Hola, muy buenas noches. Feliz noche de viernes para todos. Sean bienvenidos a este nuevo directo en Mentes Positivas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo va su semana? ¿Cómo va todo? Bueno, les cuento de qué vamos a hablar hoy y el domingo, porque este directo se parte en dos partes. Dos, tres partes. Digamos que dos por ahora. Vamos a hablar de un libro que ustedes me han recomendado mucho, que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas. Este libro es un libro relativamente nuevo en realidad, es un libro que no tiene muchos años de publicación, pero que se ha convertido prácticamente en un bestseller de la autoayuda, de la comprensión de la mente consciente e inconsciente. Es un libro que nos ayuda a entender un poquito mejor cómo es que funciona nuestra mente, cómo es que funcionan nuestras emociones. Nos ayuda a conectar con algunos términos que en ocasiones vivimos, pero no entendemos, como lo son los traumas, la búsqueda de la felicidad, la depresión, el estrés, la ansiedad, cómo es que el cortisol nos afecta, cómo es que las emociones se vuelven catalizadores de las enfermedades cuando no las sabemos controlar. En este libro, y vamos a analizar la primera parte, vamos a analizar, el libro consta de 10 capítulos, hoy vamos a analizar los primeros 5 capítulos y el domingo tenemos cita, eso de las 6 de la tarde, hora Colombia, para que analicemos los otros 5 capítulos donde vamos a estar conociendo este libro muy importante para este mes de sanación que estamos haciendo en Mentes Positivas. Un libro recomendadísimo que si no lo han leído, se los recomiendo muchísimo. Es un libro que tiene, bueno, tiene ciertos términos que en ocasiones se pueden volver un poquito técnicos cuando no tenemos conocimiento, pero que la autora poco a poco nos va explicando, los va integrando con ejemplos. Tiene muchos ejemplos de casos clínicos, de casos tratados por ella. También es muy chévere porque me recuerda un poco a Este dolor no es mío. Muchos de ustedes están acá precisamente por ese dolor. Y algo que me gustó mucho de Este dolor no es mío y de cómo hacer que te pasen cosas buenas es que nos habla también de muchos estudios científicos que se han hecho para ya poder hablar sobre los temas que está haciendo, siendo una psiquiatra, una profesional, nos abraza lo que es la ciencia, como con toda esta parte de la psicología, la psiquiatría, el consciente, el inconsciente y el poder de las emociones sobre nuestra vida. Nos habla de que desde el título, desde el prólogo del libro, nos habla de que, bueno, cómo hacer que te pasen cosas buenas no es algo que caiga del cielo, es un trabajo que a lo largo del libro se va componiendo de conocimiento, de entendimiento, de voluntad, con ejercicios muy interesantes y que poco a poco les voy a ir compartiendo los ejercicios a lo largo del análisis y resumen que vamos a hacer. También les voy a ir compartiendo después en pequeños videos los ejercicios para que no se hagan muy largos pues los directos, pero es muy interesante, un libro súper recomendado para este mes de sanación acá en Mentes Positivas. Ya trabajamos la primera semana con la maestría del amor y esta semana teníamos este libro, perdón, pendiente para la semana pasada, pero pues me enredé hablando de los caminos de Jorge Bucay y obviamente fue de mucho beneficio hablar sobre esos caminos que son muy necesarios, pero esta semana ya, finalizando la semana, porque no nos vimos ni martes ni miércoles, pues listo, finalizamos la semana con cómo hacer que te pasen cosas buenas. Un libro que también invita muchísimo a la reflexión, a la introspección, un libro que nos invita a mirar hacia adentro, que nos invita a ser conscientes de una cantidad de cosas que muchísimas veces damos por sentados, que ignoramos, que pensamos, que nos acostumbramos en ocasiones a vivir con la tristeza, con la infelicidad, con las limitaciones. En ocasiones nos identificamos con las cosas que nos han ocurrido y empezamos a llamarnos de acuerdo a esas cosas. También abre en el segundo capítulo, por eso les coloqué el título de los traumas y la felicidad, cómo superar los traumas, nos enseña cómo entender los traumas, cómo
trabajarlos y cómo cuando los traumas se detectan y se les presta atención, cuando no solo los dejamos engavetados, el papel que jugamos cada uno de nosotros como sociedad en entender los traumas de la otra persona, en entender los propios, nos ayuda a tener una vida mejor, a relacionarnos mejor con los demás, a relacionarnos mejor con nosotros mismos y a convertir, digamos, de alguna forma este tiempito acá llamado vida en que sea mejor, una mejor pasada por acá. Entonces, dándoles esa introducción, los voy a leer por acá para que empecemos a analizar los capítulos. ¿Les parece? Joanny, Norma, Leticia, Jonx, muy buenas noches. Yesid, Nora, Patricia, Norma, Ingrid, Yesid, Angie, muy buenas noches. Edith, qué bueno verte por acá. Iván, hola, muy buenas noches. ¿Dónde estabas ayer? Ayer no te vi por acá. Se conectó el otro Iván, pero no tú. Mariana, muy buenas noches. Estuardo, Isabel, Juan Carlos, Eric, Camila, muy buenas noches. Elsa, Esmeralda, Moon, Luz Ángela, Pedro, Diana, muy buenas noches para ti. Edith, Andrés, Carlos, Beatriz, Nilda, Carolina, Marco, Lucía, Jazz, Esmeralda, Dunia, Araceli, muy buenas noches para ti, muy buenas noches para todos. Empecemos con el primer capítulo. El primer capítulo nos habla del destino. Destino, la felicidad. Todos estuvimos hablando la semana pasada de los caminos hacia la sabiduría de Jorge Bucay y allí nos encontramos con el camino de la felicidad. La semana pasada ya dimos como un abrebocas sobre lo que íbamos a tratar en este libro. ¿Por qué? Porque cada uno entendimos la semana pasada que la felicidad es un camino, se construye, se trabaja. Todos tenemos una definición diferente sobre lo que es la felicidad, no siendo más válida mi definición ni inválida la de otra persona, entendiendo que la felicidad no son solo momentos, que la felicidad no son cosas, que la felicidad no está ni en el exterior ni al lado de nadie, que la felicidad es un tesoro que cada uno de nosotros tiene dentro de sí mismo, que su trabajo para encontrarlo, para descubrirlo, es un trabajo muy personal, que puede recibir guías, puede recibir acompañamientos, puede recibir ayudas, pero que siempre va a ser una misión totalmente personal. Nos dice que lo primero que nos dice son, las oportunidades están cerca, pero hay que salir a buscarlas. Siempre existe una segunda oportunidad de volver a ilusionarse y diseñar un camino mejor para cada uno. Nos habla de lo que son las oportunidades. Muchísimas veces, justamente hoy estaba leyendo algo sobre eso, estaba viendo unos videos sobre eso, en un canal que estaban hablando sobre el poder de la atracción, sobre la ley de la asunción y de la intención. Como muchas personas en ocasiones cometían el gran error de pensar que era una cuestión solo de hacer oraciones, de leer los libros, de hacer los decretos y de que la vida tenía que traer todo. Como muchas veces dejamos todo cuando creemos en el destino, en manos de ese destino. Entonces, si consultamos las cartas, el oráculo, lo que sea que consultemos y nos dice que vamos a tener mucha fortuna, pues nos sentamos a esperar esa fortuna y no nos damos cuenta que oportunidades hay en todas partes. Pero las buenas oportunidades son de quien las toma, de quien se arriesga, de quien sale a buscar eso que desea, que puedes encontrar. Ella nos habla de que desde su punto de vista profesional y personal, todos podemos tener lo que deseemos, todos podemos ser lo que soñemos, pero tenemos que movernos, tenemos que hacer cambios en nosotros, tenemos que tomar acción, tenemos que tomar decisiones, tenemos que enfocarnos para poder lograrlo. Y nos recuerda que siempre existe una segunda oportunidad de volver a ilusionarse y diseñar un mejor camino para cada uno. Casualmente ayer estuvimos hablando de eso, del compararse, del entender que las cosas no van a salir bien a la primera oportunidad, que vamos a cometer muchos errores, pero que todo eso va a ser parte del camino, que todo eso van a ser aprendizajes y que como cada uno de nosotros tomemos esos
se me fue la paloma. Como cada uno tomemos esos fracasos o esas cosas que no salen bien, de allí es que vamos a salir más fortalecidos. El capítulo 1 se llama Destino, la felicidad como destino. La felicidad no se define, se experimenta. No hay un camino para lograr la felicidad, tampoco hay fórmulas mágicas. Durante años se ha intentado entenderla, comprenderla y entender por qué algunos dicen alcanzarla y a otros se les hace esquiva o casi imposible. Pero como tal, la felicidad es mucho más que la acumulación de cosas. Para entender esta parte, los remito al libro que analizamos y del que estuvimos hablando un poquito la semana pasada, El camino de la felicidad de Jorge Bucay. Lo explica de una manera muy sencilla, muy fácil de entender, con muchos ejemplos, historias y de una forma muy bonita. La felicidad no se define, sino que se experimenta. Tal como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, todos tenemos una idea diferente de lo que es la felicidad. No existen fórmulas mágicas para entenderla. Cada quien tiene que buscarla, cada quien tiene que experimentarla, cada quien tiene que mirar dentro de sí mismo para alcanzar eso que le da felicidad. También nos dice que durante muchos años se ha intentado comprender por qué a algunas personas se les hace fácil alcanzarla y a otras parece que les huye, parece que los esquiva, parece que los evita. La felicidad consiste en tener una vida lograda, donde intentamos sacar el mejor partido a nuestros valores y a nuestras aptitudes. Es hacer una pequeña obra de arte con la vida, esforzándonos cada día por sacar nuestra mejor versión. Ella nos habla de cuál es su definición de la felicidad. Para Marian Rojas, la definición de la felicidad es tener una vida equilibrada, donde sacamos el mejor partido de nuestros valores y de nuestras aptitudes. Hacemos una pequeña obra de arte con la vida y con lo que tenemos. Muchas veces que cometemos el error de lo que hablamos ayer, de compararnos nuestras capacidades con las capacidades de los otros, las cosas, nuestras limitaciones con las limitaciones de los demás, nos colocamos en una balanza y siempre terminamos perdiendo. Entonces, una definición muy interesante y muy bonita que nos da Marian Rojas es que la felicidad para ella es precisamente eso, la obra de arte que hacemos con lo que tenemos a mano, con las herramientas con las que hemos venido a esta vida. Cómo convertimos los malos momentos en oportunidades, en lecciones y en cosas que nos ayuden a crecer. Y cómo nuestras aptitudes, al contrario de compararnos con los demás, lo que hacemos es que las explotamos, las conocemos y hacemos una obra de arte con ellas. La felicidad está íntimamente relacionada con el sentido que le damos a nuestra vida y a nuestra existencia. Se dice que uno no sabe lo que es la felicidad hasta que la pierde. Ante el dolor, el sufrimiento, el duelo, los problemas, ahí nos sale de muy dentro de nosotros, no soy feliz. La vida es un constante volver a empezar, un camino donde uno atraviesa situaciones alegres e incluso instantes de felicidad, pero también se atraviesan momentos difíciles. Para ser feliz hay que ser capaz de rehacerse de los traumas y las dificultades. La razón es sencilla. No existe una biografía sin heridas. Las derrotas y cómo nos levantamos de ellas es decisivo. El ser humano a lo largo de toda una vida atraviesa momentos muy exigentes y difíciles, por lo que no podrá ser feliz si no aprende a superarlos o al menos intentar superarlos. Para ser feliz hay que ser capaz de rehacerse de los traumas y de las dificultades. Acá nos habla de que es importante entender que no existe una biografía sin heridas, que todas las personas en algún momento de la vida han pasado por situaciones difíciles, que todos han pasado por momentos de dolor, todos han sido heridos, traicionados, todos tenemos traumas, todos tenemos cosas que en ocasiones nos atormentan, no nos dejan tener una vida plena o no nos dejan estar en paz.
Entender esto es decisivo. ¿Por qué? Porque es importante entenderlo, porque nos ayuda primero a ser más comprensivos y a ser más empáticos con los demás. Hay una frase, no recuerdo de qué libro es, de qué autor dice, pero esa frase nos dice que hay que ser empático con los demás porque no sabemos la batalla que el otro esté atravesando. Detrás de todas las personas, de las más felices, de las más enojadas, de las más tristes, detrás de todos, cada persona está librando una batalla interior. Y cuando somos conscientes de esto, somos más conscientes en el trato y en las actitudes que tomamos frente a los demás. No existe una biografía sin heridas y sin traumas. A todos en algún momento de la vida nos han ocurrido hechos, acontecimientos que nos han marcado y que estamos cada uno, cada quien en su propia batalla personal, luchando por ser mejor y por salir de eso. Entonces el recordatorio que nos da este primer capítulo, que nos da este primer título del primer capítulo, es eso, que la felicidad es algo que hay que construir ese camino, que hay que andarlo para entenderlo, que hay que ser empáticos con los demás, que hay que ser muy conscientes de cómo aprovechamos el dolor para salir fortalecidos y para crecer. Y que cada persona tiene una lucha personal, que antes de criticar y de juzgar al otro, hagamos el ejercicio de colocarnos por un momento en sus zapatos, en su lugar, y entender que al igual que nosotros también tiene cosas que tal vez le duelen, le atormentan, le limitan, y que eso nos ayuda a no compararnos, a entender que no somos mejores ni peores que otros y que tampoco debemos de ser crueles con los otros porque, como lo decimos, no sabemos por qué esté atravesando la otra o las otras personas. Nos vamos para el segundo título de este primer capítulo que nos habla del trauma. ¿Qué es un trauma? El trauma, nos dice Marian Rojas, que es un acontecimiento traumático que destruye la identidad y la convicción sobre uno con respecto a los demás y al mundo. Para que suframos un trauma se ha de cumplir la teoría del doble golpe. El primer golpe sería el evento perturbador propiamente dicho, el evento traumático en sí, el acontecimiento. Pero para que éste se asiente en la vida, ha de sobrevenir un segundo golpe, que proviene de ciertos comportamientos del entorno que a grandes rasgos pueden implicar rechazo o abandono, estigmatización, asco, menosprecio, humillación, siendo la incomprensión un fenómeno común entre todos ellos. Nos dicen que para que pueda suceder un trauma, que un trauma es un acontecimiento que destruye la identidad y la convicción sobre uno con respecto a los demás y al mundo, que para que un trauma se pueda denominar como tal, así, ocurren dos sucesos. El primero es el suceso traumático en sí, el primer golpe, el suceso, el evento traumático, lo que ocurrió. Y lo segundo es el segundo golpe proviene de ciertos comportamientos del entorno. Nos habla acá, más adelante nos habla de algunos ejemplos donde nos dice las cosas que ocurren en ocasiones con las víctimas de algún tipo de abuso. El primer golpe como tal es el abuso. El segundo golpe, el que asienta el trauma, es lo que ocurre alrededor después del acontecimiento, la red de apoyo que tiene. Si esa persona tiene una red de apoyo que le acompaña, que le cree, que le ayuda para poder salir de allí, o si por el contrario le estigmatizan, le culpan, le responsabilizan, no le creen, le abandonan, le rechazan. Estos dos acontecimientos, el segundo acontecimiento es el que hace que el trauma como tal se asiente en la vida, en el alma, en la mente de esta persona. Más adelante nos habla de los pilares, de 3 pilares para superar un trauma, 3 pilares que cada uno de nosotros de una manera individual podemos examinar en nuestra vida si conocemos nuestros traumas y podemos tratar y podemos hacer el ejercicio de emplearlos, siendo muy consciente que en este libro a lo largo de todo el libro, siendo escrito por una profesional de la salud, nos habla de la importancia de siempre
con mayúsculas, buscar acompañamiento profesional, eliminar el tabú de que los psicólogos, los psiquiatras son para personas locas, eliminar el tabú de que las drogas, de que los medicamentos son malos y que te van a enloquecer y que te van a poner a babear y que te van a quitar la capacidad de pensar por ti mismo. Nos explica cómo es importante siempre andar de la mano de un profesional para superar las cosas que por nosotros mismos no somos capaces de superar. Entonces, esos tres tips que nos da, tres pilares para superar un trauma, no lo tomemos como si fuera como tal una guía, ¿listo? No es una guía que tengan que seguir al pie de la letra, son simplemente recomendaciones, siendo muy conscientes de que siempre todos estos caminos para superar traumas es importante hacerlo acompañado de un profesional. El primer pilar, en lo personal, es contar con herramientas interiores desde el nacimiento. El apego seguro es una de las prevenciones más potentes que existen para superar un trauma. Contar con herramientas desde el nacimiento, como nuestro entorno, nuestros cuidadores nos enseñaron sobre la confianza, sobre el respeto, sobre el acompañamiento y sobre el amor. El segundo pilar es el contexto familiar y social, el tipo de apoyo que otorgan los cuidadores, padres y figuras de apego. Estos son clave para sobreponerse a un trauma doloroso. Aquí entra en juego el segundo golpe de forma importante, lo que hace mi red de apoyo. En el segundo nos habla de que es muy importante contar con un contexto familiar y social que sea de ayuda. Un contexto familiar y social donde entra en juego el segundo golpe, cómo las personas que son importantes para mí a nivel familiar y social me ayudan en ese proceso del trauma, si me acompañan, si me creen, si me están conmigo y para mí en los momentos dolorosos, o si por el contrario me rechazan, me abandonan, no me creen, me hacen a un lado. El tercer pilar es el contexto social, es decir, contar con el apoyo social y legal en esos momentos. El apoyo de la comunidad mitiga el trauma y fortalece a la víctima. Acá nos coloca un ejemplo, el ejemplo de Lucía. De Lucía nos habla que es una niña de aproximadamente 8 años, muy feliz, que un día sus padres la llevan a una fiesta de una amiguita, de una compañerita, la invitan y ella en un momento de la fiesta se aparta de los demás niños porque se va para el baño. Al momento de ingresar al baño, la puerta está cerrada, ella abre la puerta y adentro hay un hombre. El hombre es el padre de su amiga. Le dice que entre, la niña lo duda, pero la niña entra. Allí el hombre comete un abuso sobre la niña. La niña, después de eso, se aísla en la fiesta, se queda en una esquina quieta, sin comer, sin hacer nada, hasta que llegan sus padres. Cuando llegan sus padres, se dan cuenta que ella tiene un comportamiento extraño, que no habla, que no sonríe, que no cuenta cómo le fue. Entonces, en la noche, ella decide hablar con su madre, le cuenta, y su madre hace como listo, se asusta un poquito con la información, no sabe qué hacer, entonces consulta con la psicóloga, con la psiquiatra Camarian Rojas, le dice, mira, mi hija me dijo esto, pero yo no sé qué hacer. Allí se despliega, por así decirlo, toda una red de apoyo alrededor de la niña, donde sus padres se vuelven un lugar seguro, donde le creen y le dicen, yo te creo y vamos a hacer todo el proceso para esto, donde se hace la denuncia pertinente sobre la persona que cometió el abuso, donde la niña desde temprano se empieza a trabajar en terapia, se empieza a hablar, se empieza a quitar esa carga que conlleva un abuso y el trauma que éste puede dejar sobre la vida de una víctima como tal.
Ella nos cuenta que la niña está en terapia con ella durante varios años y que la última vez que la ve, la niña ya tiene 13 años, han pasado 4 o 5 años desde el acontecimiento traumático y que la niña va a despedirse de ella porque se va a ir a estudiar a otro país. Entonces que la niña le dice que le agradece muchísimo porque ahora entiende que gracias al acompañamiento que tuvo, gracias a los consejos y a la guía profesional y el acompañamiento de su red de apoyo de sus padres, sabe que no va a crecer siendo una persona traumada, que ese trauma como tal va a ser algo que con el tiempo va a poder superar y va a poder tener una vida más normal. Entonces, el tercer pilar, tercer pilar, se me enredó la lengua, el contexto social, la red de apoyo que se arma, que se teje alrededor de una persona que sufre un trauma importante, es de vital importancia para que ese trauma se pueda trabajar, se pueda procesar y en el mejor de los casos se pueda superar. Ya nos dicen que el presente puede resultar en ocasiones una pesadilla. En algunos casos uno ansía huir hacia adelante. En otros momentos uno se bloquea y se queda paralizado en algún recuerdo o evento traumático. Sentarse en el pasado nos convierte en personas agrias, rencorosas, incapaces de olvidar el daño cometido o la emoción sufrida. Es muy importante, en el libro también se hace referencia muchas veces al presente, a vivir en el momento presente, a vivir en el hoy, a no quedarnos en el pasado, en lo que fue bueno, en lo que fue malo, en los debería, en los hubiera hecho, en los que pasaría así. Anclarnos en el presente para ser conscientes de qué es lo que nos está ocurriendo. Cuando nos ocurre un acontecimiento doloroso que tiene tendencia a volverse traumático, lo primero que hacemos es que deseamos que el tiempo pase rápido, queremos que el tiempo corra, queremos salir de ese momento porque pensamos que el tiempo por sí solo tiene las respuestas al dolor, que el tiempo por sí solo puede remediar lo que nos ocurrió. Muchas veces nos encontramos con nosotros mismos o con personas mayores que nosotros que han pasado 20, 40, 50 años y todavía lloran ante un hecho traumático, que todavía recuerdan el pasado con dolor y que en algún momento pensaron que el futuro iba a ser un alivio y se dan cuenta muchos años después o nos damos cuenta muchos años después que en realidad no fue así. El tiempo por sí solo no es milagroso. Para que el tiempo pueda ser un aliado al momento de curar, de sanar traumas, es importante lo que hacemos con ese tiempo. Es importante entender que tenemos que vivir en el presente, que no nos podemos quedar anclados en el pasado viviendo ese dolor, que tenemos que buscar herramientas, acompañamiento y ayuda para poder superar eso, para poder superar eso que nos duele y que no nos deja avanzar y que el futuro no es la promesa de un lugar mejor ni de acontecimientos mejores. El tiempo por sí solo no hace nada. Lo único que hace el tiempo por sí solo es que nos envejece, pero el tiempo por sí solo no es una herramienta para superar el dolor y para superar los traumas. Es muy importante utilizar el presente para eso, ser conscientes de que en ocasiones hay que vivir el dolor, que en ocasiones vamos a tener que hablar de cosas que no nos va a gustar hablar, que vamos a tener que abrirnos a hablar con profesionales, que vamos a tener que abrirnos a hacer cosas que de pronto pensábamos que no nos gustaban, que no eran para nosotros, que vamos a tener que investigar un poco más sobre lo que nos está ocurriendo, que vamos a tener que abrir nuestra mente, abrirnos nosotros mismos a nuevas posibilidades para poder sanar ese dolor y para poder soltar. Permítanme por acá. Listo. Nos dicen que el tiempo no cura todas las heridas, pero sí aparta lo más doloroso del centro de mira. El sufrimiento es, por tanto, escuela de fortaleza.
Esto es muy importante. El sufrimiento es, por tanto, escuela de fortaleza. Cuando ese torrente que emana del sufrimiento es aceptado de manera sana, uno adquiere un dominio interior importante y fundamental para la vida. Cuando ese torrente que emana del sufrimiento es aceptado de manera sana, uno adquiere un dominio interior importante y fundamental para la vida. ¿Cómo es aceptar? ¿Cómo piensan ustedes que podemos aceptar de manera sana el torrente que emana el sufrimiento? Nos dice que la manera sana de aceptar el sufrimiento es primero no responsabilizarnos por los acontecimientos negativos de nuestra vida. Tampoco victimizarnos, creer que somos la eterna víctima, porque cuando nos metemos en el papel de la eterna víctima, lo que termina ocurriendo es que vivimos una vida donde todo el tiempo nos menospreciamos y permitimos que los demás nos menosprecien. Lo que hacemos con el sufrimiento, las herramientas, lo positivo que sacamos del sufrimiento, cómo ese acontecimiento o esos acontecimientos que pueden habernos causado dolor, los utilizamos para crecer, para avanzar, para seguir adelante. Cómo abrazamos ese dolor y no permitimos que nos lleve por delante. Tras el golpe, hay que retomar las riendas de la propia vida para alcanzar el proyecto de vida que uno tenga trazado. Ser señores de nuestra historia personal. Lo sencillo es vivir limitándonos a reaccionar a los impulsos externos que nos afecten, dejándonos llevar. Lo deseable, aunque complejo, es diseñar nuestra vida con objetivos a largo plazo, de modo que aunque parezca que algo nos desvíe, podamos redirigirnos hacia nuestra meta. Quien no tiene ese proyecto, quien no conoce en qué se quiere convertir y que no encuentre sentido a su vida, no puede ser feliz. No podemos ser felices si no nos atrevemos a arriesgarnos y a ir en busca de lo que deseamos. Si vamos por la vida dejando que la marea nos lleve, limitándonos, permitiendo que nuestros miedos nos digan qué podemos y qué no podemos hacer, vamos a vivir una vida donde nunca nos vamos a encontrar con la felicidad, donde la felicidad va a ser esquiva para nosotros, donde la felicidad nos va a estar huyendo todo el tiempo porque nosotros no tenemos claro qué es lo que queremos. Cuando nos proponemos, cuando nos enfrentamos a nosotros mismos, a nuestros propios miedos y a nuestras propias limitaciones, nos permitimos mirarnos, mirar adentro, escarbar adentro y decirnos a nosotros mismos, bueno, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Y qué es lo que me está frenando? Una pregunta que no nos hacemos, simplemente decimos, es que yo no soy capaz, es que eso no es para mí, es que ya lo intenté y no se me dio, pero no nos miramos al espejo y nos decimos, bueno, ¿qué es lo que me frena? ¿Qué es lo que tengo tan interiorizado que me hace pensar que yo no puedo, que yo no lo merezco, que yo no soy capaz? En el momento en que nos hacemos esos cuestionamientos a nosotros mismos, empezamos a construir nuestro propio propósito de lo que es la vida. Al inicio del año, al inicio del mes de enero, y sí, al inicio del mes de enero, estuvimos hablando de eso, de cómo iniciábamos el año, de los mapas de sueños, del cubo de Metatron, que por eso lo tengo acá, que les dije que lo iba a tener acá, de cómo nos construíamos una cantidad de metas para el año nuevo y cómo muchos de ustedes me decían, no, es que yo no sé qué es lo que quiero, es que yo no, eso después uno se decepciona al final del año al ver que no hizo nada, pero es porque no nos colocamos objetivos claros, es porque no somos sinceros con nosotros mismos y no creemos en nosotros mismos. Cuando no nos permitimos, digamos, derrumbar todos esos patrones aprendidos, todas esas creencias erróneas que tenemos sobre lo que somos, sobre lo que queremos y lo que merecemos, cuando no permitimos hacer eso, entonces nunca vamos a encontrar la felicidad. La felicidad se nos va a volver esquiva. Vamos a vivir una vida donde digamos, yo no soy feliz, yo no alcanzo, la felicidad no es para mí, la felicidad es para otro tipo de personas. ¿Y es por qué?
Es por las propias cosas que nos creemos y nos decimos a nosotros mismos. Y cuando podemos mirar a los ojos y comprometernos con nosotros mismos a reescribir y a desdibujar todas esas creencias y esa programación errónea que tenemos, allí es cuando empiezan a ocurrir los milagros en nuestra historia personal. Pero es un trabajo que nadie más puede hacer por nosotros. No lo pueden hacer los libros, no lo pueden hacer nuestros familiares, ni nuestras parejas, ni los terapeutas. Puedes tener el mejor terapeuta, pero mientras tú no te comprometas con tu proceso, mientras tú no te comprometas contigo mismo, no va a ocurrir absolutamente nada. Y esto es importante entenderlo. Ahora nos habla de algo que hemos hablado muchísimo acá, que es más, tengo que hacerles la encuesta, porque yo les dije a ustedes que teníamos que hablar de eso, de que si querían, me contaran después en un video, hiciéramos un video sobre eso, sus peores experiencias con un psicólogo o un psiquiatra. Entonces acá nos habla de la actitud del médico, cómo la actitud del médico alivia el dolor. Nos dice que se ha demostrado que si un paciente acude con confianza al médico, la sensación de dolor disminuye. Si una persona acude al doctor y siente que algo o alguien va a mitigar su dolor, esa sensación de confianza tiene un efecto positivo. El cerebro, ante ese pensamiento de alivio y esperanza, libera sustancias químicas tipo endorfinas para paliar su dolor. A veces no es cuestión de pastillas. Basta una sonrisa, un comentario positivo o una frase esperanzadora sobre el desarrollo de la enfermedad. Aquí nos habla de que cuántas veces nos ha ocurrido que tenemos un dolor y pedimos una cita médica. Creo que eso pasa mucho en Latinoamérica, que se demoran un mundo de tiempo para dar las citas médicas. Y cuando vamos por fin a la cita médica, un día antes de la cita médica, ¡fum!, se nos quita el dolor. Nos habla de que como en ocasiones en nuestra mente es muy poderosa, nuestro cerebro es muy poderoso y el efecto placebo tiene un gran papel en toda esta curación milagrosa. Como la actitud del médico es importante para que pueda haber una curación o una mejoría, para que pueda haber, digamos, una frase o algo esperanzador sobre la enfermedad como tal, sobre el desarrollo de la enfermedad. La actitud del médico es muy importante porque muchos de ustedes, y a todos nos ha pasado, a mí también me ha pasado muchísimo, que nos encontramos con psicólogos o psiquiatras que son pésimos, que nos tratan horrible, que entramos por una cosa y salimos peor de lo que nos sentíamos, que aún no teniendo nosotros los conocimientos que bueno que ellos tienen, sabemos que esa no es la forma de tratar a alguien. ¿Cuántas veces hemos entrado a consulta, no solo psicológica, sino con médicos generales, especialistas, y nos hemos encontrado con seres humanos horribles? Que listo, tienen un título, tienen una profesión, pero la ejercen de una manera espantosa porque se les olvida que antes de ser profesional hay que ser humano. Entonces nos habla de que no debemos de aguantar esas malas actitudes. Muchas veces nos decepcionamos de la terapia porque nos tocó un mal terapeuta. Y el mundo está lleno de eso, está lleno de malos profesionales y eso no nos debe ni de asustar, ni de asombrar, ni de pensar que todos son iguales. Pasa y les voy a comentar algo personal que me pasó a mí a ver, les cuento con un médico normal y con un psicólogo, pues para que me entiendan la historia. Y cómo en realidad la actitud del médico frente a la enfermedad juega un rol muy importante. Hace unos años, hace unos 6, 7 años, yo estaba empezando todo el proceso con los quistes y con la endometriosis. Ya les he contado que yo pasé por un proceso bastante difícil. Y en mi primera cirugía, en mi primera laparoscopia, yo estaba muy nerviosa. Para ese entonces tenía como 22 años, más o menos. No tenía idea de qué pasaba, no me explicaban mucho qué era lo que estaba ocurriendo, solo sabía que tenía que operarme, ¿cierto? Entonces, antes de poder pasar con el cirujano, con el ginecólogo cirujano, tenía que pasar con el laparoscopista, tenía que pasar por una cita con una ginecóloga, ¿cierto? Entonces la ginecóloga era como la última persona que veía, la penúltima persona que veía mis exámenes, que me hacía como una evaluación física y que ya determinaba que sí, firmaba y que eso era con cirugía. Y fue una experiencia horrible,
fue una de las experiencias más horribles que yo he tenido en mi vida, porque desde que entré me sentí horrible porque yo no me dejaron explicar, la persona no me dejó explicar que me dolía, yo simplemente yo le mostré mis resultados y yo antes de eso, como tuve que cambiarme hasta de prestador de salud y toda la cosa, había pasado por otros ginecólogos y había recibido recomendaciones acerca de los tumores que tenía, de los tamaños que tenía, y un doctor de un hospital muy reconocido en Medellín me dijo, mira, eso tienes que llevárselo al cirujano y esto no sale por la paroscopia, esto sale por una cesárea. Entonces, ahí él anotó la observación, lo peor fue que el doctor me lo dijo a mí, anotó la observación, y cuando yo fui donde la ginecóloga, obviamente uno dice, bueno, por ser mujer me va a entender más, y es un error que cometemos muchísimas veces, que pensamos que en otra mujer vamos a encontrar sororidad o vamos a encontrar solidaridad y nos encontramos con un muro de púas, y yo llegué y le dije, mira, acá en ese apartado el doctor X, mira, me dejó esta recomendación de que esto no sale por la paroscopia, entonces yo quiero saber su opinión. Y la única respuesta que recibí, que obviamente en ese entonces estaba muy joven y siento que estaba muy joven en realidad, y bueno, y el susto no me dejó responder bien, me dijo, bueno, la doctora soy yo, la que estudié soy yo, y si yo le digo que eso sale por la paroscopia, pues eso sale por la paroscopia. Yo me sentí horrible y yo, ok, va, yo les cuento cuál fue mi sorpresa y sigue siendo mi enojo en realidad. Cuando, digamos, como a los 2 meses tuve la cirugía, le hice el comentario al cirujano, yo tuve una cita con el cirujano como una semana antes de la cirugía, le volví a llevar la documentación y le dije, mira, el doctor me hizo esta recomendación, ¿será posible que miremos de nuevo los exámenes? ¿Será que tengo que hacerme un examen adicional? Y me dijo, no, yo llevo tantos años operando y no va a pasar nada, pero algo que uno no es consciente o que bueno, el susto en ese momento es de, venga, es mi cuerpo, es a mí a la que me van a hacer eso. Y cuando yo me desperté de la primera cirugía, tenía la cesárea más fea que ustedes puedan ver en su vida. Yo todavía no tengo hijos, pero tengo una cesárea a causa de un mal procedimiento. Entonces la actitud del médico es muy importante porque me hicieron algo que necesitaba desde el principio y que si se hubiera planeado, si se hubiera tenido en cuenta en todo el plan de acción para la cirugía, tal vez el resultado no hubiese sido tan traumático y tan difícil para mí. ¿Y por qué les digo traumático? No hablo por listo, por la rayita que queda de la cirugía, eso no importa, eso se sana, sino porque a raíz de ese procedimiento, a raíz de esa cicatriz, a raíz de ese mal proceder, porque en ese momento yo tenía que empezar un tratamiento hormonal para prevenir que siguieran saliendo quistes, a los 6 meses me tuve que hacer una segunda cirugía producto del mal procedimiento que me hicieron la primera vez. Eso es lo primero en cuanto a médicos normales. Y en cuanto a psicólogos, me pasó algo muy feo hace como 3 años que yo fui por un síntoma, algo que había como despertado la endometriosis. Quienes tienen esa enfermedad me entenderán que las emociones se vuelven una cosa loquísima, se despierta ansiedad, tienes cuadros de depresión, tienes cuadros de emociones fuertes, es una cosa loquísima porque tu cuerpo está loquísimo y no sabes cómo hacer, y para ese momento yo ya había perdido un ovario. Esa historia ya se las he contado, después se las cuento más. Y voy al psicólogo y le digo, mira, es que me pasa esto, estoy sintiendo esto y yo no sé qué hacer. Y prácticamente lo que el psicólogo me dijo, bueno, no les cuento casi como la cosa textual, sino que me dijo, no, es que usted tiene que reírse, pero pues es que, mira, tengo dolor, tengo esto, me siento muy mal conmigo. No, es que usted tiene que reírse así no quiera. Y claro, para ese momento yo dije, en la vida vuelvo a un psicólogo. Después fui a otro y también me pasó algo feo. Después fui a otro, también me pasó algo y ahora estoy trabajando con otra terapeuta y es una cuestión de, bueno, de no decepcionarse. Siempre vamos a encontrar las dos caras de la moneda, vamos a encontrar profesionales idóneos que aman su profesión, que son seres humanos antes que especialistas o profesionales, y vamos a encontrar personas que, bueno, que son profesionales de papel. Para mí el profesional de papel es el que listo, estudió, trabajó, tiene su diploma,
se esforzó, pero dejó la humanidad guardada en el momento en el que firmó el diploma. Entonces, la actitud del médico es muy importante en eso. Es muy importante entender que no nos decepcionemos del proceso. Muchos de ustedes acá en los comentarios la otra vez me contaban acerca de eso, de cómo recuerdo una de ustedes en los comentarios me contó la otra vez cómo estaba pasando por un proceso de duelo, cómo había perdido a un ser amado y llevaba tiempo en compañía de psicología y de psiquiatría, y que su psicólogo le había dicho, es que usted ya no debe de llorar más, deje de llorar, porque es que no se va a sentir nunca bien, deje de llorar. E invalidar las emociones de una persona es lo peor que se puede hacer en un tratamiento psicológico. Antes hay que aprender, hay que enseñarle a la persona cómo gestionar sus emociones, cómo gestionar su dolor y no reprimir las emociones. Pero entonces el consejo que les doy, lo que nos dice el libro, es eso, que la actitud del médico en realidad es muy importante, que no se decepcionen cuando se encuentren un profesional de la salud que de pronto no sirve. Y bueno, suena feo decirlo, pero pues simplemente no sirve para nosotros, puede que le sirva a otras personas, pero pues para nuestro proceso no es idóneo. Toquen más puertas, no se rindan, den segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo por la otra persona. No lo están haciendo porque la psicología, la psiquiatría o la especialidad que sea sirva, no lo están haciendo por ustedes, porque hay algo que les duele y sabemos que los dolores emocionales pueden ser igual o más incapacitantes que los dolores físicos. Entonces, como yo no quiero, no merezco vivir con ese dolor, permítanse tocar más puertas, no se decepcionen del proceso, van a escuchar cosas en ocasiones que no les van a gustar, van a tener de pronto que hacer cambios que no les van a gustar, pero no se sientan obligados, prueben, tengan la mente abierta, inténtenlo y si ustedes ven que esa metodología no es para ustedes, cambien de terapeuta, no importa empezar de cero, no importa volver a contar todo, no importa volver a llorar, lo que importa es estar bien. ¿Listo? Ahora pasamos al otro título, al otro tema que nos habla el capítulo 1, que es El sufrimiento tiene un sentido. Esto ya lo hablamos en El camino de las lágrimas de Jorge Bucay. Vamos a hablarlo desde este libro. La sociedad actual huye de él y cuando uno se topa con este surgen preguntas. ¿Me lo merezco? ¿Por qué Dios permite que esto me pase a mí? La sociedad actual tiende a huir del sufrimiento. Nos escondemos del sufrimiento detrás del alcohol, detrás del abuso de drogas, detrás de muchas cosas para distraer nuestra mente, para adormecernos y para no sentir dolor. Cuando nos chocamos de frente contra el dolor, nos hacemos esas dos preguntas. ¿Por qué Dios permite que esto me pase a mí? ¿De verdad me merezco todo esto? ¿Por qué me pasa a mí? El sufrimiento puede elevarnos y hacernos mejores personas cuando lo entendemos, cuando lo abrazamos y cuando no permitimos que acabe con nosotros. Nos lleva al fondo de muchas cuestiones que nunca nos habríamos planteado. Cuando el dolor aparece, nos empuja a clarificar el sentido de nuestra vida, de nuestras convicciones más profundas. Las máscaras y las apariencias se diluyen y surge nuestro verdadero yo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado frente a un hecho, frente a algo que nos causa mucho sentimiento, mucho sufrimiento, perdón, y mucho dolor? ¿Cuántas veces hemos pensado que no podemos, que después de esa situación no vamos a poder seguir adelante? Y después cuando miramos hacia atrás, cuando seguimos con nuestra vida, o cuando desde este momento de la vida miramos hacia atrás, nos damos cuenta todas las cosas que en algún momento pensamos que no podríamos superar y que superamos. El sufrimiento nos puede elevar y nos puede hacer mejor persona cuando nos damos cuenta que nos ayuda a quitarnos las máscaras, que nos ayuda a vernos totalmente al desnudo tal y como somos, que nos hace ser conscientes de que en ocasiones nos justificamos o de que en ocasiones no nos retamos, no nos desafiamos, nos acomodamos y cuando nuestra zona de confort se cae, cuando pasa algo, cuando llega el sufrimiento a tocar la puerta y nos deja sin techo, sin paredes y totalmente con una mano adelante y otra mano atrás, nos damos cuenta que bueno, que sale nuestro verdadero yo, porque allí sale nuestra fortaleza, allí sale nuestra capacidad de sobreponernos a las condiciones adversas.
También nos convertimos en seres más vulnerables y caemos del pedestal en que nos habíamos o nos habían colocado. Entonces debemos bajar la cabeza y reconocer que necesitamos ayuda y el cariño o el apoyo de otros, que solos no podemos. Me perdí. Compartir nuestras limitaciones con los demás puede ser el primer paso hacia la sencillez y la superación de las calamidades sufridas. La conciencia de las propias limitaciones refuerza nuestra solidaridad, la empatía con el dolor ajeno y, en última instancia, el amor por los demás. Compartir nuestras limitaciones con los demás puede ser el primer paso hacia la sencillez y la superación de las calamidades sufridas. No encerrarnos en nuestro propio dolor. A veces cometemos ese gran error que creamos un caparazón alrededor de nosotros. Nos encerramos en el dolor y no compartimos con nadie lo que nos ocurre. La mayoría de personas tenemos personas en quien confiar, tenemos un círculo de apoyo, sea nuestra pareja, sea un hijo, sea un padre, sea una madre, sea un amigo, un hermano, un primo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es importante tener a alguien con quien abrirnos y con quien hablar. Muchas personas no van a terapia por lo que esto implica, porque implica deshacerse de la máscara, contarle a otra persona las cosas que te duelen. He conocido muchas personas que me dicen, yo no voy a ir a terapia porque yo no voy a ir a contarle a un desconocido mi vida, yo no voy a ir a llorarle a un desconocido. Y si supieran la repercusión tan positiva que puede tener en la vida ir a contarle a una persona que te va a orientar sobre cómo manejar mejor eso que tú no puedes manejar, lo haríamos más seguido. El sufrimiento, por último, el sufrimiento transforma el corazón. Tras una etapa difícil con el dolor como protagonista, uno se acerca al alma de otras personas, es capaz de empatizar y de entender mejor a los que le rodean. El sufrimiento nos transforma, nos hace más sensibles. Después de que pasamos por una etapa donde sufrimos, donde las máscaras se caen, donde nuestra vida empieza de cero, donde nos quedamos sin oportunidades, donde nos vemos prácticamente hundidos en el barro del dolor, allí nos volvemos más empáticos. Allí empezamos y aprendemos a escuchar a los demás. Allí empezamos a ser conscientes del dolor del otro. Nuestro corazón se abre, las máscaras se caen y las corazas se van rompiendo. El sufrimiento también puede ser la vía de entrada a la felicidad, si uno muestra voluntad de conseguirla y posee las herramientas para ello. El dolor conduce a la verdadera madurez de la personalidad, a la entrega a los demás y a un mayor conocimiento de uno mismo. El dolor conduce a la verdadera madurez de la personalidad, a la entrega de los demás y a un mayor conocimiento de uno mismo. ¿Cuántas veces maduramos a punta de golpes? Es triste. Y estoy hablando de golpes emocionales, ¿no? No estoy hablando de golpes físicos. ¿Cuántas veces maduramos a punta de golpes emocionales? ¿Cuántas veces el dolor nos hace madurar, nos hace ver la vida de una manera diferente, nos hace entender cosas que tal vez antes no entendíamos? Esa es uno de los tantos beneficios que tiene el sufrimiento. Lo evitamos, le huimos, rezamos para que no llegue a nuestra vida, pero en ocasiones es inevitable. Hay situaciones que tienen que llegar para moldearnos, para enseñarnos, o porque simplemente en el plan divino estaba escrito que ocurrieran. Lo que determina la persona que sale de eso es la actitud que tomamos frente a esas situaciones. Si decidimos cavar una tumba y enterrarnos allí, o si decidimos salir de ese acontecimiento más fortalecidos, más nobles, más empáticos hacia los demás, con más autoestima y más seguros de nosotros mismos. Ahora sí nos vamos al capítulo 2. El capítulo 2 nos habla sobre el amor. No podemos hablar de la felicidad, no podemos hablar del camino de superar los traumas si no hablamos del amor. El amor viene siendo el ingrediente elemental en toda la ecuación de la sanación. Para poder sanar se necesita de amor. Se necesita, acá nos habla de 5 tipos de amor, acá se enfoca en 5 tipos de amor, que es los que trata a lo largo del capítulo 2, llamándose el capítulo 2 el antídoto al sufrimiento, el amor.
El primer amor del que nos habla es el amor hacia una persona. Enamorarse, acá estamos hablando del amor de pareja, es lo más grande que existe. En el fondo de cada uno existen maravillas y tesoros que se revelan cuando alguien quiere de verdad. No hay ser humano al que el amor no convierta en alguien más apasionado y lleno de vida. Enamorarse marca a la persona para siempre y los sentimientos más intensos de la vida se sienten por amor. Cuando uno está enamorado de forma sana, esto afecta de forma positiva a todas las facetas de la vida. Todos hemos visto cómo el amor transforma, como cuando nos enamoramos de una persona damos nuestra mejor versión, como el amor es capaz de convertir a la oruga en mariposa y como el amor hacia otra persona, hacia una pareja, hace que cada día nos levantemos con ganas de ser mejores por y para esa persona y como el amor de pareja, como el sentirse acompañado en este camino llamado vida, se vuelve, digamos, una gran gratificación, un gran motivo para dar gracias a la vida. El segundo tipo de amor del que nos habla es el amor a los demás. Acá, con cada uno de los amores se va abriendo más la estela, se va abriendo más. Empezamos por el amor a una persona, ahora vamos a hablar del amor a los demás. La solidaridad y el voluntariado, el darse a los demás, son factores protectores de la mente y del cuerpo. Sentirse acompañado y querido es una de las claves para ser feliz. En la mayor parte de las relaciones, acuerdos, interacciones, de los momentos de disfrute, es fundamental que las relaciones entre las personas involucradas sean fáciles o al menos sean relativamente sanas. Si al convivir con ciertas personas percibes constantemente un ambiente hostil y tirante que te hace estar alerta, eso te puede llevar, a enfermar o sufrir profundamente. Acá nos habla de las personas con las que nos relacionamos, nos habla de la solidaridad y el voluntariado, el darnos a los demás, el entorno en el que nos movemos. Nos dice que sentirnos acompañados, es algo fundamental para el disfrute de las relaciones con los demás. Nos dice que hay que cuidar las personas con las que nos relacionamos. ¿Por qué? Porque si constantemente las personas con las que convivimos, si vivimos en un ambiente con personas hostiles, con personas que todo el tiempo están atacándonos, están juzgándonos, están haciendo, como se dice, digamos que nuestra vida sea un infierno, por así decirlo, tenemos que tener mucho cuidado, estar alerta frente a cómo podemos mejorar esas relaciones o en el caso cómo podemos alejarnos de allí, porque esto nos puede enfermar. Más adelante en el capítulo 7 nos habla acerca de cómo las emociones nos enferman. Acá lo toca muy superficialmente, nos dice que instintivamente tendemos a relacionarnos y fomentar amistad con gente que sea positiva y saludable para mantener una relación. Por instinto buscamos personas que nos aporten. Por instinto, nuestro instinto natural nos lleva a buscar personas positivas, personas que amen la vida, personas que sepan enfrentar las cosas y no se enfrasquen. Las personas, digamos que tienen una manera agria de vivir, las personas que no encuentran felicidad en nada, las personas pesimistas, las personas que no se alegran de los logros del otro, las personas para las que nada es suficiente, tienden a ser personas de muy poca interacción social, tienden a ser personas muy solitarias o que sus relaciones, la mayoría de sus relaciones son iguales, son relaciones que se tornan tóxicas, son relaciones que no nutren a la persona, que no nutren el alma de la persona. ¿Por qué? Porque nosotros atraemos lo que nosotros somos. Nosotros nos relacionamos con personas que son como nosotros, consciente o inconscientemente. Si yo soy una persona muy feliz, una persona muy optimista, yo no me voy a sentir a gusto al lado de una persona que es agresiva, que es intolerante, que es amargada, que es irrespetuosa, que no le ve nada bueno a la vida. Pero si por el contrario yo soy una persona que no se siente, que le ve lo malo a todo, que por cualquier cosa se enoja, que ve las oportunidades como fracasos,
que puedes tener frente a sí la puerta más grande y más brillante y en lugar de asumir esa oportunidad, empieza a ver lo malo dentro de lo bueno, pues consciente o inconscientemente, pues me voy a relacionar con personas así. Entonces acá nos habla de que por eso es importante mirarnos, es una frase como de mamá, dime con quién hablas, con quién andas y te diré quién eres, revisar nuestro entorno social, con qué tipo de personas nos relacionamos y hacer una reflexión frente a ese, sí, a eso. Si nos sentimos muy solitarios, si decimos es que yo no tengo amigos, es que mis relaciones de amistad no duran, es que mis relaciones de pareja no duran, es momento de empezar por lo que puedo cambiar y lo que puedo mejorar, que soy yo. Porque, ¿con qué tipo de personas me relaciono? Y empezar a hacer una listica. Bueno, soy una persona que tiene muy pocos amigos, que sus relaciones de pareja no funcionan, que lleva tantos años desde que se divorció, desde que se separó, o que está en una relación que sale de una relación abusiva y se mete en otra relación abusiva y sus amigos son abusivos y sus familiares son abusivos, entonces empezar a decir, bueno, ¿por qué es que permito eso? Y vamos a empezar a encontrar ciertos patrones de comportamiento propios que son los que nos llevan y los que nos empujan a relacionarnos con ese tipo de personas. Porque en el libro Marian Rojas nos dice que instintivamente estamos programados para relacionarnos con personas diferentes. Estamos programados para relacionarnos con personas felices, personas alegres, personas positivas, personas que en medio del sufrimiento sean una luz para nosotros y personas del cuello y que la cargamos y la cargamos hasta que ocurren dos cosas. Soltamos la cadena o nos hundimos con el otro. Entonces, por eso es tan importante revisar en nuestro círculo social y la relación que tenemos con las otras personas y cómo esas relaciones nutren nuestra vida. Por el contrario, son relaciones que nos piden y nos piden y nos piden, pero nosotros no recibimos nada. Hay relaciones de pareja, relaciones familiares y relaciones de amigos que son así, donde el otro es el que espera recibir, donde el otro espera recibir atención, donde el otro espera recibir amor, donde el otro espera recibir compañía, donde el otro espera recibir motivación, pero de esta parte tú no recibes nada porque el otro se guarda todo para sí o no tiene nada bueno para dar, aunque nos cueste aceptarlo. Nos dice que es importante entender que no es el número de vínculos sociales, sino la calidad de estos. Y cuanto más cercanos, más importante resulta que sean de calidad. No es una cuestión de estar lleno de amigos, no es una cuestión de tener 100 amigos, no, lo importante es que a veces en un solo amigo podemos tener todo lo necesario para estar en un entorno sano y que en cuanto más cercanos sean las personas que permitimos que estén en nuestra vida, cuanto más cercano sea el vínculo, es importante revisar la calidad de ese vínculo. Si es un vínculo que nos ayuda a crecer, si es un vínculo que nos ayuda a ser cada día mejores, o por el contrario, son vínculos que nos limitan. Recuerden, en cuestión de relacionarse con los demás, no es la cantidad, es la calidad del vínculo. Las buenas relaciones no solo protegen el cuerpo, sino que también protegen el cerebro. En diversos estudios se ha demostrado que tener una relación de apego seguro con otra persona durante la vejez proporciona protección y los recuerdos de esas personas permanecen más nítidos y durante más tiempo. Esa figura del apego seguro es una figura muy importante al momento de superar traumas, al momento de evaluar la forma en la que nos relacionamos. Más adelante les voy a compartir un directo, un video donde hablemos a fondo sobre este apego seguro, porque es muy extenso y es muy importante entenderlo, cómo se produce desde la niñez, cómo se refuerza en la adolescencia y cómo ya en la adultez, en la edad adulta, es que ya se empiezan a manifestar los síntomas de tenerlo o de no tenerlo, de tener otro tipo de apegos. Permítanme por acá. A las personas que apenas están llegando, les cuento, estamos hablando del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas. Estamos analizando los primeros 5 capítulos. Tener buenas relaciones se basa en conectar de forma adecuada con los demás para generar un ambiente cordial. Pon más atención a tus relaciones desde tu familia, tus amigos, compañeros de trabajo, hasta incluso tus vecinos. Invierte en las personas de verdad. Si lo haces de forma auténtica, con cariño, no te cansarás tanto como piensas.
Ofrece tu presencia y ayuda reales. En una sociedad que tiende a la soledad, busca salir de ti mismo. Sé consciente de las relaciones de las relaciones sociales, que tienes. Sé, me perdí. Sé consciente de cómo son las relaciones que tienes con tus familiares, con tus amigos, con tus hijos, hasta con tus vecinos, nos dice que es importante mirar la forma en la que nos relacionamos con los demás para saber si son relaciones que nos nutren o que por el contrario nos están enfermando, nos están quitando energía. El tercer amor es el amor a los ideales y a las creencias. Todos hemos conocido las historias de personas que han sobrevivido a las peores circunstancias por el amor que profesaban a sus ideales. Cada uno tiene los suyos, pero si son fuertes pueden ser un aliado en el sufrimiento. Acá nos habla de un libro de Viktor Frankl, un libro muy conocido, un libro muy bonito, que nos habla de cómo este hombre, en medio de todo el sufrimiento que pasó en un campo de concentración nazi, logró sacar de todo eso muchas cosas buenas. Logró entender que al ser humano se le puede quitar todo, menos la capacidad de elegir ser feliz. Nos habla que Viktor Frankl es un maestro en muchos aspectos. Vivió y analizó con profundidad la psicopatología de masas durante la Segunda Guerra Mundial. Insistía en que al hombre se le podía arrebatar todo, excepto la última de sus libertades humanas. Esa última libertad es la elección de su actitud ante la vida. Aquí entran los valores, los recuerdos y los ideales. Con ello puede diseñar a pesar de las circunstancias su propio destino. Poseer ideales, mantener recuerdos agradables de nuestra vida a los que recurrir cuando las circunstancias nos opriman, puede suponer un esfuerzo para enfrentarnos a los problemas que sobrevengan en un futuro. Libro recomendadísimo si no lo han leído. Les recomiendo El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Un relato estremecedor, pero muy bello acerca de esto, acerca de cómo el dolor y el sufrimiento se puede convertir, se puede abrazar para salir de, digamos, de ese atolladero emocional, para superar momentos difíciles. En esta parte, cuando nos habla del amor a los ideales y las creencias, nos cuenta no solo la historia de Viktor Frankl, sino que nos cuenta cómo en un campo de concentración ocurre que hay un hombre. Recuerdo, si no estoy mal, está hablando, creo que es como de un psicoanalista, alguien así, no recuerdo, discúlpenme, no recuerdo el nombre de la persona como tal, pero nos habla de que este hombre vio cómo fallecía su familia, cómo fallecían sus hijos a causa de esto, a causa de este exterminio nazi en ese momento, y cómo solo esperando ya la muerte, lo llaman un día para que vaya como a la enfermería. Allí se encuentra que hay un soldado muy joven, muy herido, a punto de perder la vida, y la persona, ese soldado, le cuenta lo que hizo, le dice que aparte de todo lo malo que hizo, de todas las vidas que arrebató, recuerda un suceso que no lo deja irse en paz y que necesita el perdón. Le dice que recuerda cómo un día como patrullando entraron a una casa donde había una familia con sus dos niños y que él recuerda cómo ellos fusilaron a toda esta familia, incluidos los niños, y se quedaron comiéndose la comida de ellos y que esa imagen no le deja descansar. Entonces, que le pide a este hombre que al ser una persona también judía, como las personas a las que él les quitó la vida, lo perdone. Este hombre le dice que desea que parta en paz, pero que no le pida eso, que no puede perdonarlo. Entonces aquí nos habla sobre eso, sobre la importancia del perdón, nos habla sobre los ideales, sobre las creencias, sobre cómo él nos habla de que este hombre, el que les cuento que sobrevivió a este campo de exterminio,
hace un estudio sobre el perdón, sobre el dolor, sobre el sufrimiento y sobre el cómo superar todo eso, que en ese momento de verdad no lo apunté, pero no recuerdo el nombre, lo estoy tratando de recordar y no recuerdo el nombre, pero es un estudio muy bonito, es algo que habla que hasta el momento en que él fallece todavía sigue debatiéndose entre eso, entre los ideales, cómo llevan los ideales de una persona a permitir que haga tal tipo de atrocidades y cómo el perdón es una herramienta tan poderosa, es algo tan grande que lo subestimamos en muchos sentidos. Para esta parte del amor a los ideales y a las creencias, les recomiendo El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Si no lo han leído, se los recomiendo muchísimo más adelante. Tengo pendiente que lo analicemos. Y acá nos habla del quinto amor, perdón, que es el amor a los recuerdos. Si uno tiene pensamientos y recuerdos constantes relacionados con gente a la que quiere, momentos especiales o ilusiones por las que vivir, será más alegre y feliz. Hay mucha gente que se abandona, que no busca en su interior, que cada día de su vida simplemente se deja llevar. Recordar escenas placenteras tiene un fuerte impacto en el cerebro. El hecho de recordar momentos especiales de nuestro pasado tiene la capacidad de producir las mismas sustancias y activar las mismas zonas cerebrales que se activaron cuando pasó en realidad. Los recuerdos tienen un poder curativo incluso mayor que las experiencias positivas en sí mismas, perdón. Guardar, cultivar momentos, cultivar recuerdos, el amor a los recuerdos. Hoy estaba, hoy que estaba hablando y leyendo y analizando por acá los otros capítulos, recuerdo que les iba a dejar una pregunta sobre esto, sobre el amor a los recuerdos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de traumas, casi siempre, no siempre, pero en la mayoría de veces, tristemente, tenemos que irnos para la niñez. Cuando empezamos a hablar de los traumas, tenemos que mirar hacia atrás e irnos para la niñez a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuándo se originó? Y lamentablemente, porque es muy triste, la mayoría de veces las respuestas están por allá. Para empezar a trabajar el amor a los recuerdos, un ejercicio que les voy a recomendar que me lo recomendó mi terapeuta hace un tiempo. Los invito a que se hagan ustedes, que hagan el ejercicio ahorita antes de acostarse. Es un ejercicio muy bonito, van a ver que es muy bonito. Y piensen en cuál es el recuerdo más feliz que tienen de su infancia. ¿Cuál es ese recuerdo más feliz? Y lea esa agua con acotación. Hasta en las infancias más difíciles hubo momentos, momento pequeño, algo sencillo. Si se ponen a mirar hacia atrás, los momentos de felicidad siempre son cosas tan pequeñas que pueden pasar hasta desapercibidas. Más adelante les cuento el mío. Te los iba a contar, pero no. Pero les hago esa recomendación. Ahorita antes de acostarse, hagan eso. Piensen cuál fue el momento más feliz de su infancia y empiecen a cultivar los recuerdos, el amor a los recuerdos. Si en la infancia dicen, no, no encuentro ningún momento, porque puede pasar. Puede pasar que haya tantas cosas que no encontremos nada allí. Piensen en la persona que más quieran, la persona que más quieran en el mundo y piensen en cuál ha sido el momento más feliz que han tenido al lado de esa persona. Guarden ese recuerdo por un momento, cierren los ojos, atesoren ese recuerdo por un momento y permítanse sentir la cantidad de emociones que afloran cuando recordamos así, cuando nos permitimos, perdón, hacer ese ejercicio de recordar lo bonito. Ahora nos vamos para el capítulo 3. El capítulo 3 es un capítulo extenso. Yo acá en realidad lo resumí en menos de una página en realidad. ¿Por qué? Porque nos habla de muchos conceptos, de muchas sustancias químicas, de cómo esas sustancias alteran el cerebro, nos habla de muchos estudios científicos que allí, para entender este capítulo 3, yo les hice así como un resumen, así como de las partecitas ahí para que lo entendiéramos, pero sí les recomiendo que lean el libro y lean con mucha atención ese capítulo 3 y el capítulo 8. Mañana, cuando hagamos la segunda parte, me van a entender por qué es importante el capítulo 8. Pero este capítulo 3 es súper importante porque nos habla del cortisol. Este amiguito
este amiguito que causa un montón de cosas que no entendemos, que es esta sustancia del estrés y que nos causa gastritis, insomnio, que hace que se nos caiga el pelo, que hace que se nos reseque la piel, que hace que nos den un montón de síntomas, un poco de síndromes y que obviamente pues no es malo, ¿no? No me malentiendan que no es malo, pero que es bueno entender cómo se eleva, cómo se regula, cómo se produce y en este libro lo explica de una manera maravillosa en realidad. En este capítulo 3 del cortisol yo les hice como este pequeño resumen que nos dice, primero, pensar altera nuestro interior. Pensamos equivocamente que lo que nos causa inquietud, tristeza, es lo que ocurre en la vida real, pero en realidad nuestros pensamientos pueden ser más perjudiciales que las cosas que están ocurriendo en el exterior. El cortisol en sí no es que sea malo. Lo que es perjudicial para el organismo es su exceso. El cortisol afecta de forma profunda a múltiples sistemas del organismo. Con el cortisol elevado nos preparamos para salir corriendo. Los sentidos se activan. Acá nos habla, nos coloca un ejemplo en esta parte del cortisol, de que imaginemos que un día estamos en el cine, ¿cierto? Estamos en el cine sentados y de la nada empiezan a sonar las alarmas de incendio. ¿Cuál es la reacción, perdón, instintiva? Salir corriendo de allá porque eso se está prendiendo. Para eso es que nos sirve el cortisol. Si no tuviéramos el cortisol, lo que ocurriría sería que se activarían las alarmas de incendio, se me apagó el incienso y estoy pensando en incienso. Se activarían las alarmas de incendio y nosotros nos quedaríamos así, sentaditos, viendo cómo el fuego consume todo y nosotros allí. El cortisol nos habla que obviamente es necesario para nuestra supervivencia, lo necesitamos, porque digamos que él le dice al cerebro, mira, está pasando algo, corre, corre que esto es un peligro, mira hacia allá, camina más rápido, pilas con esto. El cortisol es muy necesario, nos habla de ese escenario pues donde está ocurriendo eso, entonces nos dice ¿qué pasa después de que tenemos una subida de cortisol? Este ejemplo del cine es la mejor forma de entenderlo. Entonces, se activan las alarmas de incendio, estamos en el cine esperando la película, salimos todos corriendo y a lo que estamos afuera nos dicen, no, lo que pasa es que estaban haciendo mantenimiento, pero no ha pasado nada. Pueden volver a ingresar. Ustedes vuelven, las personas vuelven y se sientan y están allí, pero ya no están con la misma actitud, ya no están con la misma disposición. Dentro de sí siguen agitados, siguen preocupados, puede que se vean las películas, pero ya no la van a disfrutar. ¿Por qué? Porque hubo una subida de cortisol, que eso no es que se subió y ustedes se agitaron. Por ejemplo, cuando los que tenemos mascotas nos pasa mucho que en medio de la noche pasa algo y toca levantarse así de afán, que ustedes están dormidos y se despiertan de golpe, ustedes se vuelven a acostar y se duermen de una. No, les queda ahí como la sensación, el corazón agitado, se les quita el sueño y el responsable de esto es el cortisol. El cortisol se eleva, esta hormona del estrés, esta hormona nos dice, venga, algo está mal, corra, usted tiene ese estallido de adrenalina y ya por más que usted se siente y usted ya no haya un peligro, ya no perciba un peligro real, pues ya queda como la sensación de alerta, la sensación de la respiración agitada, la taquicardia. Nos dicen que para cuando el cortisol se activa, digamos que el cuerpo entra en un modo de supervivencia donde muchas veces nos damos cuenta que cuando estamos estresados no tenemos hambre, que pasa algo que nos estresa y se nos pasa el día entero y no comemos, pero todo esto es gracias al cortisol, que es lo que empieza a hacer es que, digamos, empieza a administrar algunas sustancias del cuerpo y entonces a este lado, en el libro lo explica un poquito mejor en realidad. Yo no soy experta en el tema, entonces por eso no les hablo como con nombres propios, pero ustedes me entienden. Entonces, digamos, a esta sustancia, al hígado, le voy a quitar esa sustancia y la voy a mandar para acá. Tú ya no necesitas esto, entonces empieza a administrar un montón de sustancias en el cuerpo que producen que no nos dé hambre, que produce que estemos en alerta, que nos dé insomnio, pero es precisamente por eso, por esa subida de cortisol que se produce. Nos dice que lo peligroso como tal, el cortisol no es peligroso, lo que es malo es cuando es en exceso, es que
Cuando vivimos una vida sometida al estrés y a las preocupaciones, nuestros niveles de cortisol van a estar siempre por encima de los rangos normales. En el libro nos explica cuáles son los rangos normales. Como les dije, no los copié acá, pero ustedes me entienden. Y nos dice que es muy peligroso porque con el tiempo, ¿qué pasa cuando esos niveles de cortisol están muy altos? Se empiezan a producir en el cuerpo enfermedades como la hipertensión, como la diabetes y un montón de enfermedades más que pues perjudican la vida. Tu mente y tu cuerpo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario. El cerebro, por lo tanto, altera nuestro equilibrio interior. Cuando pensamos en cosas que nos preocupan, esos pensamientos tienen un impacto similar a la situación real. ¿Cuántas veces les ha pasado que ustedes, por ejemplo, tienen un sueño, eso es algo que no está pasando, y ustedes se levantan agitados, ansiosos, tienen un día pésimo y todo el día estuvieron estresados? Es una situación que está en su cerebro, no está pasando realmente. ¿Cuántas veces empiezan a imaginar que va a pasar algo? Empiezan, digamos, a hacerse esas películas mentales de yo sé que esa persona va a hacer esto, está pasando esto y seguro el otro está hablando mal de mí. Y empiezan a tener esas reacciones como si estuviera ocurriendo. ¿Por qué? Nos dice que el cerebro no distingue lo que la mente no distingue de lo que es real, de lo que es imaginario, y que el cortisol se nos puede elevar por situaciones que no están pasando, que están solo en nuestra mente. Cada vez que imaginamos algo que nos agobia, se activa en el organismo el mismo sistema de alerta y se libera el cortisol que sería necesario para hacer frente a esa amenaza. El cortisol es una hormona cíclica. Durante la noche su nivel es bajo y asciende hasta el pico de las 8 de la mañana, volviendo luego a descender de manera progresiva. La liberación del cortisol posee un patrón que sigue habitualmente al ritmo de la luz. Se libera más al despertarse, lo que resulta en cierto modo beneficioso para activarnos por las mañanas. Decrece a lo largo del día y aumenta ligeramente en la noche. Una persona bajo estrés continuo sufre principalmente de dos problemas. Por una parte, el crecimiento y la regeneración sana del cuerpo se detienen, y por otra, el sistema inmunológico se ve inhibido. Nos habla también de que, por ejemplo, cuando, eso lo hablábamos en Este dolor no es mío, que allí tuve un error garrafal, algo así, un error garrafal, porque entendí mal el concepto. Entonces les explicaba del experimento con los ratones, de que cuando elevaban el cortisol, las crías nacían más tranquilas y era todo lo contrario. Pero nos decía que, por ejemplo, cuando los niños, los adolescentes están sometidos a largos procesos de estrés, o en el embarazo, nuestra madre está sometida a procesos de estrés, eso puede hacer que la hormona del crecimiento disminuya. Entonces, que también una de las consecuencias es que puede hacer que crezcamos menos de lo que queríamos crecer. Entonces, si algunos nos quedamos de pronto bajitos, obviamente pues es un chiste, puede ser que durante nuestra etapa en la que estábamos en el vientre de nuestra progenitora, pues estuvo sometida a grandes cargas de estrés, o que fuimos niños o adolescentes que estuvimos sometidos a cargas de estrés. Eso sí es cierto. Ahora nos vamos para el capítulo 4. Omar, hay una lucecita detrás. Ah, sí, por allá hay una fuente y por allá hay una vela. El capítulo 4 nos habla del futuro. A ver, yo abro porque es que una parte la hice acá en el cuaderno y me estoy quedando sin cuadernos, entonces ya me tocó empezar a escribir en el computador, sino que yo soy lentísima para escribir en el computador. Siento que todavía escribo así. Pero bueno, en el capítulo 4 se nos habla de ni lo que pasó ni lo que vendrá, superar las heridas del pasado y mirar con ilusión el futuro. Acá volvemos a hablar de la hora, ni lo que pasó ni lo que vendrá. Este capítulo 4 es muy importante y muy bonito. Ni lo que pasó ni lo que vendrá, superar las heridas del pasado y mirar con ilusión el futuro. El 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden, pero el cuerpo y la mente viven como si fueran reales.
Vivimos constantemente acuciados por cosas que no son reales, cosas que no tienen por qué suceder. Y empezamos a preguntarnos, ¿y si nos despiden? ¿Y si mi pareja me deja? ¿Y si me enfermo? ¿Cuántas veces nos preocupamos por cosas que no están pasando, por cosas que no tienen por qué suceder? ¿Cuántas veces iniciamos una relación o no iniciamos una relación por miedo a eso? Es que empiezo y si me enamoro y me traicionan, y si conozco al hombre, la mujer o la persona de mis sueños y resulta que me miente. Bueno, cuando vivimos pensando eso, cuando empezamos a preocuparnos por eso, lo que pasa es que esos pensamientos constantemente tienen un impacto muy fuerte sobre el cuerpo y la mente. No olvides que solo puedes actuar, sentir y responder en el momento presente. Tú no puedes cambiar el pasado. Tú no puedes hacer nada por cambiar el pasado, ni tampoco puedes hacer nada por cambiar el futuro. ¿Qué es lo único que puedes hacer? Vivir el presente. Y cuando vives el presente vas a construir un pasado que no te dé vergüenza y que te guste y un futuro que te haga sentir bien. El pasado aporta una fuente valiosa de información, pero no puede predestinar tu futuro. El hecho de permanecer con la mente anclada en el pasado puede originar en nosotros efectos perversos que van desde emociones o sensaciones como la melancolía, la frustración, la culpa, la tristeza o el resentimiento. Todas ellas impiden el disfrute del presente. Cuando vivimos en el pasado, no todo tiempo pasado fue mejor. Yo soy fiel creyente de eso. No todo tiempo pasado fue mejor. Cuando vivimos en el pasado, ¿qué pasa? Nos frustramos, nos culpamos, nos volvemos melancólicos, sentimos resentimiento. Yo por qué hice eso, yo por qué no dije esto. Y todas esas cosas lo que impiden es que disfrutemos el presente. Vivir en el pasado es un gran error porque es algo que ya no podemos cambiar. Lo hecho, hecho está. Ya lo hicimos. ¿Queríamos decir algo? Pues ya no lo dijimos. Cuando volvamos a pasar por una circunstancia, por una situación similar, pues ya sabemos cómo, digamos, cómo actuar frente a eso. Pero ser muy conscientes qué estamos dejando la vida en este momento. No hablemos de mañana, no hablemos de un mes, no hablemos de este momento. Cuando hagamos ejercicios así, cuando hagamos reflexiones así, permitámonos sentarnos en este momento y decir qué estoy dejando que gobierne mi vida. La expectativa por lo que va a pasar o el arrepentimiento por lo que pasó y no fue como yo quería. Porque es que si yo hubiera hecho, hubiera dicho, hubiera aprovechado, bla, 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 seamos muy conscientes de eso. Y seamos muy conscientes que todos esos pensamientos intrusivos de lo que hice, lo que no hice, lo que voy a hacer, eso no nos permite disfrutar el presente, no nos permite ver las oportunidades que están frente a nuestros ojos, porque estamos tan ocupados mirando hacia atrás. Es que fue tan bueno, es que en ese tiempo me sentía tan bien, es que esa pareja que tenía, es que no la hubiera dejado, no lo hubiera dejado ir, es que vea cómo pasaba, es que no aproveché. Eso ya pasó, no hay nada que hacer. Y a veces hay hasta que ser cruel con nosotros mismos para dejar de estar mirando para allá. Ya pasó, que es lo único que podemos cambiar, el presente. Si nos vuelve a ocurrir una situación así, pues ya sabemos cómo no se debe de reaccionar. Hablando de esto, de por qué no debemos de vivir cuando vivimos en el pasado, ¿qué nos atormenta? La culpa. Entonces acá nos habla de la culpa. Pocas emociones pueden resultar tan tóxicas y destructivas como la culpa. Consiste en sentir que uno no ha actuado correctamente o que no ha cumplido con las expectativas que había generado, decepcionando así a otras personas o a uno mismo. El origen de la culpa puede tener orígenes o causas diversas, el nivel de exigencia o autoexigencia, la educación de los padres, los tabús exigidos, el colegio, la relación con los compañeros, etc. De hecho, la culpa tiene varios focos. Primero puede originarse dentro de ti. En este caso, traes a tu mente siempre un fallo o una decepción. Tu punto de mira está en ti, en tus limitaciones o errores. Te tratas con desprecio, con una dureza terrible que te impide avanzar y ver lo positivo.
Cuando hacemos de la culpa un compañero de viaje, pues ¿qué pasa? Caminamos más lento y no llegamos a donde queremos porque la culpa es como anclarse, es como, ¿cómo se dice? Atarse un ancla al tobillo y tratar de andar con eso. Intenten hacerlo y van a ver que no son capaces. Eso pasa con la culpa. Las cosas que hicimos, el nivel de exigencia o autoexigencia. Cuando me exijo tanto a mí mismo, cuando tengo que hacer esfuerzos sobrenaturales por hacer algo, que me culpo porque no hice más. Cuando cosas tan sencillas como cuando no nos permitimos el descanso, ¿cierto? Cuando estamos descansando, tuvimos una jornada de trabajo, hicimos lo que podíamos y un día tenemos descanso y estamos pensando, yo debería de estar haciendo otra cosa, debería de estar haciendo deporte, debería de estar leyendo, debería de estar aprendiendo algo nuevo, yo no debería de estar descansando, debería de estar trabajando. Eso pasa con la culpa que nos atormenta, que está allí hablándonos, hagan de cuenta que es un lorito que está todo el tiempo gritando y no se calla y lo tienen aquí pegadito al oído gritándoles. La culpa también puede surgir del interior, cuando tu entorno te recuerda o te apunta con el dedo acusador. También nos podemos eh, estar culpando cuando nuestro entorno está todo el tiempo exigiéndonos. Es que usted hizo esto, ¿por qué hizo esto? Tiene que estar haciéndolo, haga aquello. Si esto no lo hace, no lo voy a querer, no la voy a querer, me voy a ir, bla, bla, bla. Eso pasa con la culpa. La culpa hunde. La culpa no permite avanzar. Algunos sentimientos de culpa pueden conducir a estados de ánimo severos. Cuando la culpa tenga una base real, porque acá nos habla de que obviamente no es que seamos unos santos. Todos cometemos errores, todos hacemos cosas de las que nos podemos arrepentir, cosas que no estuvo bien que las hiciéramos. En algún momento puede que hagamos cosas que no, con esto no se busca decir, ay, no, es que no me voy a culpar. Entonces ahora en adelante haga lo que haga, ay, yo no tengo la culpa, no. También hay que ser consciente que cometemos errores, somos seres humanos y parte de nuestra naturaleza, entre comillas, por así decirlo, es equivocarnos para aprender de esas equivocaciones. Nos dice que cuando la culpa tenga una base real, intenta que ese pasado erróneo sea un impulso para mejorar, para aprender y superar esa caída. Cuando nos damos cuenta que nuestra culpa tiene una razón real, hice algo que no estuvo bien, hice algo que me causó daño, que le causó daño a otras personas, entonces lo que hago con esa culpa es que la convierto en un impulso para ser mejor. Me equivoqué, lo que hice no estuvo bien, pero lo voy a utilizar como una herramienta para ser una mejor persona de la que soy en este momento. Aprender, superar y no volver a mirar hacia atrás y no volver a cometer los mismos errores. Para apaciguar la culpa, nos da algunos ejercicios que se pueden hacer. Primero, fíjate y toma nota de las principales culpas que te asaltan la mente a lo largo del día. Observa cuáles son los sucesos de tu vida que te afectan más. Acepta que quizá te juzgas con demasiada dureza en algunos asuntos. Y segundo, vuelve a tu presente haciéndote esta pregunta. ¿Qué me estoy perdiendo de mi presente por vivir enganchado en la culpa? Hacer trabajo de introspección, mirar hacia adentro de nosotros y preguntarnos, ¿será que esa es la vida que yo me merezco? Vivir responsabilizándome y pagando 3000 veces por el mismo error. Recuerden que solo una vez se debe de pagar por un error, que cuando seguimos por años martillándonos la cabeza y dándonos látigo por las mismas cosas, no avanzamos. Somos nosotros mismos quienes voluntariamente, valga la redundancia, nos colocamos, nos enlazamos en el pie un ancla que no nos permite avanzar. Ahora, la segunda parte el segundo título, perdón, el segundo tema que abarca este cuarto capítulo es la depresión. A la depresión en este capítulo cuarto se le dedica un apartado muy extenso, al igual que el cortisol. Soy muy consciente que este tema de la depresión se debe de tocar con pinzas. No me gusta tocarlo muy a la ligera, así venga del libro que venga. Es un tema que intento tratar con muchísimo respeto. Entonces, les hice como un resumen de unos cuantos renglones de lo que nos dice el capítulo.
Esto es igual que el cortisol, los invito a que lean el libro como para que lean los datos que nos da acerca de la depresión, pero como les digo, siento que el tema de la depresión es algo que se debe de tocar con pinzas. Si no somos profesionales en el área, es mejor no adentrarnos en eso. Y aunque seamos profesionales, pues las personas que lo padecen, porque es una enfermedad que se padece, solo ellos saben cómo es vivir con ello. Entonces, en el tema de la depresión, nos dice, la depresión constituye en la actualidad una de las grandes epidemias de la sociedad moderna. Es una enfermedad y como tal tiene unas causas, unos síntomas, un pronóstico, un tratamiento y en algunos casos una posible prevención. La depresión es la enfermedad de la tristeza. En ella pueden converger una infinidad de síntomas negativos: pena, abatimiento, apatía, desgano, desilusión, falta de ganas de vivir, falta de energía para cualquier actividad, problemas de sueño, atención y concentración. En este tema de la depresión, como les digo, nos habla de que es una enfermedad de la sociedad moderna, una enfermedad a la que durante muchísimos años no se le prestó atención, que se conocía con otros nombres, que se dejaba muy de lado y se le decía a las personas que la tenían que simplemente eran personas dramáticas o que buscaban llamar la atención y que con el tiempo, lamentablemente, viendo, digamos, las repercusiones y las consecuencias en la vida de las personas, la sociedad ahora está más abierta a entender que como tal es una enfermedad, que no es que las personas elijan sentirse así, que es una enfermedad que debe ser tratada, diagnosticada, llevada de la mano por un profesional, se hace un tratamiento y lo que se hace es que en algunos casos se puede prevenir desde el embarazo, nos habla como desde la gestación se produce muchísimas veces, como las madres, como las progenitoras le heredan a sus hijos esa depresión. Pero como les digo, la invitación que lean esa partecita en el libro es muy interesante. Yo sí la dejo como hasta ahí, como les digo, es un tema que trato con muchísimo cuidado porque soy muy consciente que las personas que padecen esta enfermedad, cada quien sabe cómo es hasta que no te pasa, no puedes hablar de ella y siento que es un poco irresponsable de pronto hablar sin conocer. Entonces, esa partecita de la depresión, de eso es como lo que nos habla, como en general ese capítulo. Acá nos habla del perdón, otro apartado del capítulo 4, muy importante para poder hacer que nos pasen cosas buenas. Permítanme, paso este cablecito por acá. El perdón. El perdón es un acto de amor, una actitud superior ante los demás y ante la vida. Perdonar es un dar un bien tras recibir un daño. Es una forma especial de entrega que eleva al ser humano. El sufrimiento en la vida puede ser realmente doloroso y tormentoso, razón por la cual hay que luchar para superar ese daño. Cuando uno se queda anclado en un odio, cuando uno no es capaz de sanar las ofensas o humillaciones recibidas, puede convertirse en alguien resentido, agrio y neurótico. El que no perdona es el que sufre. No perdonamos a los demás porque los demás merezcan nuestro perdón. Esto es algo que yo he ido entendiendo en mi proceso personal y que me ha ayudado muchísimo. No perdonamos al otro porque el otro merezca nuestro perdón. Perdonamos al otro porque nosotros no merecemos cargar con ese dolor. No merecemos pasar toda la vida llevando a cuestas la carga de un error que cometió otro contra nosotros. Para evitar esas consecuencias negativas, incluso en los casos en los que quien provocó el trauma no tenga una justificación posible, a la víctima le conviene egoístamente perdonar, inclusive si lo que el otro nos hizo es algo que nos dañó profundamente, que en vista, digamos, en miras a lo que la sociedad ve como aceptable o no aceptable, cada quien sabe el dolor que sufre y las cosas que le han pasado. Hay cosas que son muy difíciles, hay personas que causan mucho daño, pero en esos casos en los que el otro no se disculpa, en los que el otro nos causó un daño muy grande, un trauma muy grande,
Allí nos toca elegir ser egoístas, perdonar por nosotros mismos, perdonar porque no nos merecemos cargar con ese dolor. Un ingrediente tóxico derivado de lo que estamos hablando es el resentimiento. Resentimiento significa la repetición de un sentimiento y de un pensamiento de forma recurrente y perjudicial. Todas las religiones y sistemas éticos tienen el perdón como uno de sus ejes básicos. Permítanme. Listo. Olvidar es algo de lo que solamente el tiempo se ocupa, pero perdonar es un acto de voluntad y solamente el que sufre está calificado para tomar la decisión. Perdonar no significa aceptar que lo que la otra persona cometió fuera aceptable o comprensible. Muchas veces no perdonamos porque pensamos que estamos validando lo que el otro hizo. Muchas veces decimos, no, es que una persona, digamos, por ejemplo, me fue infiel. Entonces, si yo perdono esa infidelidad, y no hablo de seguir en el vínculo, no me malinterpreten, si yo perdono eso, entonces le estoy diciendo al otro que está bien, que lo siga haciendo y que con las personas que esté de ahí para adelante haga lo mismo. No, no es que estemos validando lo que el otro hace, es que simplemente no merecemos cargar con eso, con ese dolor, con ese resentimiento, el resentimiento es ese, volver a sentir un sentimiento, volver a sentir algo en nosotros cada vez que recordamos el daño. En ocasiones el crimen es tan atroz e inhumano que no existe forma de descifrar la conducta del otro para que ello produzca un alivio. Acá nos coloca otra vez como ejemplo el hombre en busca de sentido y todas las cosas, todos los horrores por los que pasaron todas las personas que estuvieron allí. Pese a todo, aún en esos casos, el perdón es necesario porque el dolor que genera no merece estar anclado en tu mente. Por culpa de esa herida, de ese veneno, de ese resentimiento, puedes convertirte en alguien amargado al no ser capaz de soltarlo. Perdonar alivia el dolor causado, evita el resentimiento y por ello abre a la víctima las puertas del futuro, que sin él estarían inevitablemente cerradas. La capacidad de perdonar es exclusiva de la víctima, no depende del arrepentimiento de quien provocó la ofensa. El perdón libera de cargas y ayuda a seguir adelante. Aunque la causa sea terrible, aunque el que la provocó no se arrepienta, el perdón es un trampolín, un puente seguro para la liberación del dolor, pero en ocasiones puede resultar imposible. Si no perdonamos, si no somos capaces de purificarnos, podemos quedarnos anclados en el rencor, el odio y en la revancha. En la revancha decido que quiero devolver la ofensa al otro, que quiero que sufra y que quiero que le sucedan cosas negativas. En el rencor me mantengo herido, apuñalado y no soy capaz de olvidar y superarlo. Si esto no sucede, seremos incapaces de recuperar la paz y el equilibrio. Entonces ustedes se preguntarán y todos nos preguntamos, ¿cómo perdonar? Aceptar que lo que ha pasado, no negar la realidad, intentar comprender lo que ha sucedido con perspectiva. A veces somos protagonistas de algo ajeno donde no hemos podido intervenir de ninguna manera. La vida, aunque no nos guste, en ocasiones conlleva injusticias y complicaciones que no podemos controlar. Hay que mirar hacia adelante. Y a perdonar se aprende cuando a uno le han tenido que perdonar. Es un ejercicio sano rebuscar en nuestro pasado reciente y en nuestra propia vida el perdón de otros. Si nos damos cuenta, de pronto alguien cometió una ofensa en contra de nosotros, hay algo que no hemos podido perdonar, nos invita a mirar en nuestra vida cuántas veces nosotros no solo tenemos que perdonar, a nosotros también nos han perdonado. Y no estoy hablando de las cosas que sean muy delicadas, estoy hablando de las ofensas, de las cosas pequeñas. Si nos vemos incapaces de perdonar de pronto la traición de alguien, el mal comportamiento de alguien, algo que nos hizo, que nos lastimó, que no nos gustó, los invito a que hagan esa reflexión, a que miren en su pasado reciente
qué cosas les han perdonado a ustedes. Y ahí se van a dar cuenta que cuando ustedes dicen, es que yo no te puedo perdonar, a ustedes los perdonaron, entonces perdonen. Ahora, para finalizar este capítulo 4, nos habla de la compasión, la empatía, sentir lo que el otro siente. La compasión, ¿qué es la compasión? Es sentir lo que el otro siente, ponerse en el lugar de otra persona. La compasión literalmente significa sufrir juntos. Es una capacidad que eleva a quien la ejercita. No solo entiendes el dolor que atraviesa el prójimo, sino que conectas con su sufrimiento, intentando emplear todas tus herramientas personales para ayudarle a salir adelante. La compasión es colocarme en el lugar del otro, en los zapatos del otro, en el sufrimiento del otro, acompañar al otro, entender su sufrimiento y no simplemente decir, bueno, no me está pasando a mí, sigo derechito. No, ponerme en el lugar del otro y pensar, ¿cómo me sentiría yo si me estuviera pasando eso? Obviamente me sentiría horrible. Entonces, intento acompañar y acompaño de la manera que me es posible a la otra persona para ayudarle a aliviar su sufrimiento, a estar un poco mejor. Trabajar la compasión desde el corazón tiene efectos maravillosos en la mente, en el cuerpo y en la relación con los demás. Es una manera de liberarse de la rabia y del odio, aportando paz y equilibrio. Obviamente la capacidad de empatizar es diferente en cada persona, pero puede trabajarse y lo que nos ayudará en nuestras relaciones personales y profesionales. Hoy existe un miedo enorme a sentir el dolor de otros, a acercarse al sufrimiento ajeno debido a que nos quita el placer de nuestro día. ¿Por qué? Primero nos sentimos vulnerables al sentir de cerca emociones de otros, podemos reabrir heridas en nuestra propia vida. En ocasiones dejamos a los otros pasando su sufrimiento solos porque decimos, yo ya pasé por eso y yo no me quiero acordar de lo que me pasó. Pero cuando practicamos la empatía y la compasión, entendemos que hay cosas que nos ocurren y que la vida nos coloca frente a algunas personas para ayudarles a superar algo que nosotros ya hicimos y que tal vez tenemos las herramientas para aconsejar y acompañar al otro en ese proceso. Lo segundo, no somos capaces de ayudar y surge la frustración de sentir que no se es útil. También pasa que alguien está pasando por algo y nosotros no sabemos qué decir. A mí me ha pasado que he tenido momentos difíciles y hay personas que me quieren acompañar y me acompañan y me dicen, yo no sé qué decirte. Bueno, en ocasiones la simple compañía, el simple estar es más que suficiente. Y tercero, nos angustia sentir demasiado y llevarnos el problema a casa. Esto sucede en ocasiones en las terapias o en casos de personas muy sensibles. El dolor escuchado es tal que uno sale excesivamente removido. Por lo tanto, es muy necesario conocerse y saber hasta qué punto podemos entregarnos a los demás sin medida. ¿Cuántas veces, eso no pasa mucho en terapias, pero cuántas veces hemos conocido personas que uno les cuenta lo que les está pasando y pues se cargan con eso? Entonces hay que ser muy consciente hasta qué punto nos entregamos y escuchamos al otro. O las cosas que pasan en relaciones de pareja en ocasiones que se pelean y ustedes como amigas o amigos o familiares se meten en la pelea y odian al susodicho o a la susodicha y después los otros vuelven y ustedes se quedaron con ese enojo ahí hacia la otra persona. Entonces, por eso hay que saber hasta dónde entregarnos, hasta dónde meternos, hasta dónde involucrarnos y hasta dónde permitir que nos afecte, siempre con la disposición de querer ayudar al otro, pero si nos damos al otro, perdón, pero si nos damos cuenta que nos afecta a nosotros, entonces no tomar distancia porque el otro nos necesita, pero sí ser conscientes emocionalmente de que no nos debemos cargar con eso. Nos está contando que esto, no se enojen en contra de la otra persona, en contra del suceso, porque no les pasó a ustedes. Acompañen, aconsejen, hagan lo que esté en sus manos, pero no se tomen las cosas personalmente. Y bueno, mis queridos, vamos a dejar hasta este capítulo 4 porque me doy cuenta que estos capítulos están largos. Los capítulos están largos. Yo no sé si nos veamos mañana, no creo que nos veamos mañana, pero nos vemos el domingo, ¿listo? El domingo analizamos los otros 6 capítulos, si algo empezamos temprano, analizamos 4 y el lunes terminamos los otros 2, pero igual, tenemos pendiente porque este libro es largo, extenso, tendido y vale mucho la pena. Entonces, la invitación para este fin de semana,
Si les gusta el libro es muy interesante, la verdad, los invito a que se regalen el tiempo de escucharlo, de leerlo. Yo sé que les va a gustar. A mí personalmente, hace rato ustedes me lo habían recomendado y no me había tomado como el espacio. Permítanme, por acá yo guardo algo como de leerlo. Entonces ahí estoy como leyéndolo y esa es la idea de compartírselo. Recuerden que estamos en este febrero que es un mes de sanación acá en Mentes Positivas. Entonces deseo que todos tengan un fin de semana bonito, que descansen, que trabajen, que sea lo que hagan este fin de semana, lo hagan con toda la mejor actitud, que les vaya muy bien, que hoy sueñen bonito, que descansen, que mañana tengan un buen sábado, un buen domingo, hagan lo que hacen los domingos y descansan, descansen, si salen, salgan, tomen aire fresco y tómense el tiempito, por favor, el tiempo es muy importante. Algunas de las reflexiones que el libro nos invita, es muy bueno hacer estos trabajos de introspección, mirar si bueno, recuerdos felices, qué es lo que no puedo perdonar que a mí me perdonaron, y van a ver que es de muy buena, es de mucha ayuda. Iván, no te conté, el domingo me voy a ir fuera de Lima. Tengo miedo al cambio así de radical, la rutina y el estilo. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así, Iván? Cuéntame el chisme por correo. ¿Cómo así que te vas a mudar? Los cambios son buenos. A Iván y a todos cuando estén enfrentando un cambio, yo soy malísima para los cambios. Yo les he contado a ustedes que yo soy Sagitario, pero soy un mal Sagitario, o sea, pésimo Sagitario. A mí no me gustan los cambios, pero uno con el tiempo va aprendiendo que los cambios son necesarios y ayudan muchísimo y ayudan al crecimiento. En ocasiones la vida hace con nosotros como si fuéramos una plantita. Entonces estamos en un matero, ¿cierto? Digamos que esto es un matero, pero es mi vasito de San Andrés, mire. Digamos que estamos en un matero, ¿cierto? Y llega un momento en que nuestras raíces crecen tanto que ya no cabemos acá. Entonces nos tenemos que mover hacia tierras desconocidas, un matero más grande, pero hay tierra nueva que no conocemos, no sabemos si ese matero guarda igual la humedad, y pues este ya estaba perfecto. Hagamos de cuenta que cuando tenemos que pasar por cambios, somos así, somos plantas, somos planticas divinas que estamos floreciendo tanto y que nuestras raíces, para que se puedan expandir, tienen que pasar a otro entorno. Entonces los cambios, siendo yo una persona pésima para los cambios, la recomendación que le doy a Iván y a todos los que estén pasando por un cambio y que les dé miedo dar ese paso, háganle. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si sale mal, pues hay una lección, y si sale bien, pues hay una ganancia. Entonces, nada, Iván, y eso va a ser para bien, va a ser para bien, vas a ver que el cambio va a ser para bien, y todos ustedes atrévanse, hagan eso que les da susto, que con el tiempo o hay una buena lección, o hay una ganancia, o hay una buena historia. Todos hemos hecho cambios que no eran para bien. Yo hice un cambio horrible en el 2020, antes de cerrar les cuento el chisme. Resulta, a mí apenas me está volviendo a crecer el cabello. Resulta que en el 2020 yo tenía el cabello larguísimo, pero larguísimo, o sea, acá está cortico. Y un día fui a cortarme las puntas y me corté el cabello acá. Y me lo tinturé, que todavía se me está cayendo la tintura, que es como este cambio de color que ustedes ven acá, porque me eché un color borgoña, era como un rojo así vino tinto, pero era divino porque solo se veía en el sol. De resto yo me veía con el cabello negro. Y fue un cambio horrible, pero aprendí. Aprendí y dije, no, no me vuelvo a colocar el cabello tan corto, porque pues yo soy crespa y entonces el cabello no me crecía, y no podía colocarme las balacas porque parecía Dora la Exploradora, entonces me veía así, entonces era una cosa loquísima. Entonces son cambios que le enseñan y uno dice, no. Y lo de la tintura maltrata mucho el cabello, yo nunca lo había hecho y pues fue un cambio, me gustó al inicio, después no me gustó. Me tuve que echar una cantidad de cosas en el cabello, comer una cantidad de cosas para que este cabello creciera, y sigo comiendo y en fin. Pero, ¿qué pasó? Tuve una experiencia y saqué una buena historia que contar. Entonces eso mismo pasa con los cambios. Atrévanse, háganle, así les dé mucho susto, pues de lo único que uno tiene seguro pues es que va a morir. Entonces, ¿qué más da hacer un cambio más, un cambio menos? Si no resulta, pues bueno, lo intentaron. Es mejor quedarse como con la experiencia de lo intenté, al que hubiera pasado si lo hubiera hecho. Y bueno, no siento más. Iván, Santa Fe, yo no conozco, no, lo que conocí de Perú fue muy pequeño. Estuve en Lima, estuve en Cusco, en Machu Picchu,
y hice un city tour en Lima, pero yo sé que eso es la misma zona. Entonces, ahí conocí un barrio lleno de olivos, qué bonito. Y bueno, no siendo más, espero que descanses, que descansen, que tengan una noche bonita, que tengan un buen fin de semana. De nuevo, muchas gracias por tomarse el tiempo de estar por acá. Nos vemos el domingo. El domingo, igual yo les pongo el recordatorio tempranito. Creo que nos vemos como a las 6 de la tarde, que nos veamos temprano. Si algo nos vemos como eso de las 6 de la tarde el domingo para que hagamos la segunda parte de este libro, cómo hacer que te pasen cosas buenas. El título está chévere, el libro está muy chévere. Descansen, sueñen bonito, vivan bonito, vibren bonito. Adiosito. Chao. Muy buenas noches. Feliz noche de lunes. Bienvenidos sean a este nuevo directo en Mentes Positivas. ¿Cómo están? ¿Qué tal su fin de semana? Bueno, les cuento de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a estar haciendo la segunda parte del libro Cómo hacer que pasen cosas buenas de Marian Rojas. El viernes analizamos los primeros 4 capítulos, estuvimos hablando de los traumas, estuvimos hablando de las emociones, estuvimos hablando de por qué es importante perdonar, sentir compasión por el otro, por qué es importante conectar con nuestros sentimientos. Estuvimos replanteándonos acerca de la felicidad, lo que es la felicidad, lo que pensamos que es la felicidad. Hoy vamos a analizar los otros 4 capítulos, nos queda faltando uno que vamos a analizar mañana. Para el último capítulo quise dejar un directo completo porque es un capítulo muy interesante, un capítulo muy bonito que nos habla y nos enseña cómo sacar la mejor versión de cada uno de nosotros mismos. Hoy vamos a estar hablando del momento presente, vamos a estar hablando de cómo las podemos sanar a través de las emociones, cómo el libro nos enseña a sanar a través de las emociones. También vamos a estar hablando de cómo manejar el cortisol para que este no nos cause enfermedades que después no podamos revertir. Vamos a estar hablando de la felicidad, de la alegría y de otros temas que tenemos ahí pendientes en este libro, haciéndoles la invitación, recordándoles 2 cositas muy importantes, que estos temas ya los trato esta semana porque pues ya se va a acabar el mes. Y recuerden que este mes en Mentes Positivas tenemos 2 sorteos. Tenemos sorteo el próximo lunes con los miembros, voy a estar sorteando una sesión de terapia de Reiki. El viernes les comparto un podcast, el primer podcast por acá, que hice con la terapeuta de Reiki, para que conozcan como tal qué es el Reiki, para que entiendan por qué es importante, porque es una terapia que vale muchísimo la pena conocer y practicar. También recuerden que tenemos otro sorteo acá con los miembros de acá del público, perdón, vamos a estar haciendo un sorteo con la terapeuta, con la sexóloga, con ella también tengo un podcast que grabé, ahí lo tengo pendiente por compartírselos, eso los comparto la otra semana. Entonces, recuerden estar muy pendientes esta semana porque esta es la última semana ya de febrero, donde aparte de analizar este libro, vamos a estar hablando de Reiki, vamos a estar hablando de otros temas que tenemos por allí pendientes y el viernes hay podcast, así que los voy a leer, los voy a saludar por acá y empezamos a hablar del capítulo 5 de cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas. Mario, muy buenas noches. Alejandra, Isela, muy buenas noches para ti. Jonathan, hola, muy buenas noches. María Guadalupe, Nancy, Angie, Alejandra, Delia, Inés, Dora, Gonzalo y Patricia. Muy buenas noches para ti, muy buenas noches para todos. Patricia, ahora que te veo por acá como miembro del canal, te recuerdo lo del sorteo y también les recuerdo a los miembros que a fin de mes, para el lunes, les comparto audiolibro. Les dejé ahí una encuesta para que ustedes eligieran qué libro querían que les compartiera, que les leyera. Ya decidieron que quieren escuchar Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Entonces, para la semana entrante hay audiolibro nuevo para los miembros del canal. No siendo más, empecemos por acá a hablar del capítulo 5. ¿De qué nos habla el capítulo 5? De cómo hacer que te pasen cosas buenas. El capítulo 5 nos invita a vivir el presente. Acá nos remitimos a un libro que a mí me gusta mucho, del cual ya les compartí un análisis anteriormente, del poder de la hora.
¿Por qué es importante vivir el momento presente? Algo que suena muy fácil, pero que sabemos que en la práctica es un poco difícil. Todas las ocupaciones, las preocupaciones, el día a día, pues nos absorbe entre tantas cosas que queremos hacer, que pudimos hacer y no hicimos. Nos habla de que es importante entender que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Lo que hacemos con las cosas que recibimos, ya estuvimos hablando del camino de la felicidad. Lo hicimos la semana pasada que estuvimos analizando algunos libros de Jorge Bucay y allí tocamos mucho este tema, el tema de qué es la felicidad. Nos dice que depende de la forma en que asimilamos una realidad y de nuestra capacidad de enfocar o de orientar dicha asimilación depende que podamos ser felices. Lo que hacemos con las cosas que nos suceden. Ya habíamos tocado este tema muchas veces, ya lo hemos tocado, pero siempre es importante recordarlo. No hay un camino para ser felices. Cada quien construye su camino, cada quien anda su propio camino. ¿Qué es lo que hace que algunas personas sean felices y otras no? Simplemente lo que hacemos con las circunstancias que se nos presentan. Tenemos la capacidad de elegir, entonces cada uno está en la libertad de elegir qué hacer con eso que le sucede, si convierte esa mala experiencia en una lección y la utiliza para crecer y para aprender, o si por el contrario utiliza esa experiencia para victimizarse, para quedarse dando vueltas en el dolor y para no seguir adelante. Por lo tanto, aquí no nos vamos a centrar en la definición, sino en la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de elegir. Y esa capacidad de elegir, vamos a usar esa capacidad para elegir la felicidad. Nuestra realidad depende mucho de cómo decidimos percibirla. Es obvio que este mensaje nos sorprenderá mucho y en algunos van a surgir muchas ideas. Todas esas ideas cuando pensamos, bueno, es que mi realidad, mi vida depende de mí. El construir una vida, la vida que yo quiero, no depende ni de la suerte ni de lo que el destino tenga guardado para mí, sino que depende de mí. Soy yo el que se crea las condiciones de vida, soy yo el que se abre las oportunidades, soy yo el que aprovecha mejor las oportunidades, soy yo el que toca las puertas para conseguir las cosas que quiero. Entonces empiezan un montón de barreras en nuestra mente, barreras y resistencias que empiezan a decirnos, eso no es verdad, yo ya lo he intentado todo, es que mi vida es sumamente dura, es que mi infancia fue terrible, es que todo depende de las circunstancias, no es lo mismo mis circunstancias que las circunstancias de los demás, entonces obviamente yo no puedo elegir, yo no elegí esto, yo no elegí tener la vida que tengo, no elegimos nacer cuando lo hablamos desde un punto de vista físico, si lo hablamos desde un punto de vista espiritual, y este tema lo vamos a estar tocando en marzo vamos a estar hablando de la reencarnación, de las elecciones que hace nuestra alma antes de llegar a este plano, pero si hablamos desde un punto de vista material, podemos decir, bueno, yo no elegí que me pasara esto, pero lo que sí tenemos la elección es lo que hacemos con esas cosas. Si nos quedamos toda la vida, si desaprovechamos el tiempo que estamos acá, sintiendo que es muy fácil decirlo y es muy difícil conseguirlo, que nosotros simplemente somos víctimas de las circunstancias y que bueno, si hubiésemos tenido una niñez mejor, si hubiéramos tenido unos padres mejores, pues de pronto no tendríamos la vida que tenemos si no nos gusta la vida que tenemos. Y lo que nos dice el libro es que nos da algunas pautas que es importante tener presentes. La primera es que si rechazas elegir agarrarte a lo bueno de tu vida, por pequeño que eso sea, estás dándote por vencido en la lucha más decisiva de tu existencia. La felicidad, contrario a la que la mayoría de personas piensan, no es un sumatorio de alegrías, placeres y emociones positivas. Es mucho más, pues también depende de haber conseguido superar las heridas y dificultades y aprovechar esas dificultades, aprovechar esos momentos para seguir creciendo. Es vivir con cierto gozo a pesar del dolor y del sufrimiento, en mayor o menor medida, que es inevitable,
Si negamos o lo bloqueamos, si bloqueamos el dolor, si nos desconectamos de las experiencias, de las situaciones que no nos gustan, pues irremediablemente esas cosas van a seguir llegando a nuestra vida. El hecho de que yo niegue que algo no me gusta no significa que eso no va a volver a pasar. El hecho de que yo no le diga a una persona que su comportamiento me causa daño o que yo no supere las cosas, no significa que esas cosas van a dejar de pasar. ¿Qué ocurre? Siguen estando en mi vida, las sigo llamando consciente o inconscientemente, pero sigo pensando que el evitarlas, el negarlas, el decir si no lo veo no existe, pero el malestar está allí, la inconformidad está allí, la tristeza o todo lo que sea que estemos cargando sigue allí. ¿Cuándo puede haber un cambio? ¿Cuándo podemos encontrar la felicidad? Cuando decidimos entender ese sufrimiento, ese proceso, cuando decidimos tomar, digamos, las riendas de nuestra vida y decir, bueno, yo no pude evitar que eso me pasara, ya me pasó, pero ¿qué voy a hacer con ese dolor? ¿Lo voy a convertir en una obra de arte? Tal como nos lo dice Miguel Ruiz, todos somos artistas y somos artistas porque podemos hacer arte con el dolor y con las circunstancias que vivimos. Tenemos la capacidad de elegir si utilizamos esas circunstancias negativas y ese dolor para ser mejor persona, para ayudar a los demás, para aprender a no volver a cometer los mismos errores o simplemente lo negamos, lo rechazamos o lo guardamos para que los demás no se den cuenta. Constantemente el sufrimiento, nuestra mente pierde la capacidad de saber afrontarlo y superarlo. No significa entrar en el barro tóxico, intentar enfrentarse a todas y cada una de las batallas que se nos presenten, sino aprender a gestionar los malos momentos. Si todo el tiempo negamos o bloqueamos el sufrimiento, nuestra mente pierde la capacidad de saber afrontarlo o superarlo. Y no significa que nos vamos a abrazar felices de la vida con las cosas malas, que vamos a entrar en este barro tóxico de que me pasen todas las cosas malas a mí, ni vamos a intentar entonces enfrentarnos a eso totalmente y decir, bueno, voy a hacer de mi vida una batalla, voy a hacer de mi vida una guerra, perdón, sino aprender a gestionar esos malos momentos. ¿Cuál va a ser mi reacción? Puedo elegir cuál va a ser mi reacción frente a esos malos momentos. Puedo elegir cómo me voy a sentir y cómo voy a permitir que me afecten, no me afecten o me enseñen. No olvidemos que un gran error frecuente es aspirar a una felicidad excesiva o a un estado de alegría y placer utópicos y constantes. Eso deriva en personas frustradas por la insatisfacción permanente. La pregunta aquí, ¿consideran ustedes que la felicidad es la gran aspiración de una persona? Eso parece, pero la felicidad tiene un componente instantáneo que resulta muy placentero, una comida, una reunión con amigos, un viaje, y otro más estructural, asentado en los pilares fundamentales de la vida, familia, pareja, trabajo, cultura y amigos. La felicidad placentera es como una chispa fugaz. La felicidad estructural habla en cambio de un balance de vida equilibrado. Defino qué es para mí la felicidad. Tengo momentos de felicidad, pero defino entonces qué voy a hacer con eso. Si me quedo en los momentos fugaces, una comida, una buena compañía, un buen momento, un viaje, una charla, algo. O la felicidad estructural, que ya se basa en la familia, en un buen círculo de amigos, en una buena pareja. Si decido construir y estructurar mi felicidad, lo que hago con eso, la elección que tomo, depende única y exclusivamente de mí. La realidad de tu vida depende de cómo decides responder o reaccionar ante ciertas circunstancias, es decir, el comportamiento que surge ante los estímulos exteriores. Toda emoción viene precedida de un pensamiento. Más adelante en el capítulo 8 vamos a hablar, todo el libro hablamos de los pensamientos. En todo el libro se nos dice hay que cuidar los pensamientos porque los pensamientos te sanan, los pensamientos te enferman, los pensamientos te liberan, los pensamientos te condenan, los pensamientos están todo el tiempo contigo y están ayudándote a crear tu vida, a moldear esa vida. Entonces, acá nos habla de que es muy importante
Ser consciente de los comportamientos que surgen ante los estímulos exteriores. Recordar de que toda emoción viene precedida de un pensamiento y que la mente es la responsable de fabricar la emoción. Cada pensamiento genera un cambio mental y fisiológico. Desde pequeño contamos con conceptos autoimpuestos o que hemos asimilado sobre nosotros mismos. La programación de la que se nos habla en los cuatro acuerdos. La programación que las personas que se encargan de nuestra educación, nuestros cuidadores cuando somos pequeños, van metiendo en nosotros. Nos van diciendo, tú eres un niño malo, eres un niño, le van diciendo a los demás, es que es un niño al que no le gusta jugar, es que es un niño que es muy alegre cuando a ti en realidad no te gustan ciertas cosas. Entonces nos vamos imponiendo eso, vamos diciendo, nos vamos identificando con eso y algunos de esos conceptos autoimpuestos que nos impiden ser felices y que nos impiden, digamos, gestionar correctamente nuestros pensamientos y nuestras emociones son, por ejemplo, soy impulsivo, siempre he sido así, mi padre era igual, soy nervioso, odio las multitudes, me dan miedo los aviones. Estas sentencias sobre ti mismo funcionan en la práctica como barreras mentales que te impiden avanzar libremente en esos campos. Todas las cosas que te dices a ti mismo, todas las limitaciones que repites sobre ti. Si tú dices, es que yo soy muy perezoso, es que yo soy un inútil, es que yo no sirvo para eso, es que a mí no me gusta estar cerca de las personas, es que igual yo no quiero formar una familia, es que me siento bien así como estoy, es que en mi familia todos han sido así, entonces ¿por qué tengo que ser yo la persona que cambie? Todo eso son barreras que te vas colocando. Todas esas barreras mentales te impiden avanzar hacia la felicidad o hacia las cosas que quieres alcanzar, porque tú mismo te estás convenciendo de que no lo puedes, de que no lo mereces, de que no eres capaz, de que no lo vas a lograr, de que eso no es para ti. Entonces, cuando intentas dar un paso para lograrlo, cuando digamos dejas la barrera de lado y dices, bueno, lo voy a intentar hacerlo, pues de una o de otra manera siempre va a aparecer como una traba en el camino que no te va a dejar alcanzarlo, porque está tan marcado con fuego eso en tu mente, está allí como tan, digamos, se lo has creído tanto que cambiar un pensamiento que se vuelve tan recurrente, un pensamiento que ya aceptamos, es un trabajo que requiere muchísimo tiempo y muchísima dedicación para cambiarlo. Digo sentencias porque tienen un impacto en ti casi bloqueante, como si cayeran del cielo, cual condena. Las emociones que nos perjudican son debidas a un pensamiento más o menos consciente y los pensamientos los podemos educar o reeducar, tener consciente, perdón, que cada uno de nosotros podemos reeducar a nuestra mente, la manera en la que pensamos, las cosas que nos decimos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene el poder para cambiar eso, esos pensamientos que te atormentan, esos pensamientos que te dicen que no eres capaz, esos pensamientos limitantes, esas cosas que cuando vas a empezar un nuevo proyecto, cuando vas a hacer algo que dices, bueno, ya me decidí, voy a empezar esto, aparece ese pensamiento intrusivo y te dice, no lo vas a lograr, eso no es para ti, ¿para qué lo intentas? Y te empieza a dar todas las razones por las cuales no debías de hacerlo. Nos dice Marian Rojas que al observarlos y al ser consciente, los podemos reeducar o en su caso educarlos. Para llegar a ser una persona feliz, en paz y completa, es importante que entiendas que tienes que trabajar la forma en que piensas. Si lo haces, te sorprenderás de los resultados. Examina en profundidad las ideas que tienes sobre ti mismo o las que surgen en ti en los momentos más oscuros o de tristeza. Esa emoción tóxica sucede porque algo se cruza en tu mente y ese algo te invade de forma perjudicial. Para modificar esos pensamientos tóxicos, el sistema de creencias, la forma de procesar la información, uno debe fijarse en cuáles son sus pensamientos limitantes o cuáles son sus barreras. No es un trabajo sencillo. Observarnos a nosotros, somos muy buenos
para mirar al exterior. Somos muy buenos para ver los defectos en los demás. Somos muy buenos para decirle a los demás, mira, tú tienes que mejorar esto, tienes que cambiar esto, es que por eso es que no avanzas, es que tú mismo eres tu propio enemigo, pero no es un secreto para ninguno de nosotros que es muy difícil identificar que nosotros mismos tenemos responsabilidad en lo que nos está frenando y que nosotros mismos tenemos, digamos, el control sobre cambiar esas circunstancias cuando empezamos a hacer un trabajo desde adentro. Todo, hoy me dijeron una frase muy bonita que mañana se las comparto en la pestañita de comunidad y que decía que para sanar hay que escucharnos. Hay que escucharnos, hay que ser muy conscientes de lo que nos estamos diciendo nosotros mismos, lo que nos estamos creyendo referente a nosotros mismos y cómo de verdad examinar nuestros pensamientos limitantes, hacer el ejercicio de hacerlo en un papel con un papel y un lápiz y escribir, bueno, ¿cuáles son mis pensamientos limitantes? El primer pensamiento que vamos a tener es, no, yo no tengo ninguno. Yo trabajo mucho en mí, yo no tengo pensamientos limitantes, las cosas no se me dan porque soy desafortunado, pero en cuanto empecemos a ver que nuestra mente nos está ayudando a colocar esas excusas, empecemos a decir, bueno, ¿por qué es que no alcanzo lo que deseo? ¿Por qué es que no logro lo que quiero, sea en el área de nuestra vida que lo queramos, sea en cualquier área de la vida, empezar a mirar por qué es que no consigo eso que quiero y empezar a anotarlo, simplemente anotarlo. Es algo que anotas para ti, es algo que no tienes que compartir con nadie porque es un ejercicio de conciencia, es un ejercicio que haces contigo mismo, es un ejercicio que practicas para ti, que no tienes que mostrárselo a nadie, después lo destruyes. Y al escribir eso, al ser consciente de, bueno, qué es lo que no me deja alcanzar las cosas que deseo, allí vas a encontrar cuáles son tus propios pensamientos limitantes, cómo tú tienes responsabilidad, porque empiezas a escribir, por ejemplo, cosas como, es que las personas como yo no lo merecen, es que a mi edad no lo puedo alcanzar, y allí empiezas a identificar cuáles son tus pensamientos limitantes, cuáles son los pensamientos que estás permitiendo que dominen tu vida. Permítanme por acá. Obviamente, esto no es un trabajo sencillo. No es un trabajo sencillo porque vas a estar luchando contra algo que conoces hace mucho tiempo. Pero la clave está en no rendirte en el primer intento, en permitirte entender el porqué de ciertas reacciones. No rendirte en el primer intento. En el momento en que empiezas a hacerlo y a decir, bueno, me doy cuenta que mis pensamientos limitantes, listo, me pertenecen a mí. Soy yo quien no me deja avanzar, soy yo el responsable de no tener las cosas que deseo porque no soy persistente, no creo en mis capacidades, no me permito soñar, no dejo que lleguen nuevas cosas a mi vida porque le temo a los cambios, le temo a lo desconocido, quiero que todo sea fácil para mí. Entonces, obviamente, nos vamos a rendir en los primeros intentos, vamos a decir, no, es que es muy martirizante, yo no soy capaz de hacer estos cambios, igual llevo tantos años viviendo así, ¿por qué me voy a poner a cambiar ahora? Entonces, una de las recomendaciones que nos da el libro es que es fundamental abrir la mente. Si no activamos nuestra atención, nunca veremos las posibilidades que se despliegan. Si no nos permitimos pensar y ver las cosas de una manera diferente, nunca vamos a poder acceder hacia lo que tal vez merecemos, hacia el éxito, la prosperidad, a la paz, a la tranquilidad o a la felicidad que tal vez nos está esperando, perdón, pero estamos tan concentrados en las limitaciones, en lo que creemos que es la forma correcta de vivir, porque siempre lo hemos hecho así, que le vamos a estar cerrando la puerta a eso. Entonces, en todos estos procesos de sanación, en todos estos procesos de ser mejor de lo que somos hasta ahora, de lo que somos ahora, perdón, es muy importante, es fundamental abrir la mente, abrirnos a nuevos planteamientos, abrirnos a conocer cosas que tal vez en otro momento le cerraríamos la puerta, abrirnos a autocuestionarnos, abrirnos a darnos cuenta si en realidad el enemigo está afuera, si en realidad lo que no me deja avanzar está afuera, si en realidad los otros son los culpables de mi desdicha, los otros son los culpables de mi fracaso, o si en realidad el enemigo, el que no me deja avanzar,
soy yo. Soy, de verdad, todo el mundo, de verdad, las personas de afuera, todos son los responsables de las cosas malas que nos pasan. Obviamente, no estoy diciendo que no es que hayan personas que nos causen daño, no estoy diciendo que no hayan personas que en algún momento se aprovechen de nosotros o sean, digamos, tengan comportamientos inadecuados con nosotros, porque obviamente es así, hay personas que se comportan mal, hay personas que nos decepcionan, que nos engañan y que se aprovechan de nosotros, pero también hay personas que nos ayudan, hay personas que quieren nuestro bienestar, pero nosotros estamos tan ensimismados, estamos tan acostumbrados a pensar que somos víctimas, que esas cosas no son para nosotros, que los demás se acercan a nosotros por un beneficio y que entonces pobre de nosotros que se van a aprovechar, que no, a veces no replanteamos y decimos, bueno, de verdad el problema está afuera y la invitación de este capítulo es eso, tener la mente abierta y permitirnos cuestionarnos. Así como hablamos tanto del amor propio, así como hablamos tanto de reconocer lo que hay bueno en nosotros, que son ejercicios muy importantes para hacerlos, también tenemos que reconocer que tenemos cosas malas, también tenemos que reconocer que tenemos cosas que mejorar, también tenemos que decir, bueno, es que en realidad yo a veces sí me comporto mal. Hay que reconocer que a veces se me presentan oportunidades, pero estoy tan mentalizado en que no me lo merezco que dejo ir las oportunidades. No, es que sí he tenido, digamos, la posibilidad de vivir mejor de lo que vivo, pero pues simplemente estoy tan acostumbrado a vivir mal que desconfío y digo, no, de eso tan bueno no dan tanto, entonces me alejo de ese camino y termino en el mismo camino de dolor y sufrimiento, en el camino que se hace cómodo para mí y después, ¿qué hago? Lo que es cómodo, quejarme, culpar a los demás y victimizarme. Entonces el camino de la sanación, el camino de hacer que me pasen cosas buenas, porque el título del libro, se los dije cuando hicimos la primera parte del análisis, es muy interesante, es un título que a lo largo del libro lo vas entendiendo porque Marian Rojas no nos dice, bueno, es que no simplemente nos dice como en algunos otros libros de autoayuda, es que lo mereces, es que naciste con el derecho, es que por derecho divino te corresponde, es que ve y reclámalo, sino que nos dice, sí, claro, ustedes, tú, cada uno de ustedes, merece cosas buenas, merece lo mejor que tiene esta vida para ofrecer, pero vaya, búsquelo. La felicidad es de quien la busca, la dicha es de quien la busca, la prosperidad es de quien la busca, el éxito es de quien lo busca, no de quien lo espera. Entonces, en todo el libro, Marian Rojas obviamente lo hace desde, hay varios puntos de vista que son muy chéveres. El libro tiene, tiene partes donde son muy motivadoras, partes de mucha reflexión, también tiene partes que es un libro que les recomiendo mucho, 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 porque tiene partes donde nos habla con estudios científicos. Entonces, cuando ella nos habla, por ejemplo, del cortisol y de cómo el cortisol nos afecta, cómo el cortisol es el responsable de enfermedades, hasta el cáncer es responsable de enfermedades como el cáncer. También cuando nos habla de, bueno, cómo es que ustedes, cada uno de ustedes estropea su propia vida, nos habla con estudios científicos y nos dice, mira, el estudio hecho por esta universidad, por esta persona en este año, el archivo que reposa en tal lugar, nos habla de esto y muestras y experimentos. Entonces es un libro muy bueno, pero sí les digo que no es el típico libro de autoayuda donde te dicen, tú sienta, no todos, obviamente, no me malinterpreten porque yo les comparto muchos libros así y me gustan en realidad mucho, pero también no es el típico libro que te dice, es que lo que te pasa no es tu culpa, es que el responsable, yo me acuerdo cuando les compartí este dolor no es mío, que sí me decían, bueno, es que si yo culpo, si yo digo yo soy así es porque mi mamá, estoy traumatizada con mi mamá, con mi papá, con mi abuela, entonces ellos son los responsables de mi desgracia. Venga, si yo hago eso, no estoy sintiéndome peor, no estoy simplemente justificándome y dándome una razón para comportarme como me comporto y eso no me va a hacer caer más en un vacío. No, la idea, por ejemplo, allí es que hay cosas que sanar, que perdonar y que cortar, pero la responsabilidad siempre es propia.
Nadie es responsable ni de hacerte feliz, ni de cambiar tu vida, ni de cambiar tus circunstancias. El único responsable es cada uno de nosotros. Y hasta que no lo entendemos, hasta que no entendemos que absolutamente nadie tiene responsabilidad con nosotros, que ni nuestra familia, ni nuestros hijos, ni nuestra pareja, ni nuestros padres, ni nuestros amigos, ni nuestro entorno, absolutamente nadie tiene la responsabilidad ni de hacernos felices, ni de darnos una mejor calidad de vida. Obviamente, no me malinterpreten, cuando decidimos traer hijos al mundo, son nuestra responsabilidad y tenemos unas responsabilidades adquiridas. Estoy hablando como adultos, adultos responsables. Cuando somos adultos, absolutamente nadie tiene responsabilidad con nosotros. Es que a veces uno dice, no, es que a mí me gustaría que de pronto si mi pareja se comportara de esta manera, entonces yo sería más feliz. No, es que si mi mamá se comportara así o hiciera esto conmigo, yo sería más feliz, sería más próspero. No, cada quien es responsable de crear las circunstancias que desea vivir. Cada quien tiene que entrar a mirar dentro y a buscar dentro de sí qué es lo que no le permite avanzar. ¿Para qué? Para poder alcanzar el cambio y la vida que desea. Lamentablemente, aunque nos gustaría, nada llega por arte de magia. No es que en algún momento, en algún lugar, perdón, esté la vida con un botín de oro esperándonos, esperando que nosotros sigamos por ahí, esperando que el viento nos lleve y cuando lleguemos nos va a dar el botín de oro y el botín de oro va a tener para cada uno dentro lo que esa persona desea. Si desea felicidad, entonces el botín de oro va a ser felicidad. Si desea estabilidad económica, entonces el botín de oro lo va a tener. Si desea una familia feliz, estabilidad emocional, el botín de oro lo va a tener. No, la sanación, esto de lo que hemos estado hablando todo febrero a lo largo de este mes acá en el canal, requiere trabajo, mucho trabajo. No es una cosa que la haga el libro, que la haga el terapeuta, no es una cosa que la haga la bebida, que la haga los medicamentos. Acá, Marian Rojas nos habla de muchas experiencias con pacientes donde en algunas ocasiones se habla de que, bueno, de que muchas personas se decepcionan del tratamiento psiquiátrico porque dicen, me estoy tomando las pastillas, llevo mucho tiempo tomándome la receta, la fórmula al pie de la letra, pero me sigo sintiendo igual, es que los síntomas persisten, entonces me van a subir la dosis y me sigo sintiendo igual. Y no, Marian Rojas nos dice que es que yo también tengo que empezar a hacer cambios, que no existen las soluciones mágicas, que como seres humanos, obviamente no estoy generalizando, pero como seres humanos a veces nos ocurre eso, a veces decimos, ay, no, es que pues yo ya fui al psicólogo y vea, estoy igual, es que vea, yo ya me leí ese libro y en muchos, cuando yo les compartí audiolibros y en algunos resúmenes de estos, también me dicen, es que yo ya me leí el libro y mis relaciones familiares siguen igual. Es que los libros no son mágicos, es que todo es un proceso que tenemos que hacer nosotros. Quien tiene que llegar, raspar dentro de sí, no me acuerdo en qué libro lo hablábamos, no sé si era en algo de Bucayo, en este libro se me vuela la paloma, pero nos hablaba de que el hecho de sanarnos es como curar una herida. Digamos, nos raspamos, nos caemos y nos raspamos la mano, ¿cierto? Y toda esta mano está llena de tierra y tiene un raspón horrible y un hueco. Yo tengo que lavar, tengo que raspar, tengo que aplicar medicamento, tengo que coser y eso me va a doler. Tengo que cuidar esa herida porque si no se me va a infectar. Lo mismo es el proceso de sanación. Tengo que raspar, tengo que cuidar, tengo que prestar atención si quiero lograr algo. Algo muy importante y la recomendación. Este libro, espero que con este libro no cerremos el mes. Espero, perdón, resumirles otro que tenemos pendiente hace un tiempito, que es un libro muy bonito y que quiero que lo tratemos de pronto para esta semana, si algo el fin de semana, no sé. Pero si de pronto es este libro con el que cerramos este mes de sanación de mentes positivas, obviamente nos vemos el resto de semana. Sí quiero que seamos muy conscientes de eso. No lean este libro, no lo lean con la esperanza de que van a encontrar una solución mágica. No lean este libro como un manual un manual de acción. ¿Cómo voy a hacer que me pasen cosas buenas? Es una receta, pero no es que tengo que seguir la receta al pie de la letra. Hay recetas, por ejemplo, simplemente las personas que nos gusta cocinar,
Que hay recetas maravillosas, pero hay, por ejemplo, ingredientes que no nos gusta. Entonces, la receta dice que le echemos curry. Hay algunos que no les gusta el sabor del curry y lo reemplazan por otra cosa. Lo mismo pasa con el proceso de sanación. Bueno, me están diciendo que hago esto no me gusta mucho, pero lo reemplazo por esto. Entonces, esa es la recomendación que les dejo, una de las recomendaciones que les dejo. También nos dice que si en cambio vamos, en lugar de ir con una actitud de víctima, en una actitud de que no puedo, de que no soy capaz, de que no lo merezco, si en lugar de eso vamos con una actitud receptiva, optimista y con fe, seremos capaces de entender lo que nos sucede para darle un significado a nuestras experiencias. Tenemos un problema y es que en este mundo ya no prestamos atención a lo que nos sucede y no nos sorprendemos por nada. La sociedad de hoy precisa volver a mirar la realidad con detenimiento y curiosidad. Si observas cualquier cosa con atención, si observas con atención consciente, al poco rato se convierte en algo interesante. Esto requiere pararse y ser capaz de escuchar el silencio. El silencio no es la ausencia de sonido, es la capacidad de mirar hacia adentro con paz, rompiendo con todo el barullo exterior. No nos sorprendemos, damos todo por sentado, sentimos que bueno, tiene que pasar así, es la forma como siempre ha pasado. ¿Quién soy yo para cambiarlo, cierto? Pero nos dice que todo sería diferente, que como sociedad seríamos diferentes y recuerden que si queremos que el mundo cambie, tenemos que cambiar primero cada uno de nosotros, pero que todo sería diferente si nos tomáramos el tiempo de primero detenernos, de volver a tener esa curiosidad. El Principito nos lo enseña y nos lo recuerda, que todos fuimos niños, solo que se nos va olvidando. Y como niños, a medida que vamos creciendo, perdón, como adultos, olvidamos esa capacidad de sorprendernos ante los detalles. ¿Cuándo fue la última vez que nos tomamos el tiempo de mirar un amanecer? ¿Cuándo fue la última vez que nos tomamos el tiempo de ver un atardecer? Obviamente, el día a día se vuelve largo, se vuelve pesado, estamos ocupados, tenemos quehaceres, tenemos cosas que no nos permiten, pero cuando nos tomamos el tiempo tan siquiera por un momento, por un minuto, no es que te vas a parar una hora entera y entonces no vas a ir al trabajo porque es que llegué tarde porque estaba disfrutando el amanecer. No, pero cosas como, bueno, nuestro día de descanso o levantarnos un poquito más temprano o simplemente en la tarde salir a ver un atardecer. Algo tan sencillo si tenemos plantas en la casa, cuando nos hemos tomado, cada cuánto nos tomamos el tiempo de podar esas plantas, de agradecerles por estar allí con nosotros, cuántas veces nos tomamos el tiempo de mirar de verdad a las personas que nos acompañan, que nos aman y que están en nuestra vida. ¿Cuántas veces nos tomamos el tiempo de simplemente saborear lo que comemos? Algo tan natural, algo que tenemos que hacer todos los días, porque todos los días comemos, pero ¿cuánto tiempo tomamos para saborear la comida, para sentir el agua con la que nos bañamos? Todos esos pequeños momentos los vemos como cosas muy insignificantes, pero que en realidad son cosas muy importantes, son pequeñas, grandes cosas que nos van a ayudar muchísimo a practicar el ahora, estar en el momento presente, en el aquí, en el ahora. ¿Por qué? Porque se nos dificulta mucho hacerlo, porque estamos acá, estamos, digamos, estamos comiendo, pero mientras estamos comiendo, estamos pensando en algo que nos preocupa, algo que tengo que hacer apenas termine, algo que de pronto dejé pendiente, algo que tengo que hacer mañana. Estamos acá, estoy sentado leyendo y por eso en ocasiones se nos dificulta tanto leer porque estamos leyendo algo en un libro o algo digital y estamos, listo, tenemos los ojos ahí mirando, pero en realidad estamos pensando en otra cosa. Cuando termine acá es que tengo sed, es que tengo calor, es que tengo que hacer esto, es que me faltó esto, que no se me vaya a olvidar aquello y todos esos momentos nos alejan del presente. Y cuando nos alejamos del presente ocurren las preocupaciones, las frustraciones y perdemos la capacidad de asombro. Nos dice que practicar el silencio
Creo que más adelante vamos a estar hablando sobre eso. Va a haber, recuerden que este año lo que estamos haciendo con Mentes Positivas, lo que espero hacer, es que separamos los meses, que a cada mes le demos un propósito acá en el canal. Entonces, este febrero, faltándole una semana, estamos trabajando la sanación. Todo el contenido de este mes ha sido acerca de la sanación. Ahorita en marzo vamos a trabajar de espiritualidad, vamos a estar hablando de reencarnación, vamos a estar hablando de terapias alternativas, vamos a estar hablando de muchísimas cosas, pero más adelante vamos a dedicarle un mes para que hablemos de cómo acceder a la hora, cómo practicar el silencio, todas estas cosas y todas estas herramientas, perdón, que son muy útiles y que si les prestáramos más atención, si nos permitiéramos dedicarles tiempo, nuestra vida tal vez sería un poquito más fácil, más llevadera de lo que tal vez en este momento sea. Ahora nos dice de cómo aprender a volver a mirar la realidad. ¿Cómo aprender a mirar la realidad? Para aprender a mirar la realidad, observa y deleítate con lo que te rodea. Verás cómo esta siempre es atractiva de una u otra forma. Mirar con atención devuelve el interés y la fascinación ante la vida. Debemos aprender a mirar la realidad con ojos nuevos, con ternura y sin dureza. ¿Qué hace falta para eso? ¿Qué hace falta para ver la realidad de una manera diferente? Detenimiento y asombro. Vuelve a mirar a las personas que quieres con asombro. Detalla su sonrisa, sus palabras y sus gestos. No te pierdas en la rutina, que la rutina todo lo apaga y todo lo marchita. ¿Cuándo fue la última vez que observaste a las personas que están a tu alrededor? ¿Cuándo fue la última vez que viste de verdad a las personas que amas? ¿Cuándo fue la última vez que que te paraste, perdón, no te sentaste por un momento, algo tan corto como un minuto, a observar su sonrisa, sus palabras, sus gestos, eso que los hace únicos? No esperemos que venga la desgracia, que lamentablemente es la que siempre viene a recordarnos cómo aprendemos a amar, cómo debemos de amar, cómo debemos de valorar. Muchísimas veces llega la ausencia a recordarnos cómo es que se aprende a amar a las personas cuando ya no podemos nada, cuando ya no podemos hacer nada. Cuando hablábamos del camino de las lágrimas de Jorge Bucay, era algo muy importante que tocaba, el tema también lo tocaba allí. Y es que no esperemos hasta perder a las personas que amamos para empezar a valorarlas. No esperemos que las personas fallezcan, se vayan de nuestra vida, tomen otro camino para empezar a darnos cuenta que las amábamos y que nos importaban. No dejemos que, digamos, la rutina, las cosas, las obligaciones nos priven de compartir con las personas que amamos. Recuerden que aunque no nos guste acordarnos de eso, no vamos a estar para siempre acá. En algún momento nos vamos a ir, en algún momento las personas que amamos van a partir y nos van a hacer falta. Entonces, un pensamiento que en ocasiones, digamos, damos por sentado y decimos, no, sí, es que todo el mundo va a morir. Sí, yo sé, todos nos vamos a morir, pero hasta que no afrontamos la pérdida de alguien, en muchas ocasiones es que empezamos a valorar y empezamos a decir, si yo hubiese hecho esto, si yo hubiese compartido más tiempo con esa persona. Y recuerdo, creo que eso era de un libro, creo que no es algo que alguien me haya contado. Creo que es algo de un libro que una persona, sí, es de un libro de James Van Praagh, que se llama Aprendiendo del Dolor. Hablaba de un caso de una señora que perdió a su hija, a su esposo, perdón, era su esposo, y que lo que más le dolía, lo que más le preocupaba de olvidarlo, de superar el duelo, pensaba que al superar el duelo lo olvidaba, era que poco a poco ya no recordaba su sonrisa, que ya no podía ni recordar su voz. Y James Van Praagh nos decía en ese libro que no se trataba del proceso del duelo. No es que con el duelo olvidaras a las personas que amaste, sino que simplemente mientras las personas estaban en tu vida, no prestaste atención a esos detalles. Veías a la persona de pronto todos los días y sonreía,
pero ya no le prestabas atención a esa sonrisa, no le prestabas atención a su voz, no observabas y no escuchabas lo que el otro hablaba y por eso ese recuerdo no se quedó en ti. Y en tu memoria emocional, en medio del dolor, es que empieza a salir todo eso y empiezan a salir todos esos miedos. Una forma también de ser muy consciente, de mirar al presente, de valorar el presente, es practicar el estar en lo que amamos y con las personas que amamos, estar activamente. A veces pensamos que estar, y pasa mucho en algunas familias, y en algunas relaciones de pareja, es que decimos, no, si es que coexistimos, vivimos, perdón, en el mismo lugar, nos vemos todo el día, y eso en realidad no se llama compartir, eso se llama coexistir. Estamos viviendo en el mismo lugar, pero cada quien está en lo suyo. Somos padres y vemos a nuestros hijos todos los días porque listo, los despachamos para el colegio, los recogemos, les damos comida, les damos desayuno, los acostamos a dormir, pero en realidad estamos compartiendo, viviendo con ellos o simplemente coexistiendo, siendo todos roomies y como tal no siendo familia, porque en las comidas cada quien está con su teléfono, cada quien está comiendo rápido, dejando el plato y yéndose a hacer sus cosas, o se está tomando el tiempo de, listo, es el espacio de comer, obviamente si hay ocupaciones, tratar de tener un espacio donde, listo, hablo con mis hijos y los miro a los ojos y me aprendo y guardo en mi memoria cada uno de los gestos, cada una de las palabras, cada uno de los recuerdos. Pero muchísimas veces, y es una invitación que les hago con el libro y es una invitación que les hago, y es que no esperen perder a las personas que aman para poder valorarlas. No esperen a que venga, el dolor es un gran maestro, pero no esperen a que venga la pérdida y a que venga la ausencia a recordarles porque hay que vivir en el ahora. Todos muchas personas, perdón, en algún momento, quienes han perdido seres queridos, pienso que me entenderán muchísimo mejor, empiezan a vivir una vida diferente cuando pierden a un ser amado. Entonces, si eran personas que vivían muy deprisa, que vivían al hoy, a lo que tiene que pasar, sin preocuparme en un mañana, porque pues igual me voy a morir, sin ir a visitar a mis hijos, sin tomarme un tiempo para llamarlo, para compartir con ellos, en algún momento pierdo a ese padre o pierdo a ese hijo o pierdo a esa persona que amo y allí sí cambia mi ritmo de vida. Ahí sí digo, voy a vivir más despacio porque vino la muerte a recordarme que esto es un instante, que me estaba preocupando por un montón de cosas y vino la muerte de alguien que amo a recordarme que esto se acaba. Y tristemente, pues ya no va a estar el otro para verlo. Tristemente ya no vamos a poder abrazar al otro. Entonces, una de las invitaciones para vivir en el momento presente es eso, valorar a las personas que están a nuestro alrededor, valorar lo que los otros hacen por nosotros, recordando que a diferencia de cuando decidimos traer seres humanos a este mundo, nadie tiene obligación con nosotros y lo que hacen los demás por nosotros es algo que debemos de agradecer, practicar el agradecimiento. En ocasiones somos muy desagradecidos. Alguien hace algo bueno por nosotros y simplemente decimos, ay, no es que es su obligación, ay, no es que el que mucho tiene, pues que mucho dé. Y en realidad nadie, absolutamente nadie tiene obligación por nosotros. Si a una persona le nace del corazón hacer algo bueno por nosotros, tendernos una mano de ayuda, darnos un consejo, agradezcamos eso, porque el mundo está lleno de personas que no les importa el otro. Y cuando encontremos personas que hagan eso por nosotros, agradezcámoslo. ¿Por qué? Porque es que la vida a veces enseña golpes. Hay una frase que me enseñaron hace poquito y era que, por ejemplo, que lo malo amansa y lo bueno cansa. En ocasiones somos así. Así como no valoramos a las personas, tampoco valoramos los momentos. Entonces alguien hace algo bueno por mí y me acostumbro a que siempre me ayuden, me acostumbro a que siempre hagan algo por mí. Y llega un momento donde la vida, en algún momento, me va a tomar de acá del pelo y ¡tum! Me va a tirar contra el pavimento y me va a decir, bueno, ¿qué sabe hacer usted por usted? ¿Y qué voy a hacer? Si siempre me acostumbré y no agradecí lo que el otro hizo por mí, pobre de mí. Se me va a acabar la vida diciendo, pobre de mí.
quiero algo, tengo que hacer que suceda. ¿Cómo voy a hacer que me pasen esas cosas buenas? Si miras la realidad con indiferencia o hastío, dando por sentado, sin detenerte en los matices, lo más probable es que te atasques siempre en lo mismo, que te quedes constantemente con lo negativo, lo difícil, lo que no tiene solución sencilla. Si miramos la realidad con indiferencia, con hastío, si todo nos fastidia, si nada nos gusta, si nada nos parece bien, si a cada solución le encontramos un problema, pues vamos a estar viviendo llenos de situaciones difíciles, situaciones que resolver y nos vamos a rodear no solo de situaciones, sino de personas difíciles. Nos vamos a rodear de cosas. Le estamos diciendo a la vida, si creemos en la ley de la atracción, le estoy diciendo a la vida, es que todo me choca. Eso está muy bueno, no, no me gusta. ¿Te da algo más bueno? No, ¿eso para qué? Entonces llega la vida y te tira todo lo malo y te dice, ah, bueno, a usted no le gusta lo bueno, resuelva eso, mire qué va a hacer con eso. ¿Y qué vamos a hacer? Decir, todo es malo, yo tenía razón, pero ¿por qué? Porque estoy enfocando mis pensamientos en que todo es malo, en que todo lo que haga, detrás de todo lo bueno, siempre voy a encontrar algo malo y detrás de cada solución un problema, pues mi vida se va a llenar de eso. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es eso, llenando mi vida de cosas que pues que no me gustan, pero que inconscientemente estoy diciendo, ay, sí, es que como todo es malo, necesito más cosas malas para comprobar que no estoy loco, que todo es malo. El optimista te mira a los ojos y habla de corazón a corazón. El pesimista mira al suelo, encoge los hombros y se olvida de comunicar con el corazón. Fija tu atención, busca concentrarte. Para dominar la voluntad hace falta ser maestros de nuestra atención. Ahora es importante que para ser maestro de tu atención, comiences a, primero, entrenar tu atención. Intenta fijarte en cosas positivas de tu entorno. Si nos damos cuenta, si te das cuenta, todos obviamente somos seres humanos. Y no significa con esto que les cuento del libro, no les voy a vender la mentira utópica, decirles es que solo deben de tener pensamientos buenos, no tengan pensamientos malos, eso es puro cuento, somos seres humanos y tenemos matices, tenemos días buenos, tenemos días malos, tenemos días donde somos muy positivos y días donde la nube negra anda detrás de nosotros, pero si nos damos cuenta que es más los pensamientos negativos que los positivos, si es más nuestra visión negativa sobre la vida, si pensamos que todo está mal y que todo va a seguir estando mal, bueno, revisémonos, venga, ¿qué es lo que está tan mal? En realidad todo está tan mal o es que yo estoy tan mal que no me permito ver nada mejor. El primer ejercicio es, tengo que entrenar mi atención fijándome en mi entorno. Entonces empiezo, lápiz y papel, la escritura terapéutica, la escritura ayuda a hacer conciencia. Empiezo a escribir eso, empiezo a decir, bueno, ¿qué es lo positivo que hay en mi entorno? Y no digamos, cuando lo hacemos así adrede, vamos a decir, no hay nada positivo, las carreteras inundan, la luz se va, hay mucha inseguridad, el tráfico es terrible. No, hay cosas positivas. Permítanse mirar las cosas positivas. Los pájaros que cantan, si no ven pájaros, entonces las personas que son amables contigo, si no hay personas amables contigo, el poder tener un techo sobre la cabeza, algo que damos por sentado y que hay muchas personas que en realidad no lo tienen, mi alimento, el poder estar con salud, el poder comerme algo y que no me haga daño, entonces empiecen a buscar cosas positivas en su entorno. Lo segundo, saborear el momento presente. Digo saborear porque a veces nos acostumbramos a las sensaciones provenientes de los sentidos y no les prestamos atención. Si comes una naranja, un plátano, un trozo de jamón, disfrútalo. Esfuérzate en sentir su olor, textura y sabor. En un parque, atrévete a cerrar los ojos y a enfocarte en tus sentidos del oído y del olfato. Con la música que no solo sea para distraerte, no la oigas, escúchala. Decide tomar las riendas de tu vida. Observa algo valioso, objetivamente bueno de tu entorno y durante un minuto repite cosas positivas sobre ello. Te sorprenderás. Prueba a hacerlo con las personas, con sucesos y con circunstancias. Hay muchas cosas buenas que no recibes porque tienes bloqueada esa zona en tu mente. No olvides que la mente y el cuerpo
están profundamente unidos. Esa unión a la que no le prestamos atención cuando permitimos, perdón, el bucle, cuando nos permitimos observar nuestra vida y observar las cosas de nuestra vida que no funcionan bien, pues nos damos cuenta que en ocasiones, tal como nos lo dice Marian Rojas en este libro, tal como nos lo dice Eckhart Tolle, tal como nos lo dice Miguel Ruiz y muchos escritores más, detrás de ese desconocimiento de que nuestra mente y nuestro cuerpo están profundamente unidos, puede estar la respuesta a muchos de los problemas, de los inconvenientes que tenemos. Ahora nos vamos para el capítulo 6. Este capítulo 6 tenía muchas ganas de compartirlo con ustedes. Tengo hasta pendiente compartirles un libro sobre el tema. Espero hacerlo después. Este capítulo 6 nos habla de las emociones y su repercusión en la salud. El título que les coloqué hoy precisamente es eso. ¿Cómo me voy a sanar a través de las emociones y cómo es que las emociones me enferman? ¿Por qué es que me estoy enfermando? ¿Cómo así que mis emociones me enferman? Pues acá, este capítulo yo lo resumí así como muy, digamos, el capítulo es extenso. Les recomiendo este capítulo 6, así como otros que les estuve recomendando del libro. En concreto, porque los estudios de este capítulo, el capítulo 3, el capítulo 8 y el capítulo 6, les recomiendo que los lean completos. Yo les hago nada más como, digamos que lo vamos a ver por encimita, un pincelazo, pero se los recomiendo muchísimo porque tiene muchas bases científicas. A los que hay muchas personas que son incrédulas y eso está bien, cuestionarse está muy bien. Tiene muchas bases científicas de las que nos habla, basado en este estudio, en este otro estudio, vas y consultas. Yo cuando leo en algún libro que me habla sobre un estudio, yo no me quedo solo con eso, sino que busco en internet si es verdad que el estudio existe, si se hizo, y van a ver que es muy interesante y nos ayuda a hacer muchísima conciencia. Permítanme por acá y ya les hablo de este capítulo 6. Listo. Para entender este capítulo, empecemos por definir qué son las emociones. Las emociones son estados afectivos de más o menos intensidad. Es la respuesta que ofrece el cuerpo a las circunstancias de la vida, a los eventos de nuestro día a día, a nuestra subjetividad, que muestran la manera de ser y expresan la forma en que nos sentimos. Unos mismos hechos pueden originar diferentes emociones, las cuales dan color y sabor a los acontecimientos de nuestra vida. Pero las emociones también están relacionadas con la salud física y la salud mental. Por ejemplo, si yo digo me siento bien, experimento bienestar, paz. Si afirmo me siento sano, mejoró mi salud. Pero si por el contrario manifiesto me siento solo, pues lo que voy a manifestar es soledad, dolor y enfermedad. Nuestra mente y nuestro cuerpo están tan relacionados que lo que permitimos que viva en nuestra mente, lo manifestamos en nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces hemos conocido personas que decimos, bueno, personas que viven en medio de la adversidad, pero son personas sanas físicamente y son personas que emocionalmente son muy fuertes y son muy felices? ¿Y cuántas veces hemos conocido personas que lo tienen todo en la vida para triunfar, que tienen todas las capacidades o que tienen todas las comodidades y todo el tiempo se sienten mal? Todo el tiempo algo les sale mal, todo el tiempo le encuentran la quinta pata al gato que no la tiene, todo el tiempo se sienten solos a pesar de que hayan una cantidad de personas que les rodean. Entonces esos pensamientos que permitimos que se alojen en nuestra mente, no solo es una cuestión de, bueno, es que yo soy solitario y me siento solitario y todo el mundo se va alejando de mí y me voy sintiendo enfermo y me voy aislando más y la enfermedad me va aislando. Yo mismo estoy creando esa soledad. Yo mismo estoy creando ese sentimiento y obviamente, no me malinterpreten, que obviamente hay personas que hay enfermedades psicológicas, hay enfermedades que obviamente es una enfermedad y no lo puedes controlar. Si tienes una depresión y una ansiedad, concentrarte a decir, ay, me voy a curar, no. Obviamente siempre les recomiendo las dos vías.
La medicina tradicional es muy útil, está la medicina y las terapias alternativas. Cada quien, y pues hablo desde mi experiencia personal, cuando abrazamos estas dos, obviamente los procesos se hacen un poco más fácil de llevar. Pero estoy hablando de que si no tenemos diagnóstico de ninguna enfermedad psicológica, si no tenemos un diagnóstico claro, si no estamos en un tratamiento, obviamente también, perdón, si estamos en un tratamiento también es bueno empezar a cuestionarnos muchas cosas sin abandonar nuestro tratamiento. Pero si no tenemos ningún, ningún dictamen, si no tenemos ningún, si no nos han diagnosticado ninguna enfermedad psicológica, sino que simplemente pues somos personas que no estamos pasando por esos procesos, todo esto son herramientas muy útiles. ¿Por qué? Quien se traga las emociones se ahoga. Vivimos en una sociedad que nos incita a bloquear y a anular las emociones. Vivimos en una sociedad que reprende las emociones del otro. Vivimos en una sociedad que piensa que le puede decir al otro cómo comportarse, cómo sentirse, cómo vivir sus procesos, cómo reaccionar ante las pérdidas y ante el dolor. Hay una imagen que he estado viendo muchísimo en Facebook que listo, ahora se hablaba, perdón, era la imagen de cuatro hombres muy famosos en el mundo del espectáculo y hablaba de cómo cuando uno contaba que su esposa le había sido infiel y había llorado, lo que habían hecho las otras personas eran que le habían sacado cantidad de memes burlándose de él, cuando el otro había contado que no podía ver a su hijo hacía muchísimo tiempo y lo contó en una entrevista llorando, hicieron muchos memes de esa persona. Cuando otro estuvo, estuvo pasando por un momento en la pérdida de un amigo y en ese lugar estaba llorando, le hicieron muchos memes a esa persona. Entonces hacía una reflexión de que muchas veces como sociedad nos quejábamos y decíamos es que los hombres son insensibles, es que los hombres no les duele nada, no les importa nada, pero también detrás de eso había una sociedad, hay una sociedad muy cínica que vive mucho tiempo diciendo no solo es una cuestión, y pienso que ya es una cuestión, no es una cuestión de géneros, pienso que también tenemos que cambiar un poquito el chip en que no es una cuestión solo de géneros, porque también con los hombres pasa muchísimo eso, pasa muchísimo en una sociedad donde si miren, yo les cuento algo que vi antier. Ayer vi una noticia en Perú de un señor, de un joven, que estaba como en un viaje de negocios, él tenía como su pareja y decidió volver de sorpresa y encontró que ella estaba con otro, que tenía otra persona viviendo en el apartamento donde vivía él con ella. Y él estaba de viaje y él era el que pagaba ese apartamento y los comentarios en la noticia eran una cosa grotesca, porque le decían, claro, eso le pasa por buscar mujeres más jóvenes, eso le pasa por buscar mujeres bonitas, eso le pasa por tonto, por un montón de cosas más. Y claro, una sociedad que incita al otro a bloquear sus emociones, que le dice al otro, en el caso puntual de los hombres, es que un hombre no debe de salir llorando por ahí, es que cállese eso porque eso le quita masculinidad. En la misma sociedad que ve a una mujer expresando lo que le duele y le dice, ay, es que se está haciendo la víctima, es que deje de estar llorando, es que eso no se hace así, es que usted debe de vivir así. Una sociedad que lo que hace es que ve como un signo de debilidad o de falta de carácter decir lo que uno piensa y lo que siente, perdón, expresar sus emociones. Una sociedad que es tan grotesca en ocasiones con las emociones de los demás que hasta critica los duelos y le dice al otro cómo superar su duelo. Una sociedad que si ve que alguien perdió a un ser amado y la persona, cada proceso es diferente y la persona, digamos, hay personas que se pasan muchos años llorando la pérdida de un ser amado, al inicio se conmueven, al inicio abrazan a la persona y después dicen, ay ya, pero deje de llorar, va a seguir llorando, con eso va a resucitar al muerto. Y otros que si la persona hace su proceso y sigue con su vida normal, lo señalan y le dicen, no le dolió, se alegró de que el otro se muriera.
Entonces, lo que nos dice es que incluso en ocasiones parece que resulta inadecuado expresar lo que uno siente, sobre todo si tiene un componente emotivo. Nos quejamos en las terapias, muchas de las personas que se toman el tiempo de ir a una terapia psicológica, una terapia de pareja, se encuentran con eso, que hay una barrera donde desde muy pequeños en ocasiones se le ha dicho tanto, ahora sí hablo tanto a hombres como mujeres, es que usted no tiene que estarse quejando, es que usted no tiene que expresar lo que siente, es que calladita se ve más bonita, es que si un hombre se pone a llorar, deja de ser hombre. Entonces, esto en este capítulo 6 nos dice las emociones reprimidas enferman y lo afirma con estudios científicos y lo afirma desde la experiencia que tiene Marian Rojas, una carrera que si investigamos y si toman el trabajo de investigar la persona detrás de la escritora, se encuentran una profesional muy preparada, una profesional con mucha experiencia, una profesional muy instruida y una persona que hace su trabajo con mucho respeto y una persona que desarrolla su trabajo de una manera, digamos, muy eficiente, de una manera que busca mucho ayudar a los demás. Entonces, nos habla con bases científicas en este capítulo 6 que los invito a que lo lean todo y a que anoten los nombres de los estudios y por su parte los busquen para que se den cuenta que lo que se está hablando en el libro es muy cierto. Nos dice que las emociones reprimidas enferman. Lo que no dices, lo que tú piensas que me encierro a llorar, nadie se dio cuenta, yo estoy regio, yo estoy regia, se manifiesta en un síntoma físico. El cuerpo grita lo que las emociones callan, lo que no te permites procesar, la emoción que no te permites sentir, exteriorizar y que no te permites, digamos, de llevar su debido proceso, el cuerpo en forma de síntoma o de enfermedad grita y te dice, me enfermé. Dejaste que el cuerpo emocional se enfermara, ahora te voy a enfermar el cuerpo físico. Cuando no le prestamos atención al cuerpo emocional, esto lo vamos a estar hablando en el podcast que les estoy grabando con la terapeuta sexual, que hablamos de la energía creativa, un tema que ustedes eligieron en la encuesta. Vamos a hablar de cómo es que estas emociones, vamos a hablarlo desde otro punto de vista, cómo ciertos chakras, cómo nuestro cuerpo emocional y cómo nuestro cuerpo espiritual se enferma y empieza a enviar síntomas, poquito síntoma tras síntoma, y nosotros simplemente lo ignoramos. Y cuando ya nos llega una enfermedad fuerte, una enfermedad que pone en peligro nuestra vida o que en ocasiones hemos visto cómo le arrebata la vida a las personas, decimos qué pasó. Y Marian Rojas y muchas otras personas que han hablado sobre este tema, y muchísimos libros sobre este tema, eso es lo bueno, que es un tema que se ha estudiado a profundidad desde hace muchísimos años, como lo que no decimos, como lo que nos guardamos, pues el cuerpo lo grita. Si uno guarda lo que siente por miedo a la opinión de los demás, eso termina causando daño. Las emociones se acumulan y nos perjudican. Estas son como sombras que perturban nuestro cuerpo y nuestra mente. Ahora acá nos da algunos pasos para aprender a expresar nuestras emociones. Si nos ha pasado, discúlpenme que haga así, es que ya me pasó en un directo anterior, paréntesis, que justo yo empiezo a grabar y como yo vivo en el campo, a veces pasan como zancuditos y yo me siento acá y nunca hay zancuditos, pero yo empiezo a grabar algo y los zancuditos pasan y una vez me comí un zancudito y me tocó terminar el directo y me ahoga y fue horrible, entonces por eso hago así, porque se me acerca como un mosquito, entonces lo retiro. Aprende a expresar tus emociones. Cuando uno no es capaz de hacerlo, a veces espera que sea la otra persona la que se dé cuenta del daño cometido. Queremos que el otro adivine qué es lo que nos pasa. Entonces decimos, es que nos cuesta decirle al otro, mira, es que esta actitud, esto que dices, me duele. Esta forma de comportarte conmigo me lastima. Sino que lo que hacemos es que no, como no somos capaces de expresar lo que sentimos, entonces recurrimos a enojarnos con el otro, a tener malos comportamientos con el otro porque queremos que el otro adivine, porque simplemente no expresamos qué es lo que estamos sintiendo.
La realidad es que la mayoría de las veces los que juzgan, critican o hieren no lo hacen con maldad. No lo hacen con maldad y nos dice que incluso ignoran el daño que causan a otros. Existen muchas personas que disfrutan ofendiendo y agraviando a otros, pero son menos, son más las personas buenas. Si no expresamos cómo nos sentimos, existe una gran probabilidad de que la persona que tengamos enfrente no sea consciente del daño que nos causa. Las mujeres en general son más sensibles que los hombres y al darle a todo más vueltas, sufren más, con el agravante de que en muchos casos sus maridos, sus parejas, por falta de tiempo, atención, aptitud o todas ellas, no saben leer los sutiles signos externos con los que a veces intentan comunicarse. Acá nos dice que los hombres suelen ser menos emotivos y más prácticos. Nos dice que, bueno, en una cuestión de géneros, las mujeres tendemos a sobrepensar más, tendemos a hacer que digamos, por hábito, por así decirlo, estamos acostumbradas a que nosotras sobrepensamos más. Como mujeres, o nos ocurre una cosa y le damos muchas vueltas. Y es una cuestión de que nos dice de que es una cuestión de género, es una cuestión de que nos ocurre algo y por eso tenemos mejor memoria. Las mujeres tenemos mejor memoria y en ocasiones tenemos mejor memoria para lo bueno y para lo malo. Entonces nos podemos acordar de un agravio que nos hicieron hace 6 meses y nos acordamos de la nada porque todo el tiempo esas emociones, digamos una persona, acá nos habla de las parejas en concreto, en algún momento nuestra pareja nos hizo algo, digamos hace 6 años, 2 meses, un año, y eso nos causó mucho enojo, mucho dolor. Entonces, ese dolor, digamos que se habló, eso generó alguna discusión, pero nosotras no nos sentimos satisfechas. O sea, esta persona me causó este daño y nunca me pidió disculpas. Sentimos que no fue sincero con la explicación, pero como hay que seguir viviendo, entonces vamos dejando eso atrás. Pero esa emoción, esa insatisfacción, esa falta de, bueno, es que no me sentí satisfecha con la explicación, es que no sentí que validaran lo que yo estaba sintiendo. Muchísimas veces pasa eso, que vivimos en entornos donde no nos permiten expresar nuestras emociones, donde simplemente si tenemos una emoción nos tachan, nos juzgan, entonces vamos guardando toda esa emoción y vamos sobrepensando y diciendo, es que no es bueno sentir eso, es que será que el otro tiene la culpa y llega un momento donde no tiene nada que ver, pasó algo fácil, se cayó una cuchara y ¡pum! Y nos explotamos horrible y la otra persona, las otras personas a nuestro alrededor preguntan, bueno, ¿qué pasó? Claro, todas esas emociones que vamos guardando, todo ese sobrepensar, todo eso imaginen que su mente es como un archivador. Entonces, ustedes guardan ahí lo que necesitan, lo que es importante, sacan la carpeta, la revisan, ya gestionaron, votan. Pero cuando ustedes no les permiten hacer ese proceso, o sea, algo me enojó, algo me causó mucho dolor y el otro invalidó lo que yo estaba sintiendo, el otro me acusó por sentir lo que yo estaba sintiendo, lo que hago con esa carpeta es que yo la envuelvo y la guardo. Queda ahí en el archivador que es mi mente. O sea, yo no la saco, no la gestiono, sino que la dejo ahí. Y llega un momento donde algo me desata y todos los archivadores se abren y salen todas esas cosas. Ese es el problema de no gestionar correctamente las emociones. Eso es la razón por la que en ocasiones nos enojamos. Ahí sí estoy hablando independientemente de hombre o mujer, cosas muy pequeñas nos enojan muchísimo y cosas que serían muy delicadas no nos causan ninguna emoción o las gestionamos correctamente. Eso depende de emocionalmente cómo estemos. Es importante el permitirse sentir, el buscar herramientas para gestionar las emociones, para que no ocurran estas acumulaciones, para que no ocurra que tengamos estas explosiones de comportamiento, para que no ocurra que de la nada nos enojemos con todo y detrás de la emoción, detrás de cada emoción hay un sentimiento que no se procesó, detrás de cada sentimiento, perdón, hay una emoción que no se procesó, detrás de toda la rabia hay dolor. Y es algo muy importante identificar, que cada uno de ustedes identifique si tiene las personas en su entorno, porque detrás de toda persona que está enojada hay una persona que está dolida, que tiene dolor y que muchas veces esa persona ni siquiera es consciente de que le duele.
Simplemente, no sé si les ha pasado con los bebés, las personas que tienen bebés en casa o han tenido bebés en casa, saben que los bebés empiezan los bebés, la forma de comunicación es llorar, ¿cierto? Entonces, las mamás aprenden a detectar el llanto. Entonces, ese llanto es de hambre, ese llanto es que tiene el pañal sucio y ese llanto es de dolor. Esa es su forma de comunicarse, ¿cierto? Pero también hay ocasiones donde hay niños que en medio del dolor se enojan muchísimo y no se dejan cambiar y no se dejan tocar y te patalean y te arañan y se vuelven muy agresivos y es en medio del dolor. El tener un bebé en casa o el haber compartido con un bebé en casa nos ayuda a tener esa conciencia de cómo detrás de la rabia hay dolor. Y cuando somos conscientes, cuando aprendemos a identificar eso, aprendemos a que en el momento en el que estamos enojados, ¿qué es lo que me está doliendo? ¿Qué me está provocando ese enojo? ¿Será que estoy enojado por esto? Y cuando hacemos ese ejercicio nos damos de cuenta la mayoría de las veces que la razón por la que estamos enojadas o enojados no es por lo que está ocurriendo en ese momento. Me estoy enojando por todo lo que no me permití enojarme antes o no me permitieron. Me estoy enojando porque es que hace 10 días, 15 días, 2 meses, 10 años me quería enojar por esa circunstancia y eso me quedó ahí y no me dijeron que estaba mal enojarme y ahora no me importa y me enojé, pero por algo pequeño. Entonces también es revisar cuando tenemos esos ciclos de emociones, eso, que hay que entender y algo que también tenemos, acá nos habla mucho de eso, ya se los voy a leer, cuando nos habla de lo de las emociones, que también es un proceso de entender nuestras emociones y respetar las emociones de los demás, porque en realidad como sociedad en ocasiones somos muy egoístas. Entonces nosotros nos decimos, es que yo tengo derecho a sentir, yo tengo derecho a enojarme, yo tengo derecho a estar feliz, yo tengo derecho a estar sensible, yo tengo derecho a llorar, pero hay una línea que es que si el otro lo hace, nos enoja que el otro se enoje, que el otro se sienta sensible y pasa en ocasiones que nos sentimos sobre el derecho de decirle al otro cómo sentirse. Y parte del amar y parte del aceptar y el parte del coexistir y del convivir con las personas es el aprender a respetar cómo manejan sus procesos. Y entonces algo que también se habla muchísimo en terapia es que si la otra persona tiene una forma, o sea, obviamente todas las formas de convivencia se deben de negociar, se deben de hablar para que mis conductas no afecten las tuyas ni las tuyas afecten las mías, donde yo me permita poder gestionar mis cosas correctamente y el otro yo le permita gestionar sus cosas correctamente, llámese pareja, llámese padres, llámese hijos, llámese como sea, identificar y conocer también. Hay que ser empáticos y respetuosos con los procesos de los demás, porque somos egoístas al decirle al otro, es que usted no se debe de sentir así, no se sienta así porque a mí me da rabia que se sienta así. Entonces el otro, ¿qué hace? Guarda hasta que llega un momento donde simplemente hay una explosión por todo eso que no se permitió. Y hay algo donde es muy importante también mirar hasta dónde estamos siendo egoístas, hasta dónde estoy siendo tan egoísta que quiero que el otro se comporte como yo quiero que se comporte, cómo le estoy sometiendo al otro a que como no me gustan sus reacciones, como no me gustan sus emociones, como es que esa no es la forma de comportarse porque yo no me comporto así, cómo estoy simplemente convirtiendo al otro en una bomba de tiempo, cómo ustedes también tienen que mirar cómo permiten que el otro gestione sus emociones, cómo ustedes van y tratan de apagar, cuando ustedes van y presionan al otro para que supere una emoción, cuando ustedes van y le dicen, es que no se sienta así porque no me gusta ver eso, lo que les cuento es que lo que están haciendo es apagando un fuego con gasolina. Están guardando esa rabia que la persona en ese momento usted no le dejó sentir, esa rabia se guardó. Ese archivo está en ese gran gavetero que es la mente de cada persona, guardadito esperando para salir. Otra vez que la persona estaba teniendo un mal día y simplemente quería tener un mal día como ser humano y usted no le permitió, porque como usted se siente también, sea que seamos padres y no les permitamos a nuestros hijos pequeños o adolescentes tener sus procesos y dejar respetuosamente cómo acercarse, qué te puedo ayudar, qué puedo hacer por ti. Si no está en mis manos hacer nada, respetar tu proceso y dejar que lo gestiones teniendo conciencia de que estoy allí
para lo que me necesites, pero si yo voy y le digo al adolescente, y yo creo que todos pasamos por eso, todos fuimos adolescentes, todos somos niños, que por eso muchos salimos corriendo de casa, porque no se nos permitía llorar, porque, por ejemplo, estábamos llorando y eso es una bobada, ¿para qué llora por eso? Pero para un niño y para un adolescente eso era el fin del mundo. Entregar una tarea mal era el fin del mundo, que un amiguito nos dejara de hablar era el fin del mundo y no permitimos todo ese archivo se va guardando. Lo mismo pasa cuando tenemos relaciones de pareja donde el otro simplemente se empieza a mimetizar contigo y a decirte es que yo no gestiono mis emociones así. Pues perfecto, bien por ti. A ti te funciona, a mí no me funciona. Entender que aunque hayan vínculos, cada uno hay una individualidad que hay que respetar. Y respetar esa individualidad suena muy bonito cuando yo defiendo mi individualidad. Cuando yo digo es que no se me metan con mi individualidad, es que yo soy yo, es que yo soy así, es que yo tengo ese derecho y tengo ese derecho, pero venga, ¿cuántas veces invalidamos el derecho a sentir de los demás? ¿Cuántas veces nos sentimos afectados? En la maestría del amor lo estuvimos hablando y nos hablaba, si no estoy mal, en el capítulo 5, cuando nos hablaba de la relación perfecta, de que teníamos que entender que éramos dos mitades y que cada quien se hacía parte de su parte, tomaba su parte de la relación. Su parte de la relación era sí mismo, lo que yo doy, lo que puedo ofrecer, pero yo soy una persona aparte. Nosotros no nacemos con nuestra pareja ni crecemos con ella para saber, aunque en ocasiones llevemos 50 años al lado de una persona y seamos muy abiertos con la persona, pues en realidad esa persona no sabe toda nuestra historia personal. ¿Y por qué no la sabe? Porque no la vivió con nosotros. Porque la podemos contar y la otra persona puede decir, ay, no, es que no fue para tanto. Pues para nosotros sí lo fue. Entonces parte del aprender a convivir, a coexistir, es entender que tenemos con mayúscula que respetar los procesos de los demás y que si no sabemos cómo respetar esos procesos de los demás, nos sentamos, hablamos y buscamos una guía y una ayuda terapéutica donde hago los compromisos de que es muy bueno defender mi individualidad, pero mucho cuidado, porque cuando yo le estoy diciendo al otro cómo comportarse, cuando yo le estoy diciendo al otro es que guarde su emoción, porque es que a mí no me gusta esa emoción, estoy apagando fuego con gasolina. Ese archivo no se va, se queda allí. Y cuando menos lo pienses, esa bombita que estás ahí guardando te va a explotar en la cara y no te va a gustar. Y la persona tampoco merece no poder expresar lo que siente en el momento en que lo siente. ¿Por qué? No solo desde un punto de vista de convivir sanamente, también desde un punto de vista que es lo que uno no expresa lo enferma. Acá nos habla, en el capítulo 6 nos habla de muchos estudios que se han hecho comprobado y que se siguen haciendo seguimiento de cómo el no expresar las emociones es lo responsable de ciertos tipos de cáncer, de cómo estar asociado con la represión, el reprimir, perdón, emociones, eleva los niveles de cortisol a un punto donde el cuerpo pierde ciertas partes, ciertos órganos de nuestro cuerpo, pierden la capacidad de funcionamiento normal y nos causa diabetes y nos causa alopecia y nos causa una cantidad de enfermedades que decimos, no, reprimir la rabia no tiene nada, reprimir el dolor no tiene nada, pero acá nos dice que todo lo que reprimimos sale, grita en forma física. En la cultura de hoy, la mujer tiene mayor capacidad de enseñar a amar, sentir y a expresar que el hombre. Por supuesto, como en todo, existen excepciones a la regla, pero esta suele ser la dinámica más frecuente que se encuentra en las consultas. No digo que sea bueno decirlo primero, que se nos pase por la cabeza o sintamos, pero tampoco es saludable omitir toda conversación con quien convivimos sobre algo que nos esté haciendo daño. Lo importante es alcanzar el equilibrio entre las situaciones en las que es necesario expresarse emocionalmente y aquellas otras en que es mejor callar para salvaguardar nuestra paz interior y armonía exterior. El hecho de nosotros procesar nuestras emociones, el hecho de decir que no vamos a reprimir, no es que vamos a andar por la vida tratando mal a todo el mundo. No es que alguien nos va a causar algo
que nos dolió y vamos a ir a insultarlo y entonces yo no me voy a guardar eso. No, obviamente también hay que ser cautelosos y el permitirnos gestionar, cuando nos permitimos gestionar la emoción, también nuestra forma de reacción cambia. También nuestra forma de reacción se vuelve más, si éramos personas que de pronto explotábamos por todo y que por todo tratábamos mal a todo el mundo, si aprendemos a gestionar nuestras emociones, nos damos cuenta que hay formas respetuosas de decir lo que nos molestaba, que si de pronto lo que hacíamos era que por mucho tiempo reprimíamos y no hacíamos malos comentarios o nos aguantábamos los malos comportamientos de la gente y un día nos explotamos a tratar mal a todo el mundo, aprendemos que cuando gestionamos las emociones, no me guardo la incomodidad, no me guardo el comentario que de pronto, la observación, no me aguanto lo que no tengo que aguantarme, sino que muy respetuosamente gestiono mi emoción y cuando hago todo el trabajo de gestionar mi emoción, al final, créanme que cuando uno gestiona el enojo correctamente, cuando se permite gestionar, racionalizar ese enojo, al final, cuando vas a hablar con la persona que causó el enojo, ya no tienes enojo, sino que simplemente ya le puedes decir, mira, me incomoda esto y te pido por favor que no lo vuelvas a hacer, no quiero volver a hablar sobre esto, ya, ese comportamiento, esto, por favor, ta, 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 ta. Pero cuando uno no lo gestiona, simplemente lo guarda y claro, llega un día donde le explota a la persona en la cara y la trata mal, pero es muy importante tener en cuenta que cuando se habla de sentir las emociones es aprender a gestionarlas. No es que vamos a ir por la vida explotándole a la gente en la cara, ¿no? Cuando reprimimos lo que sentimos, estas emociones siempre vuelven, ya sea en forma de enfermedades físicas o psicológicas. Permitirse llorar, sentirse vulnerable ante el dolor y la pérdida es normal y necesario si queremos dejar de reprimir, aparentar y encerrarnos en el dolor. Cuando las emociones se transforman en enfermedades, estamos hablando de enfermedad psicosomática. Psique, que significa mente, soma, que significa cuerpo. Eso es la enfermedad psicosomática, cuando las emociones se transforman en enfermedades. Tenemos pendiente un libro que hace como un año les iba a compartir, este año sí se los comparto, que habla precisamente sobre esto. Un libro, un par de libros. Una enfermedad psicosomática es una afección que se origina en la mente, pero desarrolla sus efectos en el cuerpo. Algunos de los trastornos psicosomáticos más comunes son los relacionados con el sistema nervioso. Entonces, esta lista es muy importante, que son algunos de los trastornos psicosomáticos más comunes. Recuerden, psicosomáticos son las enfermedades que se originan por las emociones reprimidas. Los relacionados con el sistema nervioso, migrañas, dolores de cabeza, vértigos, náuseas, hormigueos y parálisis muscular. Los relacionados con los sentidos, la visión doble, la ceguera transitoria y la afonía. Los relacionados con el sistema cardiovascular, las taticardias y las palpitaciones. Los relacionados con el sistema respiratorio, opresión en el pecho y sensación de falta de aire. Los relacionados con el sistema gastrointestinal, diarrea, estreñimiento, reflujo, acidez, globo faríngeo y dificultad para tragar. No olvidemos algo esencial. Mucho antes de enfermar, el cuerpo nos ha ido mandando señales de alerta en forma de molestias, debilidad o dolencias. La enfermedad en estos casos es un mensaje que envía el cuerpo que no cesa de comunicarse con nosotros, ansiando lograr el equilibrio y la paz. Al vivir en la era de la velocidad y de las prisas, donde todo se desarrolla a un ritmo tan intenso, no conectamos con nuestro interior y no sabemos o no podemos dar voz a esos síntomas que nos están alertando de algo que no está funcionando bien. Esos indicadores son fundamentales para evitar la ulterior enfermedad o al menos para frenar el empeoramiento de los síntomas. El cuerpo posee una doble función. Por un lado, escucha todo lo que dice nuestra mente y por otra parte nos habla a través de dolores, malestares, inquietud psicológica o trastornos. El cuerpo, antes de una enfermedad, quienes en algún momento no hemos padecido enfermedades crónicas,
entenderán el comentario que nos hace acá el libro. Antes de que se desarrolle una enfermedad fuerte, el cuerpo envía señales, el cuerpo envía síntomas, el cuerpo empieza a decirte, me pasa algo, empieza a enviarte alertas y tú estás ignorándolo hasta que ya llega la enfermedad en sí, que es así, te coge y te revuelca y ahí sí dices, ¿qué me pasó? Y acá nos dice que ser consciente, el gestionar las emociones correctamente puede ser una gran herramienta y una gran ayuda para evitar ese tipo de malestares y de enfermedades. Esos procesos de molestias y dolores nos piden a gritos que tomemos conciencia. Los procesos de molestias y dolores nos piden que tomemos conciencia de lo que nos está perjudicando, de lo que está suponiendo una amenaza o de algo que está resultando un exceso para el cuerpo y la mente. Hay que permitirse un rato para analizar nuestra vida, considerar lo que estamos logrando, nuestros objetivos y metas. Observar y sentir físicamente nuestro cuerpo, averiguar si nos está mandando alguna señal y vislumbrar cuáles pueden ser las causas. A veces la ayuda de un profesional, un médico, una persona que conozca el cuerpo y su conexión con la mente puede resultar un buen apoyo. Si soy capaz de cambiar la manera en la que interpreto la realidad cambia. La felicidad depende de la interpretación de la realidad que yo hago. Es fundamental aceptar un cambio en mis creencias sobre mí mismo, sin juzgarme con tanta dureza, o sobre lo que me rodea. De ahí lo bueno de fomentar los pensamientos positivos o incluso de recurrir al efecto placebo si poseen un efecto sobre mi mente y sobre mi cuerpo. Acá eh, algunas pautas sencillas para gestionar de forma correcta las emociones. Son 5 pautas sencillas para gestionar de manera correcta las emociones. Estas pautas, perdón, son muy importantes. Igual esas recomendaciones así, voy a ver si se las dejo en unos pequeños videos, en unos shorts, o se los dejo en TikTok, pero estas partes se las voy a compartir porque son muy importantes que las tengamos en cuenta. La primera pauta para gestionar de manera correcta las emociones, lo primero es conócete. Aprende a entender qué es lo que te perturba. Cuando alguien tiene bloqueadas sus emociones desde siempre, le será más difícil profundizar en el origen de ciertos problemas. En cualquier caso, inténtalo. Lee y acude a personas que puedan ayudarte. Es imprescindible dar el primer paso. Conócete, empieza a conocer, a conocerte a ti, a aprender, perdón, a entender qué es lo que te causa enojo, qué es lo que desata tu tristeza, qué es lo que desata tu ansiedad, qué es lo que desata tu incomodidad. Busca, escríbelo. La escritura siempre se los voy a decir, es una herramienta maravillosa para la sanación. Y si tú ves que, bueno, ya lo hice, ya hice el ejercicio, pero no consigo sentirme mejor, da el primer paso y busca ayuda. Ayuda profesional nunca está de más, no es para nada malo, es algo que hacemos por nosotros mismos. El segundo paso, identifica tus emociones. Pon nombre a lo que sientes. Así como hay con otro, acá nos dice, por ejemplo, no es lo mismo rabia que rencor, alegría que emoción. Al hacerlo, al identificar tus emociones, sé realista. No maximices emociones perjudiciales. Ese análisis tiene un impacto directo en tu cuerpo. Identifica tus emociones. Hay que poner nombre a lo que siento. Si nos damos cuenta que tenemos mucho enojo, que la emoción que tengo en este momento es mucho enojo, bueno, voy a hacer el trabajo de que voy a escribir, voy a colocar la fecha y voy a decir, estoy muy enojado, pero entonces voy a escribir, ¿por qué es que estoy tan enojado? Y cuando voy escribiendo me voy dando cuenta que no, es que no estoy enojado, resulta que es que estoy triste, resulta que es que tengo mucho dolor por algo, resulta que es una fecha sensible para mí, resulta que es una fecha que emocionalmente me afecta, entonces ahí doy dando el segundo paso. El tercer paso, busca ser asertivo. Di lo que piensas sin herir, no silencies todas tus emociones. Habla con alguien que te genere confianza.
Aprende a expresarte, pero cuidado al hacerlo con abrir las puertas que no seas capaz de cerrar. De poco a poco, el desahogo tiene que permitirte recuperar la paz y el equilibrio interior. Hay que hablar, expresarnos, ser asertivo, decirle al otro, a los demás lo que siento sin herir, eso es ser asertivos, pero mucho cuidado con lo que decimos, mucho cuidado con abrir puertas que después no podamos cerrar, mucho cuidado con quién nos desahogamos. Hay muchas ocasiones en las que en momentos de vulnerabilidad vamos y le contamos lo que nos pasa al primero que nos encontramos. Y resulta que, bueno, ahí sí me voy a frase de señora, pero hay que recordar que, bueno, de señora chismosa, ¿no? De señora ya soy señora, pero no me malentiendan, de señora chismosa. Hay que recordar que hay personas que hoy son oído y mañana son lengua. Entonces hay que tener cuidado con quién nos desahogamos, que no terminemos después que ese desahogo termine volviéndose un problema porque en un momento de vulnerabilidad le decimos a alguien es que me pasa esto y siento esto y la persona fue y lo contó por todo lado y ya quedamos como el loco, irascible y un montón de cosas. Entonces, ojo, es importante hablar la forma en la que nos desahogamos con el otro. Si sentimos que estamos en un estado donde nosotros no controlamos nuestras emociones, no hablemos desde la rabia. Cuando tenemos la emoción allí, no hablemos desde la rabia. La frase de no tomemos decisiones con enojo ni tampoco hagamos promesas felices. Entonces esperemos que la emoción pase, racionalicemos la emoción y ahí sí podemos ser asertivos y ahí sí podemos ser selectivos con quién vamos a hablar. Lo más importante, las palabras que vamos a utilizar. La cuarta, perdón, no tengas miedo a convertirte en tu mejor versión. Aprende a sacar lo más valioso de tu interior. El que anula sus emociones acaba siendo una versión empeorada de sí mismo. Una versión descafeinada sin capacidad de ilusionarse por nada. El que lleva mucho tiempo reprimiendo sus emociones, el que no se permite expresar y no se permite sentir, pues le tengo una mala noticia. Tarde o temprano esas emociones van a estallar y se va a convertir en una versión de usted fea, porque todo lo que no le permitió que le enojara cuando le tenía que enojar, después le va a enojar 10 veces más. Todo lo que le incomodaba de alguien y usted no se permitió decirle, le va a incomodar 10 veces más. Se va a convertir en una versión de usted que no le va a gustar. Entonces, por eso también es importante gestionar y procesar las cosas en el momento en que se están sintiendo. El quinto paso, la quinta pauta, pon límites al efecto, que los demás ejercen sobre ti. Aquí vamos a aprender a que las emociones de los demás no nos perjudiquen, a que el proceso del otro no nos perjudique. Aprende a identificar a la gente tóxica que tiene la capacidad de perturbarte profundamente en cualquier momento. No es posible que todo el mundo altere tu equilibrio interior y debes intentar mantener lejos a los que lo hagan. Todos atravesamos momentos en que experimentamos disgustos o desamparo. Nos sentimos ansiosos, desanimados, frustrados o resentidos. Esta experiencia ocasional de emociones negativas es saludable. Nos alerta sobre lo que nos va bien, a nuestro alrededor y nos motiva para ponernos manos a la obra y cambiarlo con el fin de restaurar el equilibrio, tanto en lo físico como en lo psíquico, como en lo físico. Chris, muchas gracias. Muchas gracias, Chris, te lo agradezco muchísimo. El problema surge cuando las emociones negativas se cronifican, alterando de modo permanente nuestro estado de ánimo. El modo en que pensamos y sentimos condiciona nuestra calidad y cantidad de vida. Muchos estudios que comparten este capítulo 6 nos cuentan cómo muchas personas hicieron un estudio, vengan, yo me acuerdo, creo que se llama el estudio de las monjas, ya me acordé. Es un estudio que se llama el estudio de las monjas. No tengo los datos exactos porque no lo guardé, pero cuenta que hicieron un estudio en un convento por muchos años donde empezaron a mirar, a dividir a las monjitas de allá por grupos. Entonces las que eran felices, las que eran como más seriecitas, las que eran más rabiosas, las que tenían una mejor alimentación, y empezaron a medir cómo las que eran más felices y estaban de pronto, tenían más años y se veían un poquito más enfermas, estaban más saludables y lograban vivir más
que las que de pronto eran más calladitas, más tranquilitas y se alimentaban bien, pero reprimían lo que sentían. Entonces, un estudio que les recomiendo es del capítulo 6 que lo lean, ya creo que se llama el estudio del convento, algo así, y de cómo el gestionar correctamente las emociones, el cómo tener una actitud más positiva frente a la vida, alargaba la vida y también ayudaba a tener una mejor calidad de vida. Permítanme por acá. Entonces, esta última parte de este capítulo, el modo en que pensamos y sentimos condiciona nuestra calidad y nuestra cantidad de vida. Ahora nos vamos al capítulo 7. Hoy vamos a analizar hasta el capítulo 7. Para mañana, vamos a dejar pendiente el capítulo 8 y el capítulo 9. ¿Listo? Porque veo que están larguitos los capítulos. Entonces, me está pasando lo mismo del directo pasado. Yo digo, ay, sí, en 2, y yo digo, ay, no, eso está muy largo. Jonathan, muy buenas noches. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Se me cayó el cable del computador. ¿Qué cosas o actitudes? El capítulo 7 nos habla de qué cosas o actitudes elevan el cortisol. Existen multitud de situaciones que nos perturban y perjudican, alterando los niveles normales de cortisol. Estamos inmersos. Recuerden que el cortisol es la hormona, es la sustancia. Si se llama hormona, no quiero decir de pronto una brutalidad, porque no me acuerdo, pero es la hormona del estrés, ¿oyeron? Es la hormona del estrés. Existen multitud de situaciones que nos perturban y perjudican, alterando los niveles normales de cortisol. Estamos inmersos en una sociedad que trabaja, genera noticias y tendencias, viaja y se divierte y descansa a un ritmo frenético, tanto que en ocasiones no somos capaces de seguir ese ritmo y nos rompemos. Existen algunos mitos emocionales, como ser perfectos, perder el control, que tienen un efecto más nocivo para el organismo de lo que podamos imaginar. No olvidemos algo importante. El estrés crónico es dañino y perjudicial para el cuerpo y para la mente. En cambio, el estrés positivo, en pequeñas dosis, mejora la concentración, la capacidad de rendir de forma más eficiente y la atención para responder ante un desafío. Entremos a analizar algunas circunstancias que suben el cortisol de forma crónica. Acá les voy a compartir algunas pautas que nos comparte el libro de algunas circunstancias que elevan mucho el cortisol. Igual como les digo, la invitación es a que lean el libro, estos capítulos donde se habla del cortisol. Se los resumí muy como las partes así como que se entiendan más, porque ya para llegar a partes de neurología y todo eso, sí siento que pues sí hay que leerlo, investigarlo más y tener un conocimiento que yo no tengo en este momento. Entonces no quiero confundirme y después los confundo y nos confundimos todos y pues no, esa no es la idea. Algunas circunstancias que suben el cortisol de manera crónica, identificarlas en la vida de cada uno de nosotros. Lo primero, el miedo a perder el control. El ser humano se siente fuerte cuando controla y tiene la razón. ¿Cuánto cuesta aceptar que uno está equivocado? La mente manda, la mente ordena, la mente controla. Seguimos las directrices de la razón, respondemos a las cuestiones únicamente desde lo cognitivo. En los últimos años, la razón se ha convertido en una tirana. El deseo de controlarlo todo genera una gran angustia. Pensamos que el tener seguridad sobre todos los aspectos de la vida es una fuente de felicidad. Nos eleva el cortisol de manera alarmante nuestro deseo de tener el control, nuestro deseo de prever el futuro, nuestro deseo de tener todas las cosas controladas. Lastimosamente, algo que nos recuerda muchísimo el libro es que aunque nosotros queramos y sea una preocupación, tenemos que aceptar que en algún momento no vamos a poder tener el control sobre todo, que la vida, que el destino no está escrito y que hay cosas que llegan a mover y a tumbar todo el castillo de naipes que teníamos construido. Y que cuando vivimos y tenemos que ser, acá habla de un estudio también muy chévere, que no me acuerdo, pero les invito a que lean ese capítulo,
Nos habla de cómo las personas que están sometidas a grandes cantidades de estrés, las personas que todo el tiempo, todos los días, toda la vida han vivido estresadas, son personas que tienen una calidad de vida muy baja y que la cantidad de tiempo que viven también es muy baja, que están propensas, es menor, perdón, que están propensas a muchas enfermedades inflamatorias degenerativas porque el cuerpo va perdiendo su capacidad de regenerarse porque la dosis de cortisol no permite que se segreguen otras hormonas, otras sustancias y que el cuerpo logre un equilibrio. Resulta completamente lógico y prudente procurar tener los pilares de la vida asegurados y protegidos. Un trabajo estable, una vida familiar sana, una situación económica holgada. No es que decir, muchas veces decimos, es que el que no se preocupa es porque quiere vivir en la calle y porque no quiere tener nada, entonces yo me preocupo porque yo quiero una vida feliz, yo quiero una vida tranquila. Obviamente, todos queremos. Quien diga que no quiere tener una vida donde supla sus necesidades fundamentales, pues está diciéndose una mentira el mismo. Eso no está mal, querer tener una estabilidad, querer tener una forma de vida que nos permita suplir nuestras necesidades, las necesidades de nuestros seres queridos, no está mal. Lo malo, lo patológico, lo enfermizo está en llevar eso al extremo, angustiándonos y amargando nuestra vida en pos de una seguridad absoluta que es inalcanzable. Esa seguridad absoluta nunca la vamos a alcanzar. ¿Por qué? Simplemente porque no sabemos si vamos a estar vivos mañana. Ya. Estoy trabajando, digamos, y me estreso por mi seguridad para estar en 10 años muy bien y tranquilizarme. ¿Quién me garantiza que voy a estar vivo en 10 años? Nadie. Esa es la ruleta con la que nacemos. Nos dan la vida, pero sabemos que nos tenemos que ir, pues no sabemos cuándo. Entonces, lo que nos dice es que tenemos que aceptar que todo eso no lo vamos a alcanzar. Y no porque seamos negativos, porque acá hablamos mucho de la visualización de la intención, sino porque es que no tenemos la vida asegurada. Nada, las grandes tragedias que han ocurrido ahora recientemente, están pasando muchas cosas feas, tristes, nos recuerdan que no hay nada asegurado. Lo que pasó hace poco en Turquía, muy triste, muy fuerte, las pérdidas humanas han sido gigantes, han sido números muy alarmantes y muy tristes. Cosas así, sucesos así tan tristes, nos recuerdan que no hay nada asegurado, que en un momento la vida, el universo, Dios, la tierra, el ser superior, puede hacer esto. ¡Pum! Y tira todos nuestros planes al piso. ¿Y qué nos queda? Nos recuerda que es una frasecita que escuchaba mucho cuando era niña, y es que uno, mientras usted está haciendo planes, Dios se está riendo de esos planes, porque usted piensa que puede hacer muchas cosas, pero no sabe qué le espera. No sabe si dice, ok, me voy a retirar a los 50 y me muero a los 49. Un ejemplo así que les pongo antes de seguir, vi una historia que se hizo muy viral hace días y me dio mucha tristeza, de un señor que había trabajado, yo no sé, muchos años en una empresa, muchos años y estaba esperando pensionarse. Y el día que se pensionó le hicieron una fiesta de despedida y le dio un infarto y se murió. Y ya, y no se pudo pensionar. Buscar constantemente apoyos y sustentos materiales que refuercen nuestra vida y que no se caigan o no pueden fallar, nunca, eso es una utopía. Ahí radica el error. La vida es lo que es y es bonita y es bella y es rica por sus matices, porque es incontrolable y se resistirá a cualquier intento de control, generando en quien lo busque una gran angustia. Esa búsqueda constante del control nos lleva a no disfrutar de las cosas que nos están ocurriendo, a olvidar el momento presente, obsesionándonos con el futuro. Lo segundo que eleva nuestros niveles de cortisol, el perfeccionismo. El perfeccionista es el eterno insatisfecho. Está permanentemente sufriendo porque nunca nada está a la altura de sus expectativas. Ese tipo de personas son excelentes detectando los defectos. Si algo no está limpio u ordenado, si no resulta armónico, si hay manchas en la pared, en un cristal o en un espejo. Un aspecto propio del perfeccionista es la rigidez a la hora de cambiar de un pensamiento a otro. Piensan en una cosa
y ya no son capaces de salir de ahí. Y eso va generando pensamientos en bucle de difícil salida. Y esto eleva alarmantemente los niveles de cortisol en la sangre. Hay otro tipo de gente rígida. Esto me recuerda mucho, esta partecita, me recuerda mucho a las 5 heridas que impiden ser uno mismo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las heridas de abandono, las heridas del rígido? Hay uno que es la herida de rechazo, si no estoy mal, y la herida de rechazo nos habla del rígido. A los miembros que este mes les voy a compartir ese libro, espero que hagan como el repaso ahí para que entiendan más o menos esta parte, si no lo han escuchado, si no lo han leído. Y a los que no, recuerden que yo tengo un resumen, un análisis muy completo de ese libro para que lo vean y me entiendan más o menos la analogía que estoy tratando de explicar. Hay otro tipo de gente rígida, los negaholics. Son aquellas personas que presentan una adicción a lo negativo, así como hay personas que son muy positivas, así como hay personas que ven el arco iris en medio del aguacero, así como hay personas que ven una oportunidad detrás de cada fracaso, también hay personas que se convierten en adictas a lo negativo, personas que ven el aguacero detrás del sol, personas que ven un cachorrito y dicen, igual se va a morir. Personas que detrás de una relación bonita que está iniciando dicen, de todas maneras van a terminar y van a llorar. Personas que detrás de un nacimiento dicen, el niño va a crecer, va a ser un adulto desagradecido y se va a ir y no los va a volver a llamar. Estos eternos negativos, esas personas que consciente o inconscientemente se volvieron adictos a lo malo de la vida. Y pues resulta que la vida les trae un montón de razones más por las que quejarse. El libro los llama los negaholics. Son aquellas personas que representan una adicción a lo negativo. Constantemente, escuchen muy bien esta descripción para que vean si conocen a alguien así o si son ustedes para que empiecen a hacer conciencia y a cambiar. Constantemente ante cualquier situación manifiestan una negativa visceral, automatizada e irracional, siendo incapaces de percibir lo positivo o incluso lo meramente neutro. Su visión de la realidad está desequilibrada hacia la negación. La queja y el lamento son ingredientes constantes de su discurso. Esa acumulación de comentarios y actitudes negativas acaban perjudicando gravemente al afectado. Son los denominados negadictos. Son incapaces de salir adelante, ya que llegan a boicotear sus propios sueños debido a sus miedos infundados y al pesimismo existente en sus mentes. Un negadicto, un negaholics, es su peor enemigo. Es su peor enemigo. La persona que lo está, si de pronto conocen personas así, ustedes son una persona así que ustedes dicen, es que ven lo malo detrás de todo lo bueno, ven el problema detrás de cada oportunidad, pues yo les cuento que lo que no les permite lograr sus sueños son ustedes. No son los demás, no es la sociedad, no es la historia personal, no son los traumas, son ustedes. El que detrás de cada solución ve un problema y espera que llegue la hada madrina en una calabaza a solucionarle la vida, puede ser que le llegue la hada madrina detrás de la calabaza a solucionarle la vida y no le va a servir, porque va a pensar que es que eso tan bueno no dan tanto. Y tal como lo dicen acá en el comentario, hay personas que son felices siendo infelices. Y lo más triste de todo es que a veces no se dan cuenta, no son conscientes. Simplemente dicen, ay, no, es que la vida ha sido tan cruel conmigo, es que a mí me pasa todo lo malo, es que yo veo como todo el mundo cumple sus sueños y yo no cumplo los míos. Pues mi querido amiga o amigo, hay que revisarse, porque ni todo es tan malo ni todo es tan bueno. La vida tiene matices. La vida no todo el tiempo es mala y la vida no todo el tiempo es buena. Lo que hagamos con esos matices es lo que garantiza el éxito, la felicidad, la supervivencia de la especie, lo que sea que queramos creer. Pero hay que tener muy en cuenta eso. Si ustedes tienen ese tipo de pensamientos, si ustedes tienen de pronto tipos de personas así en su entorno, traten de llegar a esas personas desde el amor y desde el respeto por la individualidad del otro y decirle, mira, no será, es importante que de pronto hagas un ejercicio de mirar si en realidad todo es tan malo, de verdad todo en tu vida es tan malo. Y si la persona dice que sí, también es la invitación de, mira, podrías hacer estos ejercicios, no tiene nada de malo buscar una asistencia, una terapia psicológica para conversar,
para que una persona que sabe, una persona que se ha educado para guiar a otros, te ayude a darte cuenta que de pronto no, que de pronto las cosas no se dan, no porque es que te naciste con el bulto de sal en la espalda, sino porque pues eres tú mismo el que se está bañando en sal todos los días. Hay personas, las personas que son positivas, las personas que ven la oportunidad detrás de la desgracia, que se bañan con agua de rosas. Es una analogía. Hay personas que ven lo malo detrás de todo lo bueno, que se bañan todos los días con su asado de sal. Entonces, unos atraen y ven la oportunidad donde no la hay y los otros ven el fracaso donde hay oportunidad. Se boicotean a ellos mismos, son sus peores enemigos. Ahí el enemigo es uno mismo. Y cuando uno es su propio enemigo, es muy difícil reconocerlo. ¿Por qué? Porque como especie estamos acostumbrados a mirar hacia afuera, a juzgar al otro y a decir, esto que me está pasando es culpa suya. No, nos cuesta mucho mirar hacia adentro y decir, bueno, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del otro? Porque obviamente hay personas que nos causan daño. ¿Y hasta dónde empieza mi responsabilidad? Mi responsabilidad empieza donde permito que las acciones del otro se queden viviendo en mí, causándome enojo, causándome tristeza, causándome frustración y frustrando mi vida. Estas personas viven en constante angustia y sufrimiento. Todo les origina un pensamiento tóxico que deriva en palabras y conductas destructivas. Esta actitud altera la relación con otros. Relacionarse con una persona así es extremadamente difícil. Les cuesta profundamente valorar el triunfo de los demás y su propio triunfo. No aceptan, se me fue la secta, me acordé de un TikTok que vi con eso. No aceptan sus propios triunfos, no aceptan que hacen las cosas bien, están tan condicionados ellos mismos y se creen en serio que son tan malos en todo, que todo está tan mal, que no se permiten ver que tienen virtudes y que tienen capacidades. Buscan siempre les cuesta, perdón, profundamente valorar el triunfo de los demás y buscan siempre hundirles con comentarios, expresiones y comportamientos. El trato con estas personas no es fácil y el entorno tiende a querer separarse de ellos. Acaban convirtiéndose en un obstáculo para los demás, toxificando los ambientes que frecuentan. El origen de los negadictos es variado. A veces surgen debido a un sufrimiento no superado, otras veces a una etapa traumática, y tras ese dolor, estas personas se agrian, se tuercen, rompen, se deprimen. La clave está en salir, pedir ayuda lo antes posible y reconocer que este proceso interno extremadamente tóxico está perjudicando seriamente la vida. Aprendamos a parar, frenar para ver, observar y disfrutar. ¿Te has fijado que para observar y contemplar de verdad hace falta pararse? Corriendo no se percibe la belleza. Es importante deleitarse con un paisaje bonito, con una puesta de sol, con una lectura cautivadora. Parar y disfrutar de un pueblo escondido cerca de la carretera. Escuchar una canción que nos evoca emociones, sin sentimiento de culpa o de pérdida de tiempo. Ganamos en salud, en disfrute, en felicidad y en calidad de vida. La soledad, el descanso, el silencio, el ir con pausa son claves para crear y para comenzar los proyectos con ilusión. El mundo está enfermo. Efectivamente sufre de estrés crónico. ¿Cómo va a funcionar la sociedad si creamos seres hiperestresados, corriendo y funcionando a toda velocidad? La vida frenética indica que es el entorno quien nos dirige y no uno mismo. Escuchar la voz interior es uno de los primeros pasos para conocerse y superarse. Esa voz nos escucha ante el frenético ruido de la vida, la paz interior, el sosiego. Eso piden muchas terapias actuales. Surgen sin parar en muchos lugares cursos de yoga, mindfulness y todo tipo de meditaciones para desconectar del bullicio exterior. No abarques demasiado, aprende a renunciar. Vive el momento presente. Intenta saborear la naturaleza, la playa, el mar, la montaña de vez en cuando. Te abrirás a grandes sensaciones que te llenarán de verdad. Eso sí,
sin perder de vista tu proyecto personal. Vivir en el ahora, dejar de preocuparse, dejar de estresarse, no es que nos vamos a tirar a vivir a la calle. Ya nos lo dijo Eckhart Tolle, que por un tiempo lo hizo, que por un tiempo pensó que que el vivir en el ahora era vivir sentado en un andén, y lo hizo por 2 años, y se dio cuenta que eso tampoco era vivir en el ahora. No es que vamos a dejar de lado nuestros proyectos y nuestros sueños, no es que vamos a decir, ay, bueno, entonces de ahora en adelante voy a vivir con una camiseta y me voy para la calle y que los pajaritos me alimenten. No, es simplemente aprender a gestionar. Siempre nos vamos a estresar. Eso, la utopía de que vaya y haga yoga todos los días y no se va a estresar, yo no les voy a vender esa utopía. Yo no soy terapeuta en yoga, entonces no voy a decir mentiras. Pero sí podemos manejar ese estrés de una mejor manera, de una manera que no nos haga tanto daño, que no sea tan perjudicial. Planifícate en puntos de referencia, pero disfrutando cada vez que llega un momento especial, deseado o emocionante. Planifica tus días, dale un sentido a todo lo que haces, a cada día y a cada hora de tu semana, de tu mes. Los espacios que tomes para descansar, siéntelos y practica el vivir en el ahora en los espacios que tengas libres. Tómate el tiempo, 1 minuto, 5 minutos, no tienes que dedicarte la vida entera y el día entero a hacerlo para ver un atardecer, para ver un amanecer, pero para ver, para observar, no para grabarlo, porque sí, muy bonito y todo, pero míralo tú, es algo que vas a guardar en tu memoria, es un regalo que te estás dando a ti mismo, es una recarga de dopamina, que es la hormona de la felicidad, que le estás dando a tu día para empezar positivamente. Si tienes la oportunidad de ver un atardecer, así sea 1 minuto de ese atardecer, centra toda tu atención en ese momento, no pienses en lo que vas a hacer más adelante, en 2 minutos. Deja para cada día y para cada momento su afán. Cada día tiene su afán, cada momento tiene su preocupación y cada problema tiene una solución. Lo único que no podemos solucionar hasta ahora, lo único a lo que el hombre no le ha podido encontrar solución es a la muerte. El resto de situaciones tienen solución. Entonces, mientras no sea morirse, se puede solucionar. Entonces, la invitación que les hago, tenemos pendiente, nos queda pendiente el capítulo 8 y el capítulo 9. Hay un apartado acá de la era digital que la vamos a dejar para mañana. Este capítulo 7 lo dejamos acá. Nos queda para mañana una parte de las personas tóxicas de la era digital y otras recomendaciones para bajar el cortisol. Pero pues ya se nos fueron 2 horas y no quiero que el análisis se haga tan cansón porque igual el video yo sé que es larguísimo. Entonces, mis queridos, tenemos cita para mañana, eso de las 8:30 hora Colombia, para que sigamos hablando, para que cerremos este libro maravilloso, muy necesario. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Los invito a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones, a que dejen su me gusta para que este video llegue a muchas más personas y esta comunidad sanadora de mentes positivas siga creciendo. Les recuerdo los sorteos de fin de mes. La otra semana hay sorteos muy chéveres, 2 sesiones de terapia de Reiki, una para los miembros, uno para las personas de acá del público del canal y otra terapia con la terapeuta sexual. Tengo pendiente, este viernes les comparto un podcast con la terapeuta de Reiki para que sepan de qué va el sorteo, para que sepan lo maravilloso y lo importante que es el Reiki, que va muy de la mano con este mes de sanación que estamos hablando acá en Mentes Positivas. ¿Qué más? Los invito a que conozcan el libro. Si no lo conocen, tómense el tiempo de leerlo. Es un libro muy, muy chévere, de verdad. Es un libro muy, muy chévere. Es un libro un poquito extenso. Yo me doy cuenta en los videos que el libro es extenso. O sea, yo lo hago y yo voy como escribiendo y ta, ta, ta. Y ya después que me doy cuenta y digo, Dios mío, si es que el libro está largo. Yo dije que lo hacía en 2 videos y ya se me fue el tercero, pero bueno, la idea es que compartamos, la idea es que todos entendamos y espero pues que haya quedado claro hasta este momento. Les recuerdo a los miembros del canal, el 28 hay audiolibro. Todos los animo que se unan,
que se hagan miembros del canal. Hay muchos beneficios, hay sorteos exclusivos para los miembros, hay también audiolibro mensual. Este mes para los miembros voy a compartirles Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, que fue la que ganó el sorteo. No siendo más, ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Les agradezco de todo corazón que se tomen este tiempo de esta noche de lunes. Ya se me acabó la semana y mire qué chévere. De esta noche de lunes para hablar acá conmigo, para compartir buenas lecturas conmigo. Un abrazo gigante para todos. De nuevo, feliz lunes. Espero que tengan una semana maravillosa, que sea una semana llena de felicidad, llena de entendimiento, llena de buenos proyectos, llena de introspección y llena de fe en ustedes mismos, que la fe en nosotros mismos es la clave para lograr y alcanzar todo lo que deseamos. Y recuerden, los dejo con esta frase que me dijeron hoy, que me encantó. Mañana se las comparto. Se las iba a compartir hoy en una cosita, en una imagen, pero estuve ocupadita haciendo otras cosas y ya no me dio el tiempo, pero mañana se las comparto. Para sanar hay que escucharnos. Se las comparto. Sueñen bonito, vivan bonito. Que tengan un día bonito. Adiósito. Hola, muy buenas noches. Ay, me con una orejita afuera. Sean bienvenidos a este nuevo directo en Mentes Positivas. ¿Cómo están? Feliz noche de martes para todos. Les cuento, hoy tenemos la tercera y última parte del análisis, de la conversación que hemos estado haciendo sobre el libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas. Ayer trabajamos hasta el capítulo 7. Hoy tenemos el análisis de los dos últimos capítulos, del capítulo 8 y del capítulo 9. Siendo el capítulo 8 una guía, que nos acompaña en unas pautas, nos enseña unas pautas para bajar el cortisol. Ya hemos hablado a lo largo del libro, a lo largo del análisis, porque es importante conocer, regular el cortisol, porque es importante entender los factores que elevan nuestros niveles de cortisol, porque es importante hablar sobre este tema. Siendo conscientes de que les he contado, que les dejo la invitación para que lean el libro, porque en el libro se hablan de muchísimos estudios científicos que corroboran cada una de las afirmaciones que la autora nos hace en el libro. En el 9º capítulo vamos a hablar de tu mejor versión. Por eso le coloqué ese nombre hoy al directo, porque siendo el último capítulo es muy, muy, muy importante, porque nos habla de eso, cómo trabajar nuestra mejor versión. En ese último capítulo vamos a encontrarnos otra vez haciendo trabajo de autoconocimiento, preguntándonos quiénes somos cada uno de nosotros, colocando también sobre la mesa nuestra voluntad, lo que hacemos por las cosas que deseamos, cómo trabajamos y cómo el trabajo, cuando se hace con pasión, deja de convertirse en algo arduo y difícil de realizar. Y también algunos pasos para cuando hablemos de cómo bajar el cortisol. También vamos a hablar un poco de las personas tóxicas que rodean nuestra vida, y ahí en el libro vamos a analizar en ese capítulo algunos pasos que se nos dan para aprender a identificar y a manejar el paso de esas personas por nuestra vida. Entonces, haciéndoles la invitación a quienes no han visto las primeras 2 partes de este análisis del libro, los invito para que las vean, son los 2 últimos directos que subí. Y como les digo, hoy finalizamos. A partir de mañana tenemos nuevo video, mañana nos vemos otra vez. Espero que entre jueves y viernes vamos a estar analizando un libro, siendo ya este el último fin de semana del mes, porque si no estoy mal, el mes ya se acaba el lunes, ¿no? El 27, creo que este febrero sí es de 27. Y para finalizar este mes de sanación, este febrero de sanación acá en Mentes Positivas, los voy a saludar por acá para que empecemos a analizar el capítulo 8 de cómo bajar el cortisol. Julio César, Carlos, Victoria, Ali, José, Jonathan, Leonor, Odili, Ali, muy buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Qué chévere verlos acá. Muchas gracias por tomarse el tiempo de compartir este espacio conmigo, para ustedes y para todos los que están por acá. Bueno, el capítulo 8, les recuerdo de que estuvimos hablando un poquito ayer. Ayer hicimos un repaso desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7. En el capítulo 7,
Un capítulo muy interesante, un capítulo en el que aprendimos cómo dejar de buscar la perfección, aprendimos pues, lo dañino de estar todo el tiempo siendo muy negativos, lo malo que es para nuestra vida y para alcanzar nuestros sueños, el ver lo malo detrás de lo que aparentemente, de ver, perdón, lo malo detrás de lo que es bueno, de buscarle excusas a cada una de las soluciones. Aprendimos un nuevo término que ahora en un comentario del video de ayer me dejaban y me decían, aprendimos el nuevo término de los negaholics, que eran estas personas que siempre veían todo lo malo detrás de las cosas positivas. De ese capítulo 7 nos quedó una parte pendiente. La última parte que les dije que la analizábamos y la hablábamos hoy, nos hablaba de la era digital. La doctora Marian Rojas habla muchísimo sobre esto en sus libros y en sus conferencias. Habla sobre por qué es importante entender que la tecnología es una aliada cuando la usamos correctamente, cuando no nos esclavizamos con ella. Nos hablaba de la era digital, ahí hacía referencia a las redes sociales y nos hablaba de que las redes sociales se empezaban a convertir en un problema para los niños porque había una sobreestimulación de los sentidos, porque hay un proceso biológico que se lleva a cabo desde que somos niños hasta que somos adolescentes y adultos, en el cual aprendemos de las cosas que captan nuestra atención, aprendemos la forma de relacionarnos y de interactuar con los demás. Nos decía que se hacía para ella muy triste como en consulta iban adolescentes y niños altamente agresivos o altamente muy reticentes a tener contacto con las personas. Niños y adolescentes que no sabían relacionarse porque desde muy pequeños se les daba una pantalla para que se entretuvieran. Entonces, en esta parte de la era digital, que está en el capítulo 7, que ayer no lo terminamos, entonces hoy se los voy a compartir, nos hablaba de un estudio de algo que se dio cuenta durante una conferencia, un estudio realizado con uno de los fundadores, de los creadores de Facebook, donde él le decía que eran muy conscientes que la creación de esa red social se había hecho con el fin de validar una necesidad que tenían la mayoría de los seres humanos, una vulnerabilidad que tenían los seres humanos, y esto era lo de la validación social. Nos hablaba de cómo un simple me gusta, un like, le daba a las personas un sentido de validación que las animaba a seguir subiendo más contenido a sus redes sociales, buscando que más personas le dieran su validación y su aprobación. Como esto se convertía en un problema cuando las personas dependían de la aprobación de los demás para tomar decisiones sobre su vida, sobre su alimentación, sobre su futuro. Decía que muchas redes sociales han sido creadas para explotar una vulnerabilidad de la psicología del ser humano. Y esto es la retroalimentación de la validación social. Las compañías hoy en día no solo buscan el marketing tradicional y conservador, sino que intentan aunar psicología, neurofisiología y neurociencia. Captando tu mente, tu atención, generan más contenidos, más datos y más capacidad de dominar lo que compras, lo que ves, lo que decides y lo que haces. Haciendo esta observación de que no es que las redes sociales sean malas, no, porque en realidad el Internet como tal es una herramienta que llegó a facilitarnos, a facilitar la vida a muchas personas, pero siempre hay que tener pendiente la delgada línea entre el uso y el abuso. Cuando me convierto en dependiente de una red social, de un tipo de contenido, cuando baso mi vida en las opiniones o en lo que está en tendencia en redes sociales, cuando permito que esto me afecte de una manera negativa para la toma de decisiones y cuando me dejo llevar y me dejo influenciar por las cosas que veo en redes sociales. Allí es donde nos habla de que hay que tener mucha atención y mucho cuidado para no caer en el abuso de una herramienta como lo es el Internet y de una herramienta como lo son las redes sociales. Cerrando allí, ahí sí nos vamos para el capítulo 8 que nos habla de cómo bajar el cortisol. Nos dice, que una de las formas más efectivas para combatir el estrés, la ansiedad y la depresión
es practicar ejercicio con regularidad. Acá nos habla de ejercicio y nos dicen que es muy importante entender que muchísimas veces pensamos que entre el ejercicio sea más fuerte, el ejercicio más nos haga sudar, más nos haga esforzarnos, es un ejercicio que nos va a ayudar, siendo cierto que en todas las personas tienen, digamos, tienen formas diferentes de ejercitarse. También nos dice que hay múltiples estudios que han comprobado que esos ejercicios que requieren mucha exigencia física, lo que hacen es que disparan, digamos, la dosis de dopamina, de cortisol, perdón, que el cuerpo produce, causando efectos similares a estar expuestos a una gran, digamos, a una gran situación de estrés. Entonces, acá más adelante nos habla de qué tipos de ejercicios son recomendables para bajar, para controlar el cortisol. Nos dice que practicando ejercicio con regularidad fomentamos la producción de serotonina y dopamina, hormonas que reducen la ansiedad y ayudan a combatir la depresión. Acá nos habla de un estudio del bioquímico Edward Hill, publicado en 2008 en la revista Journal of Endocrinological Investigation. Ahí lo leí. Concluyó que realizar ejercicio al 40% de intensidad bastaba para reducir los niveles de cortisol. Además, si el ejercicio se realiza en el campo, al aire libre, lejos del ruido y la contaminación de las grandes ciudades, sus efectos resultan mucho más beneficiosos para el organismo. El ambiente en el que uno practica deporte importa y mucho. Este estudio del que nos hablaba acá, el hecho en el 2008 por el doctor Edward Hill, nos hablaba de que ese estudio había comprobado, habían colocado, digamos, a los sujetos de estudio, valga la redundancia tantas veces la palabra estudio, de que digamos, un grupo de personas practicaban ejercicio. Unos lo hacían al aire libre, caminatas, pero eran lugares que el clima era muy feo, que los árboles estaban secos, que el entorno era muy poco agradable a la vista. Los otros lo hacían dentro de un edificio donde la vista era hacia la ciudad. El otro grupo de estudio practicaba deporte en el bosque, caminaba en un bosque bonito, con buenos árboles, con buen clima, y otros que practicaban el ejercicio lo hacían, en gimnasios, lo hacían con vista a, digamos, a algún parque, a algún lugar donde pasaban personas, a una plaza. Se comprobó que las personas que practicaban deporte en los lugares con vistas agradables, con temperatura agradable, tenían una reducción importante en la cantidad de cortisol que producían, siendo el grupo contrario quienes tenían picos más altos de cortisol. Teniendo en cuenta y como conclusión este estudio, que ni lo vuelvo a leer porque luego me enredo, que nos habla de eso, de que el ambiente en el que se practica deporte importa muchísimo. Que si, por ejemplo, ahora con esta, digamos, sobreexposición o sobreexigencia de muchas personas a tener un cuerpo perfecto, o muchas personas que obviamente hacen del ejercicio una forma de vida, lo adaptan a su vida, le gustan, le tienen respeto y es de gran ayuda, pero también muchas personas que, por ejemplo, practican deporte hacen ejercicio, perdón, en lugares tóxicos, en lugares donde, por ejemplo, les genera estrés porque tienen que esperar mucho tiempo por una máquina, o les genera desconfianza porque pues están haciendo los ejercicios solos y nunca están ahí como los entrenadores para ayudar y para orientar. Y el hecho de hacer ejercicio lo relacionan con una actividad estresante, pues esto puede estar teniendo en su cuerpo el efecto contrario al que buscan al momento de ir a realizar ejercicio. Entonces es muy importante, si realizamos algún tipo de ejercicio, tener en cuenta eso, el ambiente, el medio en el que lo realizamos es muy, muy importante. Y cuando le prestamos atención y cuando tratamos de que sea un ambiente que nos dé paz, que nos ayude a estar más concentrados y más tranquilos, los resultados pueden ser muy buenos, no solo a nivel físico, sino también a nivel que nos ayude a producir más de estas hormonas que son necesarias para mermar la ansiedad y para elevar la felicidad. Recordando que acá en el libro nos cuenta que la dopamina viene siendo la hormona de la felicidad y que cuando hacemos cosas que nos gustan, cosas que nos hacen sentir bien, potencializamos la producción
de esta hormona en nuestro cuerpo. Ahora, en este apartado vamos a hablar de las personas tóxicas. Todos en algún momento hemos tenido, o en el peor de los casos, hemos sido personas tóxicas. Las personas que no nos permiten crecer, las personas que frenan nuestro desarrollo, las personas que emocionalmente se convierten en vampiros para nosotros. Casi todos contamos con alguien cuya mera presencia o compañía, incluso el simple acto de tenerlo en mente, nos altera el estado de ánimo. ¿Cómo identificas una persona tóxica en tu vida? Alguien cuya mera presencia o compañía, incluso el mero acto de tenerlo en mente, nos altera el estado de ánimo. Una persona tóxica en nuestro entorno es una persona que no nos aporta, una persona que, digamos, nos genera estrés, una persona que todo el tiempo nos está dando problemas para resolver, una persona que no ve opciones, sino que ve problemas en medio de las soluciones. Ese tipo de personas con pensamientos negativos son personas tóxicas y que no aportan a nuestra vida. Probablemente ya sepamos casi sin esforzarnos quién es esa persona. Normalmente la última razón de esa negatividad se deba a que en algún momento de tu vida esa persona tuvo una influencia perversa o impactó muy negativamente en tu vida. Esa persona puede ser tu pareja, tu madre, un jefe, un compañero de trabajo, un cuñado, un vecino o un amigo. En esa persona, su comportamiento, presencia o forma de relacionarse nos altera e invariablemente nos quita la paz. Esas personas son las personas tóxicas, las hay en todos lados. Estas personas pueden ser inestables, celosos, paranoicos, inmaduros o neuróticos. En todo caso, tienen la capacidad de desestabilizarnos, a veces en segundos, opinando, malentendiendo y evaluando constantemente nuestras vidas, decisiones o comentarios. Se vuelven espectadores con derecho a opinar sobre todo lo que decidimos o hacemos y por lo tanto resulta muy difícil crear vínculos sanos con ellos. Cuando nos habla de las personas tóxicas, también nos habla de personas que no se saben relacionar, personas que en nuestra vida, en lugar de aportar, lo que hacen es que nos restan paz, nos restan tranquilidad, nos restan estabilidad. No son personas que son una fuente de apoyo, no son personas con las que se pueda confiar, sino que son personas que todo el tiempo, como les decía, tienen un problema para cada solución. Son personas que tienen una visión muy limitada y muy oscura del mundo, no convirtiéndolo, siendo conscientes y siendo muy claros en este sentido, que no estamos diciendo con esto que es que sean malas personas, que tienes que alejarlas de tu vida, que tienes que salir corriendo y sacarlas como sea, porque muchas veces esas personas están en nuestro entorno muy cercano, pueden ser nuestros padres, pueden ser amigos queridos, pueden ser nuestros hermanos, pueden ser nuestra pareja, pueden ser hasta nuestros hijos. Entonces lo importante es primero hacer el trabajo de identificación, de ver quiénes son esas personas. Acá el libro nos da algunas pautas, algunos tips, cómo manejar la relación con esas personas sin dejar que afecte nuestra estabilidad emocional, sin dejar que nos afecte, que afecte nuestra vida y el rumbo de nuestra vida, nuestras decisiones. En ocasiones somos culpables al haber permitido que personas que sabíamos eran así accedan a nuestro círculo más íntimo. Por principio, las personas tóxicas no aportan nada positivo. Cuando se trata de relaciones de pareja o familiares, a veces surge un fenómeno de enganche y dependencia que cuesta ver y reconocer. Uno se autoconvence de que no alteran su equilibrio interior e insiste en mantener esa relación tóxica por el miedo a la soledad, lo que lleva a tolerar y soportar situaciones extremas que no se deberían permitir. Cuando hablábamos, creo que ese tema lo habíamos o no lo hemos tocado. Bueno, creo que sí. Cuando estábamos hablando la otra vez de la maestría del amor y cuando estábamos hablando y analizando un libro de Walter Rizzo,
creo que tenemos pendiente este libro que se llama Amar o Depender. Nos hablaba de que muchísimas veces las relaciones de pareja se convertían en entornos muy tóxicos. Nos relacionábamos con personas que de pronto al inicio de la relación podrían ser personas que, digamos, parecían acordes con nuestra forma de ver la vida, parecían acordes con nuestros principios, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, pero que con el tiempo la relación se va tornando tóxica, se va tornando difícil, ya nuestra opinión no es tenida en cuenta, ya nos vemos llorando prácticamente por pedirle a la otra persona lo mínimo que tiene que ver con la empatía y la responsabilidad afectiva. También en ocasiones nos vemos quedándonos en vínculos por el miedo a estar solos y a tolerar cierto tipo de conductas que no está bien tolerar simplemente por tener a una persona al lado. Nos habla de que la clave para que las personas tóxicas de nuestro alrededor no nos afecten está en la actitud que tomamos hacia ellas. Hay que conseguir que no invadan nuestro mundo interior, evitar en lo posible que se entrometan en nuestra vida y jamás permitir que anulen nuestra capacidad para tomar decisiones. Si ya identificamos cuáles son las personas tóxicas de nuestra vida, entonces tenemos que empezar a tomar acciones. Lo primero, no permitir que no invadan nuestro mundo interior, que no se metan en nuestros pensamientos, que no, digamos, nos digan qué es lo que tenemos o no tenemos que hacer, que no sean personas que nos manipulen, que no sean personas que puedan acceder y manejar nuestras emociones. La última barrera de la que nos habla es la de conservar nuestra libertad para decidir. Esta puede verse recortada por obstáculos reales o imaginarios que nuestros vampiros emocionales, las personas que son tóxicas en nuestro entorno, se convierten en vampiros emocionales y cuando pueden invadir nuestra libertad de decisión, utilizan esto jugando con nosotros para lograr en muchos casos quebrar nuestra voluntad. Aquellos que se dejan invadir por personalidades tóxicas pueden acabar con sintomatología ansioso-depresiva, sentimientos de culpa, de dependencia y con una consecuente repercusión en la autoestima. Acá ya nos habla de estos temas y siento que son cosas muy de diagnóstico ya directamente, pero sí hay que tener en cuenta que cuando nos dejamos invadir por personalidades tóxicas, cuando yo soy el tóxico de la casa, cuando yo soy la persona que en mis relaciones soy el que no aporta, soy el negativo, soy el que me entrometo en la vida de los demás para decirle qué hacer y qué no hacer, puedo terminar con problemitas o digamos, bueno, no le digamos problemitas, discúlpeme la palabra, con, digamos, sintomatología de ansiedad, de depresión, de dependencia, de no saber cómo manejar mis emociones, de no saber cómo comunicarme y relacionarme con los demás. Entonces es muy importante tener eso presente. Permítanme por acá. Acá nos da 6 claves para gestionar a esa persona tóxica. Si nos damos cuenta que tenemos a alguien en nuestro entorno inmediato, estas 6 claves son muy importantes para tenerlas en cuenta. Y como les digo, no es que vamos a sacar a las personas de nuestra vida, porque en ocasiones son personas de nuestro entorno inmediato, personas que en realidad queremos, les tenemos afecto, pero que obviamente hay conductas, hay formas de comportarse que nos están causando daño y que hay que empezar a hacer cambios porque no nos merecemos tener una vida donde alguien nos juzgue todo el tiempo, donde alguien todo el tiempo critique nuestro crecimiento, donde alguien con sus comportamientos nos haga sentir que somos malos o que nos desee el mal consciente o inconscientemente. Manuel, José, Alicia, Luz Ángela, Nazareno, Iván, qué bueno que hayan llegado. Muy buenas noches para usted. Manuel, estoy un poco tensa, tengo un poquito de dolor de cabeza. Tengo un poquito de dolor de cabeza. Yo creo que es por eso. No sé si se nota, pero tengo un poquito de dolor de cabeza. Irving, ¿alguna vez he sufrido de ansiedad? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, la primera clave para gestionar esa persona tóxica de nuestra vida es ser discreto con esas personas.
En cualquier momento pueden usar la información que tienen para anularte o hacerte daño. Las personas que te quieren se alegrarán de tus éxitos y sabrán apoyarte en los momentos de dificultad. Identificada esa persona que te hace daño, procura no darle información sobre tu vida. Nos habla, permítame, yo me quito esto que es que me está doliendo la cabeza y siento que con esto me duele más. Nos habla de que si tenemos en nuestro entorno personas tóxicas, ya sabemos quién es la persona tóxica de nuestro entorno, lo que podemos, una de las cosas que debemos procurar y que tenemos que evitar es abrirnos mucho con esa persona, contarle nuestras cosas, que no sea una persona con la que no es una persona con la que nos podemos desahogar, que no es una persona a la que debemos llegar a contarle y decirle, mira, es que me pasa esto, me pasa aquello. No es una persona de confianza. Si en tu entorno inmediato sientes que hay alguien que cumple estos requisitos o que ya has identificado que es una persona tóxica, es una persona con la que tienes que tener mucho cuidado al hablar. No puedes llegar a contarle las cosas, no puedes llegar a contarle algo porque es una persona que lo que puede hacer es que va a utilizar la información que tú le des para hacerte daño. Lo que hablábamos allá ayer de que hay que tener cuidado en quién confiamos, porque hay personas que hoy son oído y mañana son lengua. Personas que en momentos de enojo salen y cuentan todos los secretos que en algún momento supieron sobre ti. Personas que dependiendo de su estado de ánimo va a ser la forma de la que hablen de ti. Personas que hoy están sonriendo contigo, pero mañana van a ir corriendo a contarle a otra persona cosas que son importantes y delicadas para ti y que pueden hacerte daño. Son personas que no se van a alegrar de tu éxito, sino que por el contrario, lo que van a hacer es que van a envidiar y van a menospreciar tus logros. Personas que cuando tú les dices una hazaña o les cuentas algo nuevo que lograste, lo que van a hacer es que lo van a minimizar y van a decir que fue muy fácil y que cualquier persona lo pudo hacer, siendo es cierto que para ti fue un logro importante. Lo segundo e importante, ignorar la opinión de la gente tóxica. Cuando haces esto, serás libre frente a sus palabras, perdón, y sus comportamientos. Relativiza su comportamiento y no le des importancia. De ti depende que ellos se influyan. Sin enfrentarte directamente, aprende a ponerte un impermeable psicológico por el que resbalen miradas de desdén, comentarios sarcásticos o críticas incisivas. Debes preguntarte, ¿quiero que esa persona tenga tanta importancia en mi vida? Es muy importante tener en cuenta eso, ignorar la opinión de las otras personas cuando son personas tóxicas. Cuando son personas que nos critican, cuando son personas que, digamos, no se alegran de nuestros logros, cuando son personas que nos minimizan, cuando son personas que ven todo lo malo en nosotros, cuando son personas que tienen una forma de ver la vida de una manera diferente, de una manera demasiado negativa, que no nos aporta. La tercera pauta, perdón, intenta olvidarte de esa persona tóxica. Aléjate poco a poco sin perder las formas, de forma directa. Hay personas que llegan a nuestras vidas y las mejoran. Otras, en cambio, se alejan. Cuando se alejan, las mejoran todavía más. Cuarto, si no puedes alejarte porque forman parte de tu vida, aprende a convivir con ellas. Si esa persona va a estar en el cuadro de tu vida, adáptate. No repitas con ellas estrategias erróneas. A continuación, pregúntate con honestidad si se trata de un tóxico universal. ¿Genera esa toxicidad o malestar con todo el mundo? ¿O si se trata de un tóxico individual? Curiosamente, solo te afecta a ti. Tras ese primer paso, el segundo análisis consiste en desmenuzar la raíz de la toxicidad. Intenta analizar aquello que te causa inquietud en tu relación con esa persona. Es decir, ¿qué sucede en mí cuando veo a esta persona? ¿Surgen sentimientos de inferioridad, de debilidad, de rabia, de temor o de ira? Sé en lo posible tu propio terapeuta con papel y lápiz incluso
y avanza en el diagnóstico. Intenta comprender a esa persona tóxica. ¿Qué le sucede? ¿Por qué se comporta de esa manera? ¿Por qué me trata así? Siempre me ha ayudado mucho este lema que ya se citó antes en el libro. Comprender es aliviar. ¿Cuántas veces al comprender la situación por la que pasan otras personas, su biografía, sus traumas o problemas, nos podemos compadecer de ellas y así dejamos de sufrir? Algo que es muy importante y que podemos hacer y que podemos aplicar en nuestra vida es intentar entender al otro, ser nuestro propio terapeuta. Esa parte es una parte muy bonita y muy importante, porque en ocasiones pensamos que necesitamos sí o sí tener o un terapeuta que nos diga cómo hacer las cosas y nos decepcionamos a veces del proceso porque nos dan ejercicios que implican que seamos nosotros quienes hagamos conciencia, quienes nos escuchemos, quienes escribamos lo que sentimos. Ser nuestro propio terapeuta primero es empezar a hacernos cuestionamientos, empezar a cuestionar la forma en la que vivimos, empezar a ver cómo es que nosotros hacemos las cosas, si lo que hacemos está bien o está mal. En cuanto a las personas tóxicas, empezar a mirar, a examinar la forma de comportarse de la persona para identificar si son personas, si es un tóxico universal que es tóxico con todo el mundo o si ese comportamiento solo lo tiene con nosotros. Dependiendo de, digamos, la conclusión a la que lleguemos, empezar a hacerlo con papel y lápiz, hacer uno de estos ejercicios de conciencia, donde nos vamos dando cuenta de, bueno, por qué esa persona se comporta así, qué es lo que detona el comportamiento de esa persona, cómo puedo ayudarle o cómo puedo hacer para que no me afecte. Nos decía que este paso es importante cuando son personas que no podemos simplemente sacar de nuestra vida porque hacen parte de nuestro entorno inmediato. Entonces, personas muy cercanas a nosotros, como pueden ser nuestros padres, como pueden ser familiares, como pueden ser amigos muy queridos o como puede ser nuestra propia pareja o compañero o compañera de vida. El paso 5 a realizar es una propuesta arriesgada. Perdonar. Algo que suena tan fácil en palabras, pero tan difícil en la práctica. Un corazón resentido no puede ser feliz y muchas veces el perdón es el mejor bálsamo que existe. Si un vehículo hace una maniobra peligrosa o simplemente maleducada, podemos pensar que el conductor es un energúmeno e insultarle y pitarle, lo que no nos proporcionará paz, pero sí subirá el nivel de cortisol. O podemos ver a esa persona como alguien ansioso o infeliz y compadecernos de ella perdonándola. En esta parte nos habla de la importancia de examinar las reacciones que vamos a tener frente a los comportamientos de los demás. Si nos vamos a dejar alterar por la forma en la que se comporta el otro, si vamos a ver al otro siempre como un ignorante, como un bruto, como una persona que no piensa antes de hacer las cosas y la vamos a juzgar, o simplemente vamos a mirar con ojos de comprensión y vamos a decir, bueno, hay una razón por la que esa persona de pronto se adelantó en el tráfico, hay una persona por la que una razón, perdón, por la que esa persona tiene afán. Entonces no voy a permitir que esto me estrese, no voy a permitir que esto me llene de enojo, porque si bien es cierto que puede ser algo de cuestión de segundos, los niveles de cortisol se elevan y una vez que se elevan, el proceso para que bajen es bastante largo y es un proceso que también le causa algunos daños al cuerpo, que como leerán en el capítulo 3, espero que lo lean para que me entiendan un poquito. Iván, el cortisol nos habla que es la hormona del estrés, causante de muchas enfermedades como lo son el Alzheimer, causante del cáncer en ocasiones, también causante de muchos trastornos en nuestro cuerpo, como son algunos trastornos como la diabetes, como es la alopecia y muchas cosas más. Hay muchos estudios que han comprobado los efectos negativos que tiene el cortisol sobre nuestro cuerpo cuando excede los niveles normales. El paso 6, tener cerca a personas vitamina. He visto que esta misma escritora tiene un libro que se llama así, Encuentra a tu persona vitamina. He escuchado muy buenas recomendaciones del libro, de que es muy bueno. Lo voy a tener pendiente para que lo analicemos después. Nos dice que estas personas, las personas vitamina, producen el efecto contrario a las personas tóxicas en la mente y en el organismo. Son personas capaces de alegrar el corazón en segundos,
Se recomienda tener a mano a personas buenas y alegres con intenciones sanas que fomenten y enriquezcan nuestro equilibrio interior. Las personas vitaminas son aquellas que siempre tienen la capacidad de devolvernos la alegría de vivir. Tenemos que frecuentar su compañía todo lo que podamos. Las personas que aportan, las personas que nos hacen reír, las personas con las que pasamos, ay, tomo el micrófono, las personas con las que pasamos buenos momentos, las personas que se alegran por nuestra alegría, las personas que nos acompañan, que nos dan buenos consejos, que están allí con nosotros en nuestras victorias y en nuestras derrotas, las personas que hacen que un momento sencillo se convierta en especial con su forma de ver la vida, con su forma de acompañarnos y de apoyarnos. Las personas que en los momentos difíciles están allí para caminar con nosotros de la mano hasta que salgamos de ese agujero oscuro en el que a veces nos metemos a causa de los problemas o de las dificultades de la vida. La recomendación es eso, que nos rodeemos de personas vitaminas, personas que nos nutran, personas que se alegren por nuestros triunfos, personas que nos aconsejen desde el amor, desde el respeto y desde el querernos ver triunfar, que contrario a las personas tóxicas, son personas que aportan a nuestra vida, que hacen que nuestra vida sea un poco mejor y que son personas que es bueno y que es lindo tenerlas cerca. Los amargados van juntos, se contagian. Y si estás en un momento de debilidad, recurrir a una persona así puede hundirte y sacar lo peor que llevas dentro. Cuando consigas no sentirte vulnerable frente a tus personas tóxicas, habrás ganado una importante batalla en tu guerra por la felicidad. Los amargados van juntos y se contagian. Las personas que no tienen una visión positiva de la vida, las personas que ven problemas en todas partes, las personas que son amargadas, como lo dice el libro, son personas con las que tienes que evitar en la medida de lo posible recurrir a ellas en momentos de debilidad. Si tú a una persona negativa, a una persona tóxica, a una persona amargada, la buscas en un momento de debilidad, sus comentarios y sus consejos pueden hacerte sentir incluso peor de lo que te sentías inicialmente. Personas a las que vas y les cuentas algo que para ti es delicado, algo que para ti es triste, algo que para ti puede ser una tragedia personal, y esas personas lo que van a hacer es que se van a reír de ti o te van a responsabilizar o van a minimizar lo que estás sintiendo. Entonces también, si en tu entorno inmediato tienes personas así, tienes personas tóxicas, tienes personas amargadas, tienes personas que no se alegran por la alegría de los demás, que contrario a eso lo que hacen es que, digamos, menosprecian los esfuerzos que haces por tener una mejor condición de vida, por ser una mejor persona. Esas personas evita tenerlas lejos en tus momentos de vulnerabilidad, porque lo que les cuentes para ellos en realidad no va a ser importante. Lo van a utilizar para juzgarte, para señalarte, y como ven el mundo desde una perspectiva oscura, desde una perspectiva donde hay que desconfiar, donde hay que ver siempre lo malo detrás de lo bueno, no te van a aportar nada. Acá nos habla de los pensamientos positivos. Durante todo el libro se ha hablado de la importancia de cuidar lo que pensamos, de observar nuestros pensamientos y cambiarlos para que sean nuestros aliados para crear la vida que deseamos. En esta parte se comparte algunas pautas para hacer de esto una realidad. En todo el libro se ha hablado, ayer lo analizamos en el capítulo 7, de la importancia de observar y de cuidar nuestros pensamientos, de la importancia de ser conscientes, perdón, de la dirección que toman nuestros pensamientos. Acá nos comparte algunas pautas que son muy importantes y que es bueno que las practiquemos y que las sigamos en nuestra vida. Recordando que disfrutar de la vida exige ser capaces de relativizar lo negativo y saber disfrutar de las cosas pequeñas. Vivir en constante alerta, angustia o tristes impide encontrar la paz y el equilibrio imprescindibles para ser felices. La mayor parte de las cosas que nos inquietan son un cúmulo de micro
preocupaciones, que sumadas alteran nuestro mundo interior. Para evitar las preocupaciones hay que sustituir esos pensamientos por ocupaciones o ideas constructivas y positivas. Ocuparnos de planes, aficiones, personas y salir del bucle tóxico en el que nos metemos a veces de forma inconsciente. Hay una frase atribuida a Van Gogh que dice: si una voz interior te dice no pintes, pinta con fuerza y acallarás esa voz. Si la voz de nuestra cabeza nos dice que no somos capaces, que no lo merecemos, que no lo vamos a lograr, hagamos todo lo contrario. Comprobémosle a esa voz que entre más lo hagamos, más la vamos a callar, que nosotros sí somos capaces. También tener en cuenta que las micropreocupaciones en realidad nos preocupamos por un montón de pequeñas cosas. Ejemplos, no sé, dejaron un vaso donde no era, mi mascota hizo algo, mis hijos están gritando, tengo que hacer esto, se me olvidó hacer aquello, me gustaría que esto fuera así. Todas esas micro preocupaciones se van juntando y llega un momento en el que se convierte en algo que altera nuestro equilibrio interior y nuestro mundo interior, nuestra fe en nosotros mismos y la manera en la que hacemos las cosas. Entonces, por eso es importante revisar eso. Las pautas para no preocuparse tanto son estas. La base de estas ideas consiste en reestructurar el cerebro y los automatismos que surgen en tu mente y te bloquean volviendo a ellos una y otra vez. Debes ser consciente de que tus pensamientos son reales y existen. Por mucho que nos escuchen o palpen, tienen fuerza y capacidad de alterar. La primera pauta es preguntarme: ¿esto que me inquieta es sustancial o carece de importancia? Detente un momento y piensa. ¿Puede ser que mi mente me esté engañando, agrandando o distorsionando este tema? Acepta que esos pensamientos no siempre dicen la verdad. En ocasiones pueden ser correctos, pero en otros casos falsean la realidad. Estos tips, como les dije ayer, estas pautas y esos pensamientos que se nos han ido dejando a lo largo del libro para reconocer y para cambiar patrones, se los voy a dejar después separaditos en pequeños videos para que los practiquen. La otra pregunta: ¿qué emoción me produce este pensamiento? Conociendo nuestro esquema, ¿cuál es mi estado de ánimo hoy? ¿Cuál es la causa del posible bajón o momento sensible? Puede ser sueño, cansancio o circunstancias externas. Lo otro, observa el impacto que cada pensamiento negativo genera en tu cuerpo. Toma conciencia de cómo puede influir en tu organismo un pensamiento tóxico o dañino. Pueden ser taticardia, sudoración, dolor de cabeza, molestias gastrointestinales, contracturas musculares y etc. No traduzcas automáticamente cada pensamiento en palabras. Uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Haz una pausa y pondera lo que vas a decir y sus consecuencias antes de expresarte. Que tu voz interior te apoye y no te anule. Eso es muy importante. Que tu voz interior te apoye y no te anule. Cuidado con boicotearse, pues puede llevarte a fracasar incluso antes de haber iniciado tus propósitos. Acá nos da otra recomendación para bajar el cortisol. En realidad deja muchas. Hay otro apartado donde nos habla acerca, perdón, del omega 3 y de los beneficios que tiene para ayudar a bajar el cortisol, como su consumo regularmente es de gran ayuda, pero esa parte como que no la quise poner allí porque soy muy consciente de que antes de empezar a tomar, digamos, suplementos, por así decirlo, es muy importante asesorarse siempre de un médico, no hacerlo así por así. Podemos decir, no, es que es algo natural, pero a mí me pasó en una ocasión que estaba trabajando con una terapeuta, con una ginecóloga terapeuta, y me recomendó que tomara magnesio.
siendo consciente que es algo, que es un suplemento que muchas personas consumen y que no tiene efectos adversos para muchos. En mí sí tuvo un efecto adverso que me provoca unas migrañas impresionantes. Entonces, lo del omega 3, ella nos habla de algunos estudios que han demostrado que es de mucha ayuda para combatir y para el estrés y para reducir los niveles de cortisol en la sangre, pero esa parte sí quise como no copiarla acá, dejando a cada uno como que es como una responsabilidad como de mirar si de pronto lo consume y de mirar y asesorarse primero con su médico antes de implementarlo en su dieta, porque pues sí me parece importante hacerlo. Otra herramienta que nos da para bajar el cortisol es la meditación, el mindfulness. En lo más profundo de los seres humanos existen potentes medios de curación cuyo mecanismo todavía se desconoce. Me refiero a la introspección sana, a la meditación y a la oración. La mente, gracias a estos procesos, puede actuar sobre el cuerpo restaurándolo. Vamos a planear de forma sencilla sobre este tema. Mindfulness significa atención plena en el momento presente. Ahora, tal como lo habla, es una corriente que se ha hecho muy popular en estos lados de Occidente. Es una corriente de la que se habla muchísimo. Hay muchísimos libros. Ella recomienda un libro de Mario Alonso Puig. No anoté el nombre del libro, y me disculpan, pero que nos enseña cómo estar en el momento presente y que cómo la meditación es una gran herramienta para conectar con nuestros pensamientos, para conectar con nuestros deseos y también para bajar los niveles de cortisol, que es muy importante. Mindfulness significa atención plena en el momento presente. Es el arte de observar intencionada y atentamente nuestra conciencia. Es un concepto traído de la meditación budista. El mindfulness se centra en ocuparse con exclusividad del aquí y del ahora. Practicarlo en las sociedades occidentales no es una tarea sencilla, ya que es algo realmente contraintuitivo y exige buena apertura de miras. Remite a nuestra dimensión espiritual y escapa en ocasiones a la lógica. Es una herramienta que podemos hacer por nosotros. Nos dice que no nos dé miedo invertir un poco de tiempo en meditar con atención plena sobre lo que están experimentando nuestros sentidos en el momento presente, porque esto nos hace ganar tiempo, aumenta la eficacia en todo aquello que emprendemos, mejora la atención y la concentración, la capacidad de aprender cosas nuevas y la creatividad. Practicar mindfulness supone ejercitar el cerebro, del mismo modo que al practicar un deporte se ejercitan los músculos. La oración añade un componente fundamental y en el caso del mindfulness, la clave radica en soltar pensamientos tóxicos, asociándolo a una plena conciencia de los sentidos del hoy y el ahora. Cuando existe una visión espiritual de la existencia, la oración, sumada a las ventajas del mindfulness y la fe en un Dios, en un ser superior y a la íntima confianza de que todo lo que nos ocurre tiene un sentido. El sistema de creencias asociado a las religiones potencia el cuidado de las relaciones personales, al promover de manera muy activa la empatía, el amor a los demás y la capacidad para perdonar. Nos habla de que nos dediquemos espacios para meditar, que nos abramos un poco a este conocimiento acerca de la meditación, de cómo este tipo de meditación nos puede ayudar, ser una gran herramienta para estar en el momento presente, para estar en el ahora. Que cuando estamos en el momento presente, cuando estamos con las preocupaciones de este momento, no las de mañana, no las dentro de un mes, no de lo que pasó hace un año, allí es cuando empiezan a haber cambios en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra forma de actuar, de reaccionar y en nuestra forma de pensar. Siendo muy conscientes de esto, la invitación que nos hace este capítulo 8 es a eso, a hacer mucha conciencia, a no dejarnos agobiar por la forma negativa que tienen otras personas de ver la vida, a tomar las cosas con la responsabilidad de que los otros tienen una manera de comportarse, pero que de cada uno de nosotros depende la manera en la que vamos a reaccionar
y en la que vamos a permitir que esto nos afecte o que esto cambie o determine el rumbo de nuestra vida. Siendo también muy conscientes de esto, la invitación también que les hago con este capítulo es que se tomen el tiempo no solo de hacer los ejercicios, no solo de leer el libro, sino también de investigar un poco. Es muy importante que investiguemos y sepamos sobre el cortisol, las funciones que tiene nuestro cuerpo, cómo puede, cuando están sus niveles elevados por encima de los rangos normales, cómo puede afectarnos, cómo puede, digamos, dañar nuestra calidad de vida y también aprender a identificar cuáles son los comportamientos, las situaciones y hasta los pensamientos que hacen que sus niveles se eleven en nuestra vida y que nos afecten. Consciente o inconscientemente hacemos cosas, pensamos o decimos cosas que de una u otra forma afectan la forma en que vivimos. Entonces, como les digo, la invitación es esa, que investiguen un poquito sobre el cortisol, investiguen un poquito sobre la dopamina, cómo es esta hormona de la felicidad y cómo esta hormona de la felicidad se activa y en nuestra mente solo con oler algo que nos gusta y que como practicando la atención consciente, como practicando la meditación, podemos hacer que estas hormonas sean más presentes en nuestra vida, como podemos hacer que estos momentos en los que nos regalamos tiempo para ver un amanecer, un atardecer, nos regalamos tiempo para escucharnos, para consentirnos, sea haciendo algo que nos gusta, comiendo algo que nos gusta, nuestra vida, nuestra calidad de vida mejora muchísimo, nos conocemos muchísimo más y la relación que tenemos con nosotros se fortalece en gran medida. Mañana, ahora que hablamos de los atardeceres y todo, hoy acá donde vivo estaba haciendo un atardecer precioso. Mañana les comparto, o ahorita de pronto les comparto un short con algo para que lo vean y para que recuerden la importancia de eso. Voy a ver si les hago unos pequeños videos con eso. Les pido un favorcito. Hoy vamos a dejar hasta acá. Tenemos pendiente el capítulo 9 y lo analizamos mañana. Como se habrán dado cuenta, tengo como una pequeña molestia, tengo un dolorcito de cabeza bastante incómodo y ya me está molestando mucho la luz. Entonces, este capítulo 9, que es muy interesante, que nos habla de tu mejor versión, quiero que hablemos de tu mejor versión, sintiéndome un poquito mejor mañana. Es como un dolorcito de cabeza, creo que como por el clima, ha estado el clima súper loco, como que llueve, como que hace sol y siento como que me está entrando una pequeña gripa, entonces siento que por eso estoy así como ahí y no me tomé una pasta, entonces no quiero que me dé más dolor de cabeza. Entonces dejamos pendiente este capítulo 8, ya lo cerramos acá. Nos vemos mañana a eso de las 8:30 hora Colombia, para que estemos hablando del capítulo 9, para que cerremos. Yo sé que se está haciendo un poquito largo, yo sé, pero vale la pena. Cuando lean el libro, los que ya lo conocen saben que es un libro que vale mucho la pena y que el análisis que le hagamos así nos tome de a 1 o 2 horas por video y nos haya tomado 4 días hacerlo, es muy importante. Las enseñanzas son muy bonitas. Igual les voy a seguir compartiendo algunas cositas y algunos pasos que nos da el libro para crear y para hacer que nos pasen cosas buenas. Que tengan una noche bonita. Muchas gracias por compartir este rato conmigo. Mil disculpas por terminar así. Saben que la idea es que conversemos más y todo, pero pues la idea es compartirles siempre como lo bonito y dar lo mejor y no me siento como en toda la capacidad, así como full. Entonces, que sueñen bonito, vivan bonito, vibren bonito y nos vemos mañana. Adiós. Hola. Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este nuevo directo en Mentes Positivas. ¿Cómo están? Feliz noche de jueves para todos. Qué bueno vernos otra vez por acá. Hoy vamos a finalizar el análisis que estamos haciendo sobre el libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas. Estuvimos hablando de los capítulos anteriores, hablamos del capítulo 8, eso lo hicimos el martes, que tuvimos como una falla por ahí que tuvimos que cortar el directo.
Hoy vamos a hablar del capítulo 9, siendo el capítulo 9 el último capítulo del libro, un capítulo muy importante, un capítulo muy necesario para cerrar todo este camino del cómo entender y cómo hacer que nos ocurran cosas buenas. En este capítulo 9 vamos a estar hablando de cómo crear tu mejor versión. Ese tema lo habíamos dejado para el directo anterior, pero como lo tuvimos que interrumpir, entonces lo dejamos para hoy. Vamos a aprender a conocernos, a saber por qué en ocasiones nuestros planes no pasan del dicho al hecho, porque nos hacemos muchos planes y muchas veces las cosas no funcionan como nosotros desearíamos que así fuera. También vamos a entender cómo conocernos, cómo saber quiénes somos se convierte en la llave y en una puerta infalible para el éxito, la felicidad o lo que sea que estemos buscando, la realización de nuestros sueños, de nuestros proyectos. Vamos a entender por qué es importante sacar nuestra mejor versión, que todos somos muy conscientes, bueno, de quiénes somos, entre comillas, pero en ocasiones dejamos muy de lado nuestras habilidades, nuestros talentos o simplemente no las conocemos, no los conocemos, no les prestamos atención, no potencializamos esas cosas para las que somos buenos. Y en este capítulo vamos a aprender a hacer eso, a sacar la mejor versión de cada uno de nosotros, a, digamos, replantearnos muchos de los pensamientos y de las creencias erróneas que tenemos sobre nosotros mismos. A lo largo del libro hemos estado hablando de muchas cosas, temas muy importantes, temas que espero que hayan visto el análisis, los videos anteriores y que les hayan gustado, y si no, los invito a que lo hagan, los invito también a que se regalen el tiempo para leer y conocer el libro, para que entiendan un poquito mejor de qué va toda la cosa, de qué es que estamos hablando y por qué es importante que este libro, cómo hacer que te pasen cosas buenas, lo hagamos parte de nuestra vida. Estamos finalizando ya este febrero, donde estuvimos hablando de la sanación, donde estuvimos recorriendo de la mano de algunos libros todo el camino de la sanación. Nos quedaron libros pendientes, pero igual todavía nos falta uno. Les estoy haciendo un resumen de un libro que les voy a estar compartiendo. Creo que vamos a tomarnos 3 días, entonces lo vamos a empezar mañana y lo finalizamos el lunes y el martes porque pues el fin de semana no nos vemos. Les dejo por ahí unos videitos para que los vean y los escuchen. Pero a partir de mañana vamos a estar analizando otro libro para que cerremos con broche de oro este febrero de sanación, las recomendaciones. Quienes no han visto los videos que estuve compartiendo a lo largo de este febrero, que todavía le quedan 5 días y yo juraba que era hasta el 27. Ahorita les cuento la historia, el super cacharro, porque yo juraba, yo no sé de dónde saqué que febrero tenía 27 días y yo estaba convencida y yo les decía es que el 27 de febrero, que el lunes se acaba febrero y en un comentario me hicieron caer en cuenta. Y pues como no tengo el calendario ya acá, yo siempre tenía un calendario acá, pero como no se veía ya armónico, entonces lo tengo por allí guardado, tengo que colgarlo. Yo juraba que se acababa el lunes y yo ahí, yo no, es que ya el lunes no vamos a alcanzar, no nos va a alcanzar el tiempo para el análisis del otro libro, pero sí, sí nos alcanza. Entonces les cuento, mañana, esto estamos corriendo porque hay que finalizar este febrero de sanación con toda la cosa. Mañana estén muy pendientes a eso de las 8:30 hora Colombia, que vamos a empezar el análisis de otro libro que también tiene mucho que ver con la sanación, que es precisamente el tema que estuvimos tratando. También la recomendación que se regalen el tiempo ustedes mismos de leer o de escuchar los libros de los que les estuve hablando en este mes. El mes igual no concluye. Los miembros del canal, que por acá veo a varios, veo a Jonathan, veo a Lucía y por acá enseguida me devuelvo y los saludo. Les recuerdo que para ustedes hay audiolibro nuevo el martes. Ustedes me pidieron en la encuesta que les hice a los miembros del canal, les dejé opciones, eligieron las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Entonces, para los miembros del canal, el martes hay audiolibro nuevo, y también les recuerdo a los miembros y a todas las personas que están acá que el martes tenemos sorteo en el canal, sorteo de 2 sesiones de terapia de Reiki, unas para los miembros, la otras para las personas de acá del canal, es para el chat público.
Y para el chat público también tenemos un sorteo de una terapia de energía, de activación de energía sexual. Así que les recomiendo muchísimo que estén atentos a los directos, que no se olviden de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones y del martes estar muy, muy atentos porque el martes tenemos sorteo de terapia de Reiki y sorteo de terapia de activación de energía sexual, de energía creativa. Tenemos un podcast pendiente por compartirles de lo que es la energía creativa, la energía de vida, que es la energía sexual, que se los voy a compartir ya la otra semana, Dios mediante, pero el martes hay sorteo, no se pierdan la oportunidad de regalarse de ganarse y regalarse a ustedes mismos una de esas terapias que son de muchísima ayuda. También tengo ya podcast acerca del Reiki, donde ya les voy a compartir como tal que es el Reiki, porque es de mucha ayuda. Eso se los comparto yo creo que el domingo o el lunes para que se hagan una idea y se animen. Entonces los voy a saludar y empezamos con este análisis del último capítulo de cómo hacer que te pasen cosas buenas. José, Ceci, Vanessa, Andrea, Vanem. Hola, muy buenas noches, Ceci, Yasmín, Andrea, qué bueno que estéis por acá. Roy, muy buenas noches. Jonathan, Dora, Vane, hola, muy buenas noches. Entiendo completamente lo que me dices y es un camino que te voy a hacer una recomendación ahorita que a mí me está ayudando muchísimo con eso porque es algo que también me pasa. Ángela, Yolvi, Gab, César, muy buenas noches. Ay, me perdí tan temprano, no. Mildred, hola, muy buenas noches. Hernán, muy buenas noches. Saludos hasta Fusagasugá. Ay, eso es en Cundinamarca, ¿cierto? Jonathan, Lucía, María, Iván. Hola, Iván. Muy buenas noches. Qué bueno que estés por acá. ¿Cómo vas con la mudanza? Andrea, saludos para ti. Juan López. Hola, Jonathan, Paola, Ángela. Andrea, Hernán, les comento que compré los 2 libros de Marian Rojas. ¡Ay, qué chévere! Encuentra tu persona vitamina. La tengo en mi radar. La tengo ahí, lo tengo ahí pendiente en mi radar. Vamos a ver cuándo saco el espacio para irselos compartiendo, pero ese libro también me lo recomendaron muchísimo. No lo he leído, pero lo tengo ahí pendiente para compartirlo con ustedes. White, muy buenas noches. Angie, Gloriel y Mauricio, muy buenas noches para ti, muy buenas noches para todos. Ahora sí, empecemos, Lina, muy buenas noches, con el análisis, ahora sí, del capítulo 9 de cómo hacer que te pasen cosas buenas. El capítulo 9 tiene un nombre maravilloso que se llama Tu mejor versión. Vamos a sacar la mejor versión de cada uno de nosotros con este capítulo. Nos dice que es importante para llegar a cualquier éxito o triunfo en la vida, hay que comenzar por algo que de primeras puede parecer sencillo, pero que tiene su dificultad si uno desea realizarlo correctamente. Para hacer que nos pasen cosas buenas, para llegar a cualquier éxito o triunfo, hay que comenzar por algo. ¿Qué es lo primero por lo que hay que comenzar? Saber quién soy. Esa pregunta que nos la hemos hecho en muchos libros que hemos analizado por acá en Mentes Positivas, esa pregunta con la que nos vamos a encontrar a lo largo no solo de análisis en el canal, sino a lo largo de la vida, este cuestionamiento. ¿Quién soy? Conocerse es el principio de la superación. Para llegar al proceso de transformación y superación, hay 3 pasos que son de gran ayuda. Si yo me encuentro respondiendo, como lo hablábamos en un libro de Jorge Bucay, que pues no sé quién soy, no sé qué quiero y no sé qué hacer para reconocer y para darme cuenta de quién soy, el libro nos da 3 pasos, 3 guías que podemos utilizar cada uno de nosotros en ese camino de autodescubrimiento. El primer paso es conocerme. Debo saber cómo soy, qué es lo que me caracteriza, qué es lo que me gusta de mí, qué es lo que menos me gusta. Siempre para poder entender este proceso de autoconocimiento hay 4 facetas. La primera faceta es tener en cuenta lo que los demás perciben de mí. ¿Cuál es mi imagen? ¿Cuál es la imagen que le doy a los demás? Lo segundo, lo que creo que soy. ¿Cuál es la idea que tengo sobre mí? ¿Quién creo que soy? ¿Qué creo que soy? Acá nos vamos al autoconcepto. Lo tercero, mi esencia, lo que soy de verdad. Después de manejar estas máscaras,
Pues vamos a la tercera, a la cuarta parte, que es lo que muestro de mí. Acá ya nos habla de las redes y del internet. Acá el primer paso para entender quién soy es conocerme. Tengo que empezar a desmenuzar mi persona como tal, ¿cierto? Desmenuzar es, digamos, desbaratar, ¿cierto? Fragmentar lo que soy, el concepto que tengo sobre mí. Primero, ¿cuál es la imagen que proyecto? ¿Qué es lo que las personas que están a mi alrededor piensan de mí? Lo segundo, lo que creo que soy. Si todo esto lo hacen por escrito, les va a ser de muchísima ayuda. Recuerden que les recomiendo mucho la escritura terapéutica es de gran ayuda en los procesos de autorreconocimiento, de exploración y de sincerarse con uno mismo. Entonces, lo primero, bueno, ¿cuál es la imagen que las personas perciben de mí? Esto es como alguna de las historias que hemos hablado, tengo que buscarla bien y contárselas, que es una especie como de fábula, que nos habla de las máscaras que utilizamos. Para poder llegar a la verdad acerca de quiénes somos, tenemos que empezar por quitarnos todas esas máscaras. Tenemos que empezar por soltar todas las máscaras que nos colocamos ante los demás, todas las máscaras que usamos para protegernos. En estos últimos días que nos quedan de febrero acá en el canal, vamos a estar hablando de algo muy importante. Vamos a tocar un tema que es muy bonito, en realidad es un tema que a mí me gusta mucho, que tiene mucho que ver con el audiolibro que le voy a compartir a los miembros, que es un tema de no solo autoconocimiento, sino de encuentro con uno mismo, que nos habla de eso, de las máscaras que nos colocamos a nosotros mismos, la coraza, las corazas que nos colocamos para defendernos. Digamos que dependiendo del entorno en el que hayamos crecido y en las condiciones en las que crecimos, pues hay unos aprendizajes. Esos aprendizajes nos adaptamos o los adoptamos para poder sobrevivir en el medio en el que crecimos, en el que llegamos a este mundo y en el que fuimos evolucionando, ¿cierto? Como persona cada uno. Esas máscaras las usamos para defendernos y para sobrevivir. El problema es que cuando llevas algo mucho tiempo se va adhiriendo a ti. Haz de cuenta que, a ver, ¿cómo se dice? Que te colocas todos los días la misma balaca, el mismo chulo, el mismo moño, la misma cosita para agarrarte el cabello y nunca te la quitas. ¿Qué va a terminar pasando? Nunca te la quitas, te bañas con ella, te asoleas con ella, todo el tiempo está allí. Se va a ir adhiriendo a tu cabello se va a ir enredando y se va a ir dañando. Lo mismo pasa con esas máscaras. Recuerden que igual es una analogía lo que les estoy diciendo. Lo mismo pasa con esas máscaras. Nos colocamos máscaras para protegernos del daño de los demás, para protegernos de las opiniones de los demás, para protegernos ante las cosas digamos, ante el daño de no cumplir nuestros sueños, ante las frustraciones, ante el rechazo, ante el abandono. Entonces vamos construyendo máscaras y nos vamos colocando máscara sobre máscara sobre máscara. Llega un momento en el que esas máscaras se adhieren tanto a nosotros, a nuestra personalidad, a nuestra percepción, que perdemos de vista quiénes somos. Nos perdemos y nos damos cuenta que es una analogía que alguien me dijo hace muchos años, casi hace 10 años, y la he ido entendiendo con los años perfectamente. Es que llegamos a un momento en el que nos miramos al espejo y no nos reconocemos. Nos miramos al espejo y no sabemos quién es esa persona que está ahí. Nos descubrimos con una mirada ajena a la que nosotros solíamos tener. Nos descubrimos con un gesto que tal vez no es un gesto habitual en nosotros. En ocasiones se vuelve algo tan normal que hasta olvidamos la característica de nuestro rostro. Y suena chistoso y suena paradójico porque pues es algo, este cuerpo es el empaque, es el medio en el que nos transportamos todos los días, pero en ocasiones olvidamos las características, la forma de nuestros ojos. En ocasiones pasa que decimos, sí, es que yo tengo un lunar aquí y resulta que el lunar lo tengo para este lado porque me he olvidado de mirarme verdaderamente y de conocerme verdaderamente. Entonces, cuando nos encontramos ante esas situaciones en las que estamos, lamentablemente, estos caminos de la superación, estos caminos del autoconocimiento, casi siempre los transitamos en momentos de crisis. Lamentablemente, o digamos de alguna manera buena, y transitamos el camino del autodescubrimiento en la tragedia y en la desgracia. Casi nunca por voluntad decimos, bueno, voy a ver quién soy.
casi siempre llega la tragedia, llega el problema, llega el dolor, llega el abandono, llega la decepción, a voltear todas las creencias que teníamos y a cuestionarnos, hacer que nos cuestionemos y hacer que empecemos a replantear quiénes somos. Entonces, para poder, si nos encontramos en este camino, el camino del autoconocimiento, el camino del entender quiénes somos, por qué somos como somos, nos vamos a tener que hacer esos cuestionamientos. Entender cuál es la imagen que doy, entender cuál es el concepto que tengo de mí, lo que creo de mí, entender lo que soy de verdad, mi esencia. Cuando hablamos de la esencia, hablamos de lo que nos caracteriza, lo que me hace diferente, lo que me convierte en un individuo, lo que me saca, digamos, del ramillete de lo que son los demás. Esto lo habla mucho Jorge Bucay, que dice que a lo largo de su experiencia laboral y de su experiencia académica ha ido entendiendo que las personas se caracterizan, los seres humanos, él los, digamos, ¿cómo se dice? Los separa de alguna manera entre personas, que es cualquiera, y entre individuos. El individuo, para Jorge Bucay, como nos lo dice en su libro El camino de la autodependencia, si no estoy mal, nos dicen que el individuo es aquel que tiene sus características únicas. Es alguien que se divide, se separa del resto de los demás, que aunque sean de la misma especie, es alguien que tiene habilidades, tiene formas de comportarse de una manera diferente. Ahí es donde entra lo que soy de verdad, la esencia. Cuidar esa esencia, no dejarme contaminar, que es lo que hacemos muchísimas veces, que es que nos dejamos contaminar del medio, de las personas con las que nos relacionamos, de las circunstancias adversas de la vida y nuestra esencia, lo que nos hace diferentes, lo que hace que cada uno de nosotros, aunque pertenezcamos a la misma especie, seamos únicos e irrepetibles. Entonces, para poder saber quién soy, para reencontrarme con quién soy en realidad, tengo que reconectar con mi esencia. ¿Qué es lo que me hace diferente a todos? ¿En qué momento empecé a convertirme en una copia de todo el mundo solo por encajar, solo porque me vieran de una manera diferente, solo porque estaba cansado de ser tan único y empecé a envolverme igual a lo que se envolvían los demás? Y cuarto, ese cuarto hace referencia, mucha referencia a la vida actual, que es lo que se muestra en las redes y en Internet. Si bien es cierto que pues no muchos, digamos, somos esclavos de las redes sociales, me incluyo allí porque en realidad, aunque esto haga parte de mi trabajo, pues siempre siento que hay que tener una división, pero acá nos habla de que en ocasiones muchas personas, y es algo que vemos que se ve día con la cantidad de personas que salen creando contenido, y es que son personas que venden una idea y una vida perfecta en redes sociales, personas que van y muestran una utopía en sus redes sociales y las personas se creen eso, muestran unas formas erróneas de comportarse, de reaccionar y de relacionarse que las personas tienden a imitar. Entonces, en esta era contemporánea, se nos habla también que una de las facetas que nos lleva a perdernos es ver qué tan esclavos de la aprobación ajena en redes sociales nos estamos convirtiendo. Si en esta era digital hemos dejado que nuestra percepción sobre nosotros mismos se vea distorsionada por las redes sociales y necesito todo el tiempo estar buscando en redes sociales aprobación, mostrando lo que hago, a dónde voy, qué como, qué me compré, qué me puse, contando lo que me pasa, lo que no me pasa, también en todo este enredo, las redes sociales, tal como nos lo dice las- la, la autora del libro, perdón, como nos lo dice Marian Rojas, pasa que en las redes sociales, cuando no se usa correctamente esta herramienta, se puede convertir en un arma de doble filo, la cual nos cree más inseguridades, la cual nos cree más ansiedad, la cual se convierta en una fuente de intranquilidad porque todo el tiempo vamos a estar buscando aprobación de personas desconocidas. Entonces, ese es otro paso que hay que entender, que hay que controlar
Si ustedes de pronto se ven en esa, digamos, en esa espiral de sentir que tienen que publicar todo o de sentir que la vida que muestran las personas en redes sociales es verdadera y es su día a día, entonces es momento de hacer una evaluación con esos otros 3 puntos y para no perderse en esa mentira que en ocasiones buscan vender las redes sociales, porque recuerden que detrás de una cámara, detrás, cuando se apaga la cámara, queda la vida de la persona, que las vidas perfectas no existen. Así se graben todo el día, pueden estar simplemente vendiendo lo que saben que venden muchas personas, utilizan las plataformas digitales como trabajo. Entonces, el vender entretenimiento y el venderle a las personas una utopía también hace parte de eso. Entonces, es una cuestión también a revisar y a tener en cuenta al momento de darnos cuenta, valga la redundancia del cuenta en cuenta, si nos estamos perdiendo el horizonte de quiénes somos. El segundo paso para sacar nuestra mejor versión es comprendernos. Es importante saber qué nos ha llevado a responder así ante ciertas situaciones. Entender nuestra genética, nuestro pasado, la forma de relacionarnos con otros, sean jefes, amigos, empleados, pareja o hijos. Es importante acudir a nuestra infancia con cuidado. Acudir a nuestra infancia con cuidado. Evita terapias imposibles en las que acabes enfrentando a tus orígenes. Cuando eres consciente de tus limitaciones, barreras, miedos y comprendes de dónde surgen, estás avanzando a pasos agigantados en tu trabajo interior y en tu capacidad de gestionar las emociones, comprendernos. El segundo paso para sacar nuestra mejor versión es comprendernos, entender qué nos ha llevado a ser como somos, qué nos ha llevado a tener las reacciones que tenemos. Como ya lo hablamos en Este dolor no es mío, todos nacemos limpios, ¿cierto? Todos nacemos como una hoja en blanco y nos vamos contaminando a lo largo de la vida. La forma que tenemos de percibir el mundo, la forma que tenemos de reaccionar, todo eso es aprendido. En algún momento lo aprendimos. Y como lo aprendimos, pues lo podemos desaprender. Pero primero tenemos que ser consciente de por qué dejamos que ese hábito, que esa forma de comportarnos se quedara en nosotros. ¿Por qué adoptamos ciertas formas de reaccionar? Nos llama a entender nuestra genética, nos llama a mirar hacia el pasado, al pasado de nuestros orígenes. ¿Cómo era mi relación en casa con mis cuidadores, con mis progenitores, con mis padres? ¿Cómo fue mi llegada a este mundo? ¿Cuáles son las experiencias que guardo? Y en base a eso empezar a hacer mucha conciencia si de pronto mis reacciones y mi comportamiento tiene que ver con eso, si viene del pasado. Nos dicen que hay que tener mucho cuidado en meternos en terrenos pantanosos y en terapias imposibles. Acá hace referencia a que si bien es cierto que hay muchos ejercicios de meditación, de visualización y de reconocimiento que podemos hacer solos, llega un momento en el que ya hay que tomar acción y es bueno hacerlo a la compañía, acompañados de una persona que nos guíe, de un terapeuta, de una persona que tenga el conocimiento para guiarnos en ese camino y para no de pronto caer en digamos, en la corriente, en la turbulencia de la automedicación o de la autogestión, porque en ocasiones no es lo correcto. Tenemos que tener claro hasta dónde nosotros podemos remediar las cosas, hasta dónde podemos identificar y cuándo es momento de encontrar un acompañamiento y una ayuda. Permítanme por acá un segundito, ya regreso, que es que, ¿cómo les parece que coloqué la lámpara muy de frente? Y como saben, antier tuve que terminar por un dolorcito de cabeza, entonces los dejo ahí solitos viendo la silla un segundito, yo la giro un momento, que es que esta lámpara, le puse hasta una sombrilla y toda la lámpara, pero no deja de ser molesta. Ahora sí, ya no la... Es que me estaba dando la luz en toda la cara y eso me da dolor de cabeza. Listo. El tercer paso para conectar con nuestra mejor versión es aceptarme. Hay que asimilar ciertas cosas que han sido o son así y no pueden ser modificadas, haga lo que haga.
Es importante aceptar que uno tiene limitaciones, que comete errores y que se puede equivocar. No se triunfa en la vida por no tener defectos e imperfecciones o por no equivocarse, sino por aprender a potenciar las facultades y las aptitudes. Pensamos erróneamente que quienes triunfan en la vida, que quienes alcanzan sus logros, son personas perfectas. Tachamos de perfecto al que logra algo superior, al que logra la realización de sus sueños o el ideal de vida perfecta que nos vende la sociedad. Tenemos que entender que no somos malos, no estamos defectuosos por tener una limitación. No tiene nada malo decir, esto no lo puedo hacer. Lastimosamente, a veces se venden se nos llenan de mucha información donde nos dicen que el no puedo hacerlo es imposible. Entonces nos lleva a retarnos, a meternos a hacer todo, a querer hacer de todo y a frustrarnos porque decimos, bueno, es que esta persona habla 20 idiomas, esta persona hace esto, esta persona hace aquello, hace todos los deportes y yo quiero hacer eso y me frustro porque no soy capaz. No, hay que entender que, bueno, somos tal vez no muy buenos en unas cosas, pero somos muy habilidosos en las otras. Tenemos que entender que no siempre vamos a hacer las cosas perfectas y que parte del practicar el entender y el adoptar el amor propio tiene que ver con aceptar que vamos a cometer errores, que no siempre vamos a hacer las cosas de una manera correcta, que van a haber ocasiones donde puede que lastimemos los sentimientos de alguien, que van a haber ocasiones donde nos vamos a equivocar y que eso no nos convierte en malas personas, que lo que tenemos que hacer, que nuestra obligación es tomar esos defectos, tomar esos errores, comprometernos con nosotros mismos en que son cosas que no van a ocurrir más, son cosas de las que vamos a aprender, de las que vamos a sacar lecciones. Tenemos que entender que no tiene nada de malo tener limitaciones. Si no somos buenos para algo, es más que seguro que somos muy buenos para otra cosa. Todos tenemos habilidades diferentes y entender, explotar, mirar esas habilidades es lo que nos va a ayudar a sentirnos mejor con nosotros mismos y a potencializar esa mejor versión, a sacar la mejor versión de nosotros mismos al quitarnos la máscara, al quitarnos las máscaras que erróneamente hemos ido cargando durante muchos años. Amantes de los audiolibros, ay, muchas gracias, muchas gracias. Ahora nos vamos con, hay que entender que tus defectos no tienen por qué hacerte daño si los conoces y eres capaz de neutralizarlos con tus fortalezas. Los triunfadores, las personas que triunfan, son aquellos que disfrutan de su trabajo y son excelentes en algo específico. No son distintos a ti, son personas que dedican su tiempo a brillar, a pulir y a intentar potencializar sus capacidades enfocándose en algo en lo que son buenos y les gusta. Las personas que triunfan son aquellas que disfrutan su trabajo. Más adelante nos habla de que el trabajo deja de ser trabajo cuando aprendemos a sacar lo bueno de él, cuando aprendemos a disfrutar al hacerlo. Que las personas que son excelentes en algo, las personas que triunfan, son las personas que dedican su tiempo no a lamentarse, no a quejarse, no a envidiar, no a esperar que la vida, el universo, Dios, el ser superior, en lo que sea que creamos, venga y le resuelva la vida, sino que son personas que se dedican a brillar, a pulir y a potencializar sus habilidades. Y si se dan cuenta que de pronto no han encontrado su habilidad, empiezan a buscarla, empiezan a probar, bueno, ¿cómo encuentro una habilidad? Me voy yendo por lo que me gusta. ¿Qué me gusta de la vida? Me gusta esto, me gusta aquello. Allí voy encontrando mis habilidades. Y cuando encuentro una habilidad, lo que nos dice que para poder triunfar es enfocarnos en potencializarla. Soy muy bueno en esto, puede que me parezca insignificante, pero no hay ninguna labor, no hay ninguna capacidad que sea insignificante. Todo tiene un uso, todo tiene una razón de ser y cuando la entendemos y cuando la hacemos parte de nuestra vida y sea la labor que hagamos, por más pequeña que nos parezca, desde que la hagamos con toda la mejor actitud, con la voluntad de ayudar, con la voluntad de ser mejores, nos vamos a dar cuenta que es maravillosa. No todos tienen la suerte de trabajar en algo que les encante, pero el hombre feliz, de éxito, el profesional, que es capaz de liderar, ama lo que hace y lo hace bien.
Hay un texto clásico que dice, ama tu oficio y envejece en él. Si piensas en personas a las que admiras profundamente, da igual el campo de acción, sean deportistas, escritores, etcétera, te darás cuenta de que son individuos que se han concentrado en algo y lo han fortalecido. No quiero decir con ello que no sean buenos en muchas otras cosas. Me refiero a que han sabido enfocarse en algún punto específico que les hace mejores que el resto. Cualquier persona que traigas a tu mente ahora mismo, cualquier persona, está librando una batalla interior en mayor o menor medida y ha sufrido para llegar hasta donde está. Acá nos habla de algo que ya habíamos hablado en el capítulo 7, de la importancia de ser empáticos con los demás, de la importancia de no menospreciar las batallas personales y los esfuerzos de alguien. En ocasiones medimos nuestros resultados en base a los resultados de los demás. En ocasiones decimos a las otras personas, si yo lo hago, tú también lo puedes hacer, cualquier persona lo puede hacer, es que tú eres un vago, es que tú no entiendes, es que el problema eres tú, y no sabemos la batalla que está librando la otra persona. Acá nos habla de ser muy empáticos, de entender que sí, todos, si bien es cierto que todos tienen la capacidad de hacer lo que deseen, de lograr lo que deseen, también lo es que hay que entender que todos estamos transitando por un camino de descubrimiento y de crecimiento y que hay que ser muy empáticos y muy conscientes y muy delicados al dirigirnos a los demás. No sabemos el peso del otro y como no sabemos el peso de la otra persona, tenemos que aprender a no cargarlo más con nuestras críticas, con nuestras opiniones que nadie nos está pidiendo, respetar los procesos de los demás y simplemente opinar hasta donde se nos solicite o se nos permita. Ahora, permítanme por acá. Ahora, lo que nos dice también es que para sacar nuestra mejor versión hay que entender que una vida lograda, una vida de éxito, requiere reflexión, conocimiento, trabajo, esfuerzo y sentido del humor. A simple vista parecen muchas cosas. Hay una ecuación que nos comparte la autora del libro que ella nos dice que si se aprende nos puede ayudar a alcanzar nuestro proyecto de vida. Hay que entender que esto no se aprende de un libro, que no es que este libro tenga la receta mágica, no es que este libro y ningún libro tenga la receta mágica que te diga, mira, haz esto y vas a alcanzar tus sueños, vas a alcanzar tu proyecto de vida, que hay que entender que para poder adoptar un cambio, para poder ver resultados, para poder sacar nuestra mejor versión, hay que vivir, hay que disfrutar, hay que sentir, hay que paladear la vida y sobre todo hay que caerse y volverse a levantar, aprender de los errores, no permitir que las situaciones adversas nos dejen tirados en el piso, sino levantarnos, sacudirnos el polvo y comprometernos con nosotros mismos a ser mejores de lo que éramos antes. Recuerda que tú eres el resultado de tus decisiones, que tienes que darte cuenta de que tus decisiones condicionan tu vida y de que no debes dejarte llevar. Hay que recordar, hay que tener presente que la vida no es simplemente algo que nos pasa. Somos miembros activos y responsables en las cosas, en algunas de las cosas que nos suceden, que nosotros decidimos qué decisión tomar y que esas decisiones construyen y marcan el mapa de nuestra vida. Que si estamos yendo en una dirección que no nos gusta, pues como somos los dueños de ese mapa, podemos reescribirlo y podemos volver a empezar. Nos dice que esa fórmula para poder alcanzar la mejor versión, de nosotros es el conocimiento, la voluntad, nuestro proyecto de vida y esto lo multiplicamos por la pasión. Acá nos explica cada uno de esos términos para que lo entendamos mejor. Ya hemos dicho que cada uno es el resultado de sus decisiones. Con la pasión adecuada y la voluntad ejercitada y fortalecida,
puedes conseguir casi todo lo que te propongas. Es bien que el libro dice casi porque existe un factor que se le puede llamar suerte, destino o providencia, que no siempre nos permite triunfar o alcanzar nuestros propósitos, por muy realistas que estos sean. Pero antes que nada, los riesgos, como toda ecuación. Primero, si fallan los conocimientos, nada es más peligroso que un tonto motivado y con ganas. Si falla la voluntad, empezarás con ilusión y conocimiento, pero se apagará en poco tiempo. Si falla el proyecto de vida, serás esclavo de lo inmediato y de la gratificación instantánea. Y si falla la pasión, si no tienes pasión por lo que haces, nunca serás líder, nunca brillarás y contagiarás al resto. Y por supuesto, evitarás disfrutar de un envejecimiento saludable. Si no tenemos pasión, sea lo que sea que hagamos, la pasión debe de ser un ingrediente que no nos puede faltar. La pasión es el ingrediente secreto para todo lo que hagamos. Podemos tener muchos conocimientos, pero si no hacemos esos conocimientos, si no utilizamos esos conocimientos con pasión, con ganas, si no le damos una razón, esos conocimientos no van a servir de nada. Acá para explicar cada una de las fórmulas para crear la mejor versión, empecemos con los conocimientos. El que se prepara, el que estudia y el que ejercita con voluntad y ahínco puede aspirar al éxito en la vida. La suerte favorece a quien esté preparado y formado, a quien haya adquirido destreza y conocimientos suficientes para aprovecharla cuando llegue, si es que llega. Todos contamos con una herramienta poderosa para alcanzar nuestros objetivos y esa es nuestra capacidad de cultivarnos y estudiar. La clave es, ¿estás dispuesto a aprender? Todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos creciendo, pero en ocasiones no somos conscientes de ello. En ocasiones decimos, bueno, es que pasa muchísimo con los profesionales, las personas que se van a otros países a empezar de cero y son personas que son conscientes de que si bien en su país podían tener una profesión, hay que empezar de cero, aprender cosas nuevas. Hay ocasiones en las que la vida nos coloca a prueba y es algo que pues es un mal de, yo pienso que de Latinoamérica, bueno, digamos, lo voy a dejar en Colombia pues, pero es un mal más que todo como digamos de mi país, donde desde el colegio se nos educa muchísimo para ser buenos empleados, para llegar temprano al trabajo, para comportarnos bien, para que nos den un buen contrato, para que podamos avanzar dentro de la empresa. Pero hay algo que con la vida y los golpes de la vida vas aprendiendo y que es muy importante entender, que no es tener un buen trabajo, es tener una profesión. Con la profesión, con tus conocimientos, con las habilidades que tienes tú para ganarte la vida, para luchar y para lograr las cosas, es que puedes salir adelante aquí y en la Conchinchina. Cuando nos amarramos a un trabajo, a una empresa, las empresas se quiebran, el mercado cambia y si solo sabemos ser empleados, tarde que temprano vamos a terminar sufriendo. Yo fui empleada por 8 años. Empecé mi vida laboral siendo muy joven, teniendo 17 años, y tenía el miedo constante cuando empezaban a despedir gente, cuando llegaba el invierno y se colocaba el trabajo súper difícil, cuando nos cambiaban de supervisor, cuando cambiaba en algún momento administrador y era un susto porque pues ellos llegaban con su plantilla y llegaban barriendo con todo el mundo y era un susto tremendo. Con el tiempo, la vida hablo desde mi punto de vista, cualquier otro punto de vista es totalmente válido. He ido entendiendo que es importante tener una profesión, los conocimientos, no ser el mejor en un trabajo, sino lo que sé, mi capacidad para aprender, para hacer cosas nuevas, para salirme de la zona de confort. Salirnos de esa zona de confort es lo que nos va a ayudar a crear nuestra mejor versión. El aprender cosas nuevas, el retarnos a nosotros mismos, el no quedarnos encapsulados en decir, bueno, es que yo ya estudié esto, ya me dieron trabajo en eso, pues ¿para qué me voy a poner a voltear y a aprender más? Y he conocido muchísimas personas
que hacen muchas cosas y que son profesionales idóneos, pero se salen de su zona de confort y empiezan a hacer cosas diferentes. Entonces ves terapeutas excelentes que tienen su emprendimiento de velas artesanales y son las mejores y los mejores en esas velas artesanales y tienen una profesión que tal vez es diferente y muchas personas les dicen, no, es que podrías estar trabajando en una clínica y ganándote mucho más, pero no, son los conocimientos. ¿Cómo hago y cómo potencializo esos conocimientos y cómo me comprometo conmigo mismo a ser mejor? La segunda, el segundo ingrediente en la fórmula de cómo ser tu mejor versión es la voluntad. No olvides que tu mejor versión sobresale cuando te enfocas en tus capacidades expuestas con orden, disciplina, constancia y trabajo. Debes aprender a dejarte la piel cada día según las capacidades que tengas. ¿Qué es la voluntad? Es la capacidad de posponer la recompensa y la gratificación instantánea. Una persona con voluntad posee una visión larga de la vida y es capaz de ponerse objetivos concretos y aventurarse para alcanzarlos. La voluntad requiere determinación, decisión y tesón. La diferencia entre querer y desear radica en eso. El querer precisa de una decisión sólida. El deseo busca la posesión o la gratificación de algo de forma inmediata, la comida, la bebida o un impulso. Tiene el componente de la rapidez y llena de forma momentánea a la persona, pero no la engrandece. Por el contrario, el querer busca un objetivo más lejano, que requiere un plan concreto bien diseñado y poner esfuerzos continuados para llegar a conseguirlo. Es más pleno porque dicho proceso nos ayuda a crecer como seres humanos. Es importante ahora fijarse metas y objetivos, saber para dónde es que voy, saber la razón por la que hago las cosas. Estoy aprendiendo más, estoy trabajando mi voluntad, mi fuerza de voluntad, pero para sacar mi mejor versión es importante fijarme metas y objetivos. Las metas son a largo plazo y los objetivos a corto, decía Seneca. No existe viento favorable para quien no sabe a dónde va. El que no tiene un plan es esclavo de lo inmediato. Reacciona según impulsos, emociones o sentimientos. Por lo que más aún en esta sociedad nuestra es tremendamente manipulable. Algunas personas han iniciado su proyecto en condiciones bastante peores que la tuya, pero han logrado llegar donde se propusieron. Por lo tanto, no temas cambiar de metas y objetivos si es necesario para tu salud física, mental o para mejorar tu relación de pareja o familia. Los hábitos y las costumbres asentadas en tu forma de ser tienen una enorme influencia en tu vida. Uno decide cambiar de verdad en la crisis seria, en la crisis personal, económica y familiar o en la enfermedad. Fijarse metas y objetivos, tener claro para dónde es que voy. Muchísimas veces andamos como barcos a la deriva. Hacemos las cosas adrede, porque toca hacerlas, porque ya tengo más de 18 años y tengo que trabajar, porque salí del colegio, entonces me toca ir a la universidad porque mis padres me dijeron que tenía que ir. Me voy a estudiar porque pues me toca hacerlo, porque qué más me voy a trabajar porque pues obviamente hay que sobrevivir, ¿no? Pero hay que marcarse metas y objetivos. ¿Cuáles son los objetivos en lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy aprendiendo algo? Y si no estoy aprendiendo, ¿por qué no me estoy permitiendo aprender algo nuevo? ¿Cuáles son mis metas a corto, mediano y largo plazo? En el diario de sanación que elaboramos a inicio de año también es muy importante que dediquemos un momento, dediquemos un espacio para reflexionar acerca de eso. ¿Cuáles son mis metas? ¿Qué es lo que quiero lograr? A muchas personas les asusta hacer ese ejercicio de decir, bueno, es que 5 años, pero bueno, es que yo no sé si voy a estar viva en 5 años. Bueno, todos tenemos esa incertidumbre, pero pues todo hace parte del camino, ¿no? Y es importante tener claridad, eso nos ayuda a tener no solo los pies sobre la tierra, sino también a trabajar
la disciplina y a trabajar nuestras capacidades y a trabajar el esforzarnos porque vamos a ser claros en qué es lo que queremos. Cuando no sabemos lo que queremos, cuando andamos por allí como un barco de papel a la deriva, pues nos vamos a encontrar muchísimas veces decepcionados del proceso, que las cosas no salen como queremos, pero es que en ocasiones le dejamos todo a la suerte y decimos, bueno, si va a ser para mí, pues que se dé. ¿Qué más? Si va a ser pues lo que conviene, llega. Y no es así. Este libro es muy claro en que si queremos algo, en si queremos que nuestra vida cambie, pues tenemos que movernos, tenemos que salir a buscarlo, tenemos que salir a hacer cambios, tenemos que salir a crear esas cosas que están en nuestra mente. El proyecto de vida parte de tener un foco de dónde agarrarse y apoyarse. Ten un plan, sé realista y sal a buscarlo. Al inicio del libro hablamos de que pocas cosas han hecho tanto daño como la frase llegará cuando menos te lo esperes. Esto nos lleva a una actitud pasiva, a la espera y muy peligrosa. Quizás si te quedas esperando que llegará cuando tenga que llegar, es que el mejor trabajo, la mejor calidad de vida, el esposo, la esposa, la familia, pues llegará cuando tenga que llegar, pues nos dice que esto es peligroso porque puede que nunca llegue nada, que es que no es que la suerte, el destino, la vida, lo en que creamos, nos tenga guardado los sueños, que es que nosotros tenemos que ir a buscarlos, que es que los sueños no están ahí flotando hacia nosotros, que es que la vida perfecta que cada uno de nosotros queremos, que es que la felicidad nos está esperando con los brazos abiertos, ¿no? Tenemos que salir a conquistarla. Si te quedas esperando, te vas a encontrar con que tal vez nunca llegue nada, que si has construido un castillo en el aire, no te preocupes, siempre y cuando te pongas a construir los cimientos bajo él. No tengas miedo de ilusionarte, imaginar algo grande, trazar un plan y llevarlo a cabo. Tener un plan conlleva la satisfacción personal y el ser capaz de paladear los diferentes logros o hitos que se van alcanzando. Ahí, en esos pequeños pasos, radica la verdadera felicidad, en los pequeños triunfos, en las cosas que conquistas día a día, en las batallas que ganas todos los días, en algo tan pequeño como puede ser levantarte más temprano, algo tan pequeño como puede ser terminar de leer ese libro que iniciaste hace tantos años, algo tan pequeño como regalarte tiempo para pensar y para hablar contigo mismo sobre tus metas y sobre tus sueños. Ahora nos habla de lo último, el último paso para crear tu mejor versión, la pasión. La pasión nos suma, la pasión multiplica. Hemos sido creados para ser felices, para transmitir esa felicidad a otros y compartir las cosas buenas de la vida. ¿Se puede aprender a ser optimista? ¿Es algo que se aprende? ¿Es algo con lo que se nace? Podemos aprender, definitivamente sí. Nos dice que el psicólogo israelí Tal Ben Shahar imparte el curso más concurrido en la Universidad de Harvard, en el que enseña a ser feliz. Existe un curso donde se enseña a ser feliz. Podemos aprender a ser positivos. Es un trabajo lento, pero lleno de satisfacción y de posibilidades para mejorar nuestra salud física y mental. El optimismo, ser optimistas frente a la vida y frente a las situaciones, es una forma de capturar el presente, el instante presente, ya que como ya lo hemos hablado, la felicidad no es lo que nos sucede, sino cómo interpretamos eso que nos sucede. La gente que ha llegado más lejos en la vida poseía una visión optimista del mundo y de las personas y sabía comunicarla a los demás. El optimista sabe ver un proyecto, mientras que el pesimista encuentra siempre una excusa para no empezar. No olvides que en esta vida hay tres clases de personas: las que hacen que las cosas pasen, las que miran que pasan y los que se preguntan qué ha pasado. ¿Quién eres tú? En esta ecuación llamada vida, ¿quién eres tú? ¿El que hace que las cosas pasen? ¿El que mira las cosas pasar o el que un día lo atropella la vida y se pregunta qué pasó? Con este capítulo y con esta reflexión
Cerramos el análisis de este libro como hacer que te pasen cosas buenas, dejándoles la invitación para que se permitan cuestionarse y transitar ese camino de crear la mejor versión de cada uno de ustedes. Recordando que la felicidad es algo que se construye, que se mide dependiendo de lo que hacemos con las cosas que nos suceden, que van a haber obstáculos, que vamos a cometer errores, que vamos a encontrar que tenemos defectos, que las dificultades van a estar al orden del día, pero que lo que hagamos con cada una de esas cosas que nos suceden es lo que va a marcar la diferencia en la vida que estamos viviendo. Que si bien es cierto que nos merecemos lo mejor, que somos merecedores de lo mejor y que podemos lograrlo y que podemos alcanzarlo, también es cierto que tenemos que poner de nuestra parte, que tenemos que esforzarnos, que nada nos va a llegar así solito, que sería maravilloso si simplemente abriéramos las manos y los deseos de nuestro corazón llegaran sin hacer nada, pero que hay que tomar acción, que hay que hacer cambios, que hay que hacer cambios que en ocasiones no nos van a gustar, que hay que darnos cuenta de cosas que tal vez estamos haciendo mal y que es importante entender y que para entender que para cambiar hay que entender todo eso. Que la invitación también es a que reforcemos nuestras habilidades. Todos somos buenos en algo, sino que muchas veces lo que hacemos es que no prestamos atención o nos quedamos con el yo no soy bueno para nada, yo no sirvo para esto, es que miren las capacidades que tienen otras personas, eres capaz de lograrlo, pero tienes que concentrarte. Tienes que creer en ti. Si tú no crees en ti, nadie más lo va a hacer. La felicidad, el éxito, la prosperidad no está en algún lugar esperándote. Es algo que se tiene que formar, es algo en lo que tú tienes que trabajar, es algo en lo que tú tienes que poner de tu parte para que eso suceda. Entonces, el mayor compromiso se hace con uno mismo. Comprometerse cada día, cada uno de nosotros, comprometernos cada uno con ser la mejor versión de lo que somos, sin olvidar y sin frustrarnos pensando en que somos malos por cometer errores, por no poder lograr todo. Recuerden que todo a su tiempo, todo a su tiempo, todo en su momento, hay que tener paciencia, hay que permitirse aprender de las cosas que no se hacen bien, no desesperarse, no sobrecargarse de cosas, no sobreexigirse, entender que hay la capacidad, que todos tenemos muchas capacidades y que cuando entendemos esto, cuando nos permitimos vernos con humanidad, con ojos de amor, cuando nos permitimos quitarnos todas las máscaras, es que los cambios empiezan a suceder. Jonathan, ay, muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo, de verdad, muchas gracias. Ustedes últimamente me hacen un montón de regalitos por acá, se los agradezco mucho. Todos esos regalitos que ustedes me han hecho y todo eso les estoy dando un buen propósito. No crean que solo lo utilizo para comprarme así tacitas y aromáticas. Hoy no estoy tomando aromática porque creo que la aromática me está dando dolor de cabeza. Ustedes vieron que el directo de antier lo tuve que interrumpir por un dolor de cabeza terrible y me ocurrió lo mismo el lunes. El lunes terminé el directo y estaba súper indispuesta. Entonces yo dije, no voy a tomar agüita. No sé qué pasa con mis aromáticas, si las estoy guardando mal. Yo creo que ya la otra semana estrenamos el otro estudio que les dije que estaba armando, que es, bueno, un estudio no, estaba armando un espaciecito, otro espaciecito acá en la casa para que tuviéramos otro espacio de grabación en la habitación de Kitty, de la gata, que la gata ahí tiene su habitación. Entonces ahí estoy compartiendo la habitación con la gata. Le estoy invadiendo la habitación a la gata. Entonces, como ya empecé a grabar podcast, ya tengo uno grabado, el otro me quedó mal grabado. Después les cuento esa historia. Es una anécdota chistosa. Entonces, la otra semana que les empiece a compartir podcast, yo creo que ya les muestro el otro estudio que estaba grabando esta semana. Voy a ver la otra semana si voy y compro unas plantitas como para decorarlo, porque es que sin plantitas no es lo mismo, no es lo mismo sin las plantitas. Por acá tengo, yo no les he contado, pero estas dos que tengo, estas dos me las han regalado, y me encanta que me regalen plantitas, me siento que es un detalle muy bonito. Bueno, no sé cómo terminé hablándoles de las plantitas, pero la invitación es esa, la invitación. Terminamos ya de analizar cómo hacer que te pasen cosas buenas, de verdad. Muchas gracias por esa recomendación. Ustedes me han recomendado muchísimo ese libro, lo tenía ahí pendiente y pues no podía dejar pasar, no puede dejar pasar este febrero de sanación.
sin que habláramos de cómo hacer que te pasen cosas buenas. La otra semana tenemos pendiente un tema, espero que lo hagamos lunes y martes, si no, si se va toda la semana vale mucho la pena porque vamos a conectar con una parte de nosotros que la habíamos tocado superficialmente y que es muy importante y que es una parte olvidada, es una parte que grita por todas partes de nosotros, que le prestamos atención y es una parte que cuando trabajamos nos ayuda a quitarnos las máscaras. Todos tenemos máscaras, todos usamos máscaras para protegernos del daño de los demás, protegernos de las opiniones, protegernos de los que nos causa miedo, protegernos del daño que nos han causado. Pero esas máscaras llega un momento en el que ya se adhieren a nosotros y nos hacen ya desconocernos. Vamos a aprender y vamos a hablar, vamos a estar hablando a partir de mañana sobre esas máscaras. Mañana se van a dar cuenta por qué les hago esa introducción, porque es un tema muy bonito, es un tema que me gusta mucho tratar en el canal y que teníamos pendiente. Recordándoles entonces, dejándoles la invitación para que se suscriban, para que activen la campanita de notificaciones. También los que no son miembros del canal, los animo a que se hagan miembros. Para los miembros hay sorteos exclusivos cada mes. También a partir de este febrero va a haber audiolibro cada mes para los miembros, así que el martes hay nuevo audiolibro para los miembros del canal acompañado de sorteo. Aparte del sorteo de la terapia de Reiki, le tengo otra sorpresa a los miembros que yo sé que les va a gustar, entonces estén por favor muy pendientes que el martes hay sorteo y acá en el chat público también hay sorteo de una terapia de Reiki y sorteo de una terapia de activación de energía creativa. Es algo muy chévere porque les va a enseñar cómo alinear sus chakras, cómo reconectar con la energía creativa. La energía creativa es la energía de la vida, es la energía que atrae el dinero, entonces es una energía que cuando se trabaja correctamente, de eso les tengo un podcast por ahí grabado, que fue el que me quedó mal grabado, pero estoy esperando volver a grabar con mi amiga. Pero, ay, casi me caen las gafas. Caen las gafas y quedo ciega. Entonces, recuerden, la invitación para el martes, la invitación para mañana. Vamos a estar hablando mañana acerca de un resumen de un libro muy interesante. Y el lunes también tenemos programa. Y el martes, recuerden, sorteo. Hernán, para ser miembro debes unirte en la pestañita principal, en la página principal del canal, cuando ingresas pues en la portada, allí está la opción de unirse, entonces le das en unirse, ahí salen como algunas opciones y ya decides cuál opción te gusta, cuál opción te parece chévere. Patricia sí es miembro, por ejemplo los miembros salen así en verdecito y salen con una insignia de miembros, entonces bueno, esa es la invitación, recuerden, dejen su me gusta, para que este video llegue a muchas más personas y esta linda comunidad de mentes positivas siga creciendo. Muchas gracias de verdad por tomarse el tiempo de estar acá, por tomarse el tiempo de compartir este ratico conmigo. Un abrazo gigante para todos. Deseo que mañana tengan un buen viernes, que termine su semana de una manera muy chévere, que todo lo que hagan les salga súper bien. Sueñen bonito, vivan bonito, vibren bonito. Adiósito. Chao.